Capítulo 1. ¿Quién es este niño? La historia comienza con una niña pequeña y su padre amoroso, el cual le decía que algún día se convertiría en la mujer más noble de ese país. La niña creció muy feliz junto a su familia. Pasaron años de bonanza hasta que la tragedia llegó, cuando el padre, siendo un gran caballero, abandonó este mundo, dejando sola a su hija. Ella, siendo ya una joven adulta, lloraba desgarradamente su partida, pero, además de este golpe tan duro, su esposo la abandonó. Como si estuviera esperando este momento para deshacerse de ella. Fue así como Reynard vivió 15 años más su vida, sin pena ni gloria, hasta que se suicidó. Pero el destino quiso que volviera a renacer justo en este fatal momento en la mansión del marqués Linke, donde la vio nacer. Mirando otra vez a su padre, el cadáver frente a ella. Por si no fuese poco, justo aparece su marido quejándose de sus lloros y gritos por la pérdida de su padre. ¿Acaso la futura princesa está perdiendo la cabeza? ¿Ese será tu comportamiento a partir de ahora? Al momento, ella se da cuenta de quién habla, su marido, el príncipe heredero Michel Alans, quien intenta menospreciarla y poner excusas para validar y dar énfasis a su próximo movimiento, el cual es pedirle el divorcio. Ella lo sabe, pues recuerda perfectamente su pasado de hace ya 15 años atrás, y tal cual, así fue. Quiero romper el matrimonio. Ante esto, la princesa heredera se encuentra anonadada, sobrepasada por la situación y las formas de su marido, más cuando éste le sonríe de forma burlona. ¿Cómo puedes ser capaz de pedirme eso? Mi padre murió por tu culpa, cuando fue a la guerra en tu lugar. Le gritó con inquina esta verdad a la cara. La princesa, a pesar del tiempo transcurrido, solo puede pensar en ese hecho. La osadía de este hombre no tiene límites. Recordó cómo su padre le dijo a su pequeña hija, de 12 años, que la haría la mujer más noble del país. Él mismo arregló el matrimonio de su hija con el príncipe heredero. Con esto, el marqués Linke realmente le dio el puesto más noble del imperio de Alans a su hija, pero, por supuesto, como siempre sucede en los matrimonios arreglados, no había sentimientos entre ellos. El príncipe siempre se encontraba con su amante, Dulcinea de Canaria, una mujer de cabello blanco, que una vez le dijo a su Alteza que, por favor, detuviera la importación de sal al desierto de Saraba y traten solo con la sal del Principado de Canaria. El príncipe, mirándola con ojos enamorados, decide aceptar la petición de Dulcinea de Canaria, iniciando así una tiranía absurda. Más tarde, llegaría un recadero especial del imperio, con un mensaje a su Alteza, informándole muy agitadamente de que en Saraba se ha formado una rebelión a causa de la insatisfacción con el reciente contrato exclusivo y se han vuelto locos. A pesar de todo, el príncipe se ve muy tranquilo e intocable, ya que no dimensiona la magnitud de la situación. Pero eso no es todo. El mensajero le comenta que es una orden imperial impuesta por su padre, que su Alteza, el príncipe heredero, lo tiene que resolver con sus propias manos. Michael no puede ocultar su miedo, y empieza a temblar en ese mismo instante de solo pensar que tendrá que ir a liderar una guerra, por lo que menciona que es mejor que esta situación la resuelva un general experimentado, como por ejemplo, el marqués de Linke. Y así fue como el padre de Reynard se presentó ante su Alteza, mencionando que es un honor para él, como anciano jubilado, que su Alteza el príncipe heredero lo considere para esta expedición. Pero como va a una peligrosa guerra, el marqués le hace la petición al heredero de que, por favor, arregle su relación con su hija. El heredero acepta, y así es como se casaron, pero después de que el padre de Reynard muriera, Michael se retracta de su promesa. Solo le ofrece a la chica 1 millón de alans en pensión alimenticia y el territorio de Elka.
Él cree que con eso es más que suficiente. El territorio de Elka es la tierra más fértil del imperio y un vasto territorio con infinitas posibilidades, más que suficiente para una princesa heredera que será destronada. Esto es algo por lo que Reinhard debería estar agradecida, pero ella no acepta el trato del príncipe, sino que, a cambio, le pide que se pague vida, por lo que le dé a la princesa Dulcinea de Canaria para cortarle las muñecas y aliviar su ira. Ella sabe que el príncipe no traerá a la princesa, pues ella vive en el castillo como rehén y garantía. De hecho, encima la llama cruel e indignante a aquella petición. Reinhard, totalmente desenfrenada, entonces cambia de petición. En su lugar, le pide su propio cuello. Te cortaré el cuello, y le daré tu cabeza a los perros. ¿Qué más da lo que te ocurra? Al final eres un cobarde más del montón. Y esto provoca la furia de Michael. Le dice que deje de abrir la boca para decir estupideces. Él pensó que ella solo había perdido a su padre, pero parece que también perdió la cordura. El príncipe, para terminar, le dice que muy pronto le dará el aviso al Palacio Imperial para que envíe una carta de aprobación para la disolución del matrimonio. Mientras tanto, Reinhard, enojada, pensando que en este futuro será igual al pasado, pues recuerda cómo en su vida pasada ella vivió en Elka y terminó muriendo después de 15 años desolados antes de suicidarse, pero todos los días suplicó por tener la oportunidad de vengarse. Así, teniendo esta oportunidad, no la desaprovechó, recogiendo rápidamente la espada que se le cayó al príncipe en el momento en el que la empujó. Ella atravesó a Michael con su propia espada. El impacto de Michael al ver cómo su pierna era atravesada con su espada era caótico. La mirada de decisión de Reinhard demostraba el convencimiento de que ella había regresado a la vida para no dudar en ningún momento sobre su propósito. Los gritos de dolor de Michelle eran escalofriantes. Reinhard empezó a pensar en su próxima acción, que por supuesto sería cortarle el cuello a Michelle Alans. Antes de que Reinhard acabara con Mel, los guardias alcanzaron a detenerla y se la llevaron al calabozo. 2 meses después, Reinhard Linke está siendo juzgada por el imperio. Sus pecados son muy graves, ya que atacó al príncipe heredero, por lo cual se le despoja del título de princesa heredera. Además, a partir de este momento, también se le privará de sus privilegios como parte de la familia. La mansión y propiedades del marqués de Linke, desde ahora, pertenecerán a Michelle Alans. Mientras Reinhard escucha su sentencia, se percata que realmente no está en un sueño. Ha regresado definitivamente a su yo de 15 años, y regresó justo cuando la pierna del idiota de Michelle Alans está destrozada. Reinhard, al ver a su ex esposo, menciona en tono de burla: A partir de ahora, me recordarás para siempre, cuando vayas cojeando a cualquier parte. Ains. Se me olvidaba. ¿Qué pasará cuando haya un banquete y no puedas hacer esos bailes que tanto te gustaban? Mientras que el príncipe heredero, con ira en los ojos, le pide a su padre que detenga esta locura ahora mismo, pero el emperador le ordena que se calle, llamándolo tonto. Por su culpa, al aceptar ese tratado de la sal, creó una guerra. La confianza del pueblo se ha derrumbado. Además, la muerte del marqués Linke está hundiendo en dolor a todo el país, y luego el idiota de su hijo declara el divorcio. Por todo esto, el emperador le dice a Michelle que agradezca que aún tiene el título de príncipe heredero. Mientras tanto, la sentencia de Reinhard sigue su curso. Debido a los pecados que ha cometido, el único territorio donde podrá estar Reinhard Linke es el territorio de Luden. En otras palabras, la están enviando a morir congelada, porque Luden, que perteneció a su madre, es un territorio estéril y pobre. Nieva durante 6 meses al año. Mientras la exilian, Reinhard no tiene de otra. Está decidida a sobrevivir, llegar al lugar donde la exiliaron y hacer que el maldito de Michelle Alans se arrepienta de sus pecados. De camino a Luden, el mercenario que la acompaña, ya harto del camino, le dice a Reinhard que él ya no puede ir más lejos. Ella le dice que él recibió dinero por un contrato de acompañarla, lo cual debe cumplir su parte, pero el hombre le menciona que ya pasó el tiempo estipulado, por lo que Reinhard le dice que lo entiende y que entonces regrese. El mercenario, antes de irse, le exige a Reinhard todo lo que tiene, especialmente la espada en su cintura. Ella toca la espada, mencionando que esta es la espada de la familia Link. Le dice al mercenario, disgustada, que él es un traidor.
pero antes de que Reinhardt se diera cuenta, el mercenario ya tenía su espada en el cuello de ella. Si alguien como tú sigue sola por este camino, más temprano que tarde te cortarán el cuello, le dijo. Reinhardt, por su parte, está decidida a sobrevivir. Le deja todas las cosas de valor al mercenario y le menciona que no tiene más dinero, que tome todo eso y se largue. El hombre, lejos de irse, le toma el hombro a Reinhardt y le dice que aún no se lo ha dado todo, mencionando que su cuerpo se ve costoso. Entonces, como verá, no la puede dejar ir. Reinhardt es consciente del peligro, pero decide afrontarlo con valor. Escupe en el rostro del mercenario. Reinhardt lucha con todas sus fuerzas para escapar de los brazos enemigos, logra rasgar el brazo del mercenario. Este insiste prometiéndole dejarla ir si se portaba bien, pero quizás antes necesitase una lección. El mercenario saca su espada amenazando la vida de Reinhardt. Ella le grita que él lo lamentará. El hombre le dice que total, a nadie le importará la muerte de una princesa exiliada. Reinhardt no puede creer que le esté pasando esto, luego de una nueva oportunidad para su venganza terminar así, pero repentinamente, el mercenario cae tras un proyectil que le estalló en la nuca. Ella no sabe qué es lo que le sucede al mercenario y se pregunta el por qué repentinamente ha caído. El hombre, muy lastimado, le suplica a Reinhardt que por favor se detenga, pero esta reacciona rápidamente, ya que no puede perder esta oportunidad. Tomando la espada, piensa que tiene que sobrevivir a toda costa, así que se mueve rápidamente hacia el mercenario y le clava la espada con todas sus fuerzas. Ella definitivamente lo hizo, y gracias a su rápido actuar, está viva. Reinhardt, muy exaltada, se recuesta en la nieve, aún no pudiendo creer cómo está viva y lo que acaba de hacer. En ese momento ella ve una fruta tirada en el suelo. Al tomarla, Reinhardt se da cuenta de que la fruta tiene sangre y en ese momento es en el cual se entera de que el mercenario fue golpeado con eso. Entonces eso significa que debe haber alguien escondido. Ella, a la defensiva, alza su espada preguntando quién está ahí y mencionando que si no quiere morir entonces que salga. Para sorpresa de Reinhardt, quien aparece es tan solo un niño. Ella se pregunta el por qué este niño está aquí. En ese instante piensa en que tal vez él podría ser uno de esos bárbaros que viven en las montañas del norte. Su padre le habló de ellos antes. Definitivamente dijo algo de que usaban a un niño pequeño como cebo para atraer a los humanos, para comer durante el invierno. Reinhardt toma su espada con fuerza, porque no le gusta esta situación. Le pide al niño que se vaya de aquí o lo matará si se acerca. El niño la mira muy asustado, luego empieza a correr muy rápido hacia ella. Ella, muy exaltada, le dice que está hablando en serio, que se mantenga alejado, y si no se detiene ahí mismo, lo lastimará. El niño no le hace caso, se sigue acercando con mucha velocidad. Reinhardt no tiene otra opción, ataca al niño sin dudarlo, pero el chico sostiene la espada con tan solo una mano. Reinhardt se asusta porque no entiende cómo él hizo eso. El niño ni siquiera se mueve a pesar de la fuerza que ejerce. El pequeño baja la espada, luego le toma la mano izquierda y, al parecer, el niño le morderá la mano. Ella se asusta bastante, porque no puede impedir que el chico se la coma, pero no es así, porque el pequeño está intentando de sanar la herida que tiene. Al parecer él solo está prestando su versión de primeros auxilios. Reinhardt le pregunta si acaso fue él el que atacó a ese hombre con el proyectil. El niño se queda taimado y no responde a la pregunta. Al final, ella ve su mano llena de baba, le agradece al chico, pero el niño la mira sin entender lo que Reinhardt le expresa. La mujer otra vez se acerca al pequeño y da las gracias por salvar su vida. Reinhardt se pregunta si es difícil para él entender las palabras. Reinhardt revisa al mercenario y consigue sacarle un mapa y unas vendas, pero ambas están empapadas de sangre. Este mercenario idiota. El chico, sobresaltado, le pregunta a Reinhardt si acaso lo ha llamado. La mujer mira al chico. ¿Acaso este niño piensa que, cuando ella dice un insulto, lo está llamando? La chica acerca su mano al niño. El pobre se cubre, pensando que ella lo golpearía, pero al contrario, la mujer solo quiere acariciarlo. Tal parece que este niño ha crecido siendo severamente abusado. Reinhardt le dice que no lo golpeará, solo quiere demostrarle que está agradecida. Finalmente, la mujer logra acariciar al niño, dándole las gracias por ayudarla.
Reinhard vendó al chico y le instó a empezar a moverse, ya que el sol se pondrá pronto. Sin embargo, el mapa no está muy claro, pero Reinhard cree saber qué camino seguir. De repente, el niño se interpone en el camino dando a entender a Reinhard que no vaya por ahí. Abaji. Ella apenas lo entiende y es reticente, pero después argumenta que no debe tener miedo, él es solo un niño que la está ayudando. Reinhard decide confiar y escuchar al niño, le pregunta por dónde debe ir, el chico le indica el camino correcto hacia Luden. Reinhard le grita al chico que le espere, ya que ella no puede moverse tan rápido como él. Luego de caminar por aproximadamente 2 horas, Reinhard al fin puede ver el territorio de Luden. Desde ese lugar ella mira al niño y piensa en que, ni siquiera usando el mapa, hubieran llegado tan rápido como este pequeño sabía el camino. De todas maneras, se hace tarde, entonces, le dice al pequeño que seguirán su camino mañana. Mientras Reinhard enciende el fuego, le menciona al chico que al estar nevando, no es seguro descender una montaña, cuando no se puede ver lo que tienes delante, por lo que, dormir aquí estará bien, ya que ya revisaron la ruta y deberían poder llegar a Luden mañana. Mientras Reinhard habla, el chico parece estar muy curioso mirando el fuego. Ella ve que el chico se está acercando mientras observa las piedras embelesado, así que decide dárselas. Él está muy asombrado al ver que al chocar las rocas salen chispas de ellas. Reinhard le pregunta si eso es divertido y el chico le dice No. Ella le pregunta si acaso es esa la única palabra que sabe decir y el niño le contesta No. Reinhard piensa en que lo primero que debe hacer después de llegar a Luden es enseñarle a hablar a este niño. ¿De dónde vino exactamente? ¿Qué estaba por hacer hasta que el destino lo puso en su camino salvándole la vida? Y luego, ayudándole a llegar a Luden, sin morir de hambre ni frío. Capítulo 2. Niño tóxico. Llegando a las puertas de Luden, un humilde territorio situado en el norte del país, es vigilado por apenas algunos guardias, los cuales miran asombrados la escandalosa llegada de la chica que está tironeando del niño salvaje, el cual se resiste con todas sus fuerzas a entrar dentro del territorio. Reinhard le señala al joven que no tiene tutor, pero que no se inquiete, no importa que él sea un salvaje, ella cuidará de él. Para intentar calmar al chico se acerca a los tenderetes y le pide a un señor que le venda 2 panes que él tiene, porque de soslayo ve que el joven se encuentra interesado en la comida. Nada más recibir el alimento, comenzó a ingerirlo de manera desesperada. Reinhard le pregunta al niño: ¿Te agrada esta comida? El joven asiente con la cabeza. Reinhard, acariciándole la cabeza, le informa que es un chico excelente. El niño menciona la palabra Comida. Reinhard le responde que sí, y le dará mucho más si la acompaña al castillo. Aún siente temor de alguna manera, pero él sabe que Reinhard es una buena persona. La chica le toma la mano y caminan juntos hacia el interior del castillo. Rein le dice al chico que aunque no le crea, ella es la propietaria de este sitio. Reinhard, observando a su alrededor con atención, piensa en que este lugar es un desastre, un castillo en ruinas desde hace años. En este territorio, durante un periodo de 6 meses, carecen de alimentos debido a la nieve y solo se han encontrado 30 soldados. Sin embargo, ¿quién sería quien atacaría este sitio sin nada que ofrecer? Al arribar al castillo, se puede observar desde lejos a Sara, quien ha sido la encargada del territorio durante generaciones, esperando para ponerse a su disposición. Resignada, solicita a Sara que le gustaría revisar los registros. Sara le informa que la administración se encuentra a cargo de un agente, en otras palabras, le ha comunicado que no interfiera en sus asuntos, ya que es una persona forastera recién llegada. Ella igual insiste pensando en que necesita progresar para cumplir su venganza. Al final,
llegan a un acuerdo de trabajar las dos, codo con codo, para mejorar el pueblo. Reinhardt le comenta a Sarah que el niño aquí presente salvó su vida, parece ser huérfano. Entonces desearía saber si alguien sabe de dónde es. También le pide que le den un baño. La empleada va a coger al niño para ir al baño, pero el chico es reacio a que las personas lo tomen, tanto es así, que agobiado se escapa por las calles del territorio de Luden, mientras que algunos guardias se suman a la persecución del chico. ¡Atrápenlo! Ahí está. ¿Dónde está? ¡Atrápenlo! Maldición, ¿qué le pasa? Atrápenlo. A Reinhardt le parece muy divertida la persecución y se ríe a carcajadas en ese momento. Pasando unos días, Sarah le habla a la chica para decirle que ya tiene información sobre el chico. Un mercader que trabajaba en la montaña lo reconoció de inmediato. Rein, con mucha curiosidad, le pregunta a Sarah si acaso el niño tiene padres. ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su nombre? Sarah le dice que el chico tiene una triste historia. Él es un hijo de la familia Calhoun. Toda su familia fue destruida por una invasión bárbara. Al escuchar esto, Reinhardt queda impactada. Ella sabe por su anterior vida que este niño es Bill Calhoun, más conocido como el perro rabioso de Michael Allans. Él era un hombre que apareció de repente un día y se convirtió en el héroe de la guerra de los Allans. Aunque era conocido por ser un descendiente de los bárbaros, en realidad el verdadero nacimiento de él no era un mestizo bárbaro, sino un hijo ilegítimo del emperador. Hace 17 años, el emperador visitó el norte. Allí encontró a su joven amor. De la familia Calhoun, una pequeña familia aristócrata del norte, ella se quedó embarazada. Cuando la emperatriz se enteró de esto, su corazón se cubrió de furia, proyectó su odio contra la gente del norte, por tener a un hijo del emperador que podía amenazar la sucesión de su hijo Michael. Fue tan grande este sentimiento, que envió a soldados a quemar todas las casas de la familia Calhoun, ordenó que ningún miembro de la familia quedara vivo, no hubo excepciones para los niños, tampoco para las mujeres embarazadas. Por eso, todos pensaron que Bill Calhoun estaba muerto. Cuando Michael Allans cumplió 34 años en su vida anterior, 10 años después de su divorcio con Rein, fue cuando trajo consigo a Bill Calhoun. Él era un hombre que luchaba despiadadamente, obteniendo así una gran victoria en todos los campos de batalla. Aunque trajo un vasto territorio a su señor, se ganó el apodo de perro rabioso, debido a su gran poder en el campo de batalla, y a su gran lealtad al Imperio Allans. Así también, todos sus logros fueron atribuidos al príncipe heredero, coreaban su nombre al punto que fue coronado como el emperador amado, pero lo que la gente no sabía era que en las sombras de esos logros estaba Bill Calhoun. En esa línea de tiempo, Reinhardt por su parte, ni con todo su ejército, ni la riqueza desbordante de Elka tenía la confianza para quitar a Bill Calhoun del medio, por lo tanto no pudo cumplir su venganza ante tal protección. Volviendo al presente, Rein se pregunta si en esta vida será distinto. Luego de terminar de bañar al niño, ya que si no es ella, el chico no dejará que otros lo toquen, Reinhardt le dice que ahora se ve bastante guapo, y que ya que lo ha bañado ahora sería ideal que vaya al comedor a comer algo de pan. El chico se emociona bastante y se va corriendo al comedor gritando ¡Pan! Mientras que Reinhardt, muy emocionada, piensa en que esta vez Bill Calhoun está de su lado y podría hacer posible su venganza. En ese momento alguien golpea la puerta y Reinhardt se seca las lágrimas rápidamente, invita a pasar a quien tocó, pero ve que se trata del niño, el cual está observando. Al notar de que ella está triste, le regala un pan. Reinhardt le agradece al chico, nombrándolo por Bill, pero luego se retracta y le dice que será su caballero. A partir de ahora, su nombre será Wilhelm. Acariciándolo,
se promete a sí misma que nunca dejará que Michael Allans toque a este niño. Este niño todavía tan pequeño, para sus 16 años, está intentando estudiar. Sara, su profesora, le dice a Reynard que esta vez no podrá ayudarla con los estudios del niño. La chica lo comprende perfectamente, ella ya ha hecho suficiente, total, no es culpa suya de que este niño sea tan tímido. También le pregunta si ya han repartido las raciones a los residentes por acción de gracias. Sara le responde que sí, aunque se disculpa del menú tan humilde, pero con un poco de suerte, el capitán de la guardia está cazando gansos, así que probablemente puedan comer carne para la cena. Ante tal humilde expectativa, la señora piensa en que Luden es un territorio extremadamente pobre, es muy diferente de la herencia de Elka que recibió en su vida anterior. Tenía 3000 soldados, cientos de espadas de hierro, cambiaban de alfombras cada año, pero aquí apenas le entregan una bolsa de manzanas secas a los guardias como pago. En esta situación actual su venganza no está muy cerca de completarse. Reynard se molesta al pensar esto y grita: Maldita sea. Wilhelm piensa que Ryan le está hablando, pero la chica se disculpa con él, diciéndole que estaba hablando sola. Reinhardt le pregunta cómo va con su tarea. Al ver los deberes de Wilhelm se da cuenta de que el niño estaba escribiendo todos los alimentos que Reinhardt y Sara nombraron en su conversación. Reinhardt le comenta que es sorprendente todo lo que ha aprendido, mas cuando fue muy difícil encontrar un maestro para Wilhelm en Luden, básicamente no había nadie con talento. Además, sumando también todos los rumores que se extendían por el lugar sobre ella. Hablaban de la nueva dueña de Luden, la cual perdió a su padre y se volvió loca, así que apuñaló al príncipe heredero y la exiliaron. Por esto, a Reynard no le quedó de otra que enseñarle ella misma. Afortunadamente este niño es brillante, a la vez es tenaz, leal y muy fuerte. Él ve un refugio en Reinhardt, o más que eso, un hogar definitivo. La señora tampoco encontró un maestro para enseñarle sobre el manejo de la espada, así que no puede enseñarle más que sus propios conocimientos. Ella se pregunta cómo Michael crió a Bill sabiendo que el niño era hijo ilegítimo del emperador, pero, de todas formas, si ese inútil pudo criar al chico, ella podrá educarlo de mejor manera sea como sea. Mientras Wilhelm sigue haciendo sus deberes, ella se percata del anillo en su dedo preguntándose, ¿aquel anillo podría ser un símbolo de la familia imperial? Pero luego cree que esa es una estúpida idea. Wilhelm levanta su hoja, se la muestra a Reinhardt, la señora se vuelve a sorprender diciéndole al chico que ha avanzado mucho. Cuando lo va a acariciar para felicitarlo, el chico se queda hipnotizado mirando a Reinhardt, acercándose a ella la huele muy de cerca, la chica queda extrañada. El pequeño niño se ve muy tímido, por lo que decide salir corriendo del lugar. Reynard lo mira muy extrañado, también se sonroja mencionando que el pequeño se está volviendo muy lindo. En la mañana siguiente Rein se ve muy emocionada al ver a su amigo de la capital llamado Dietrich. El fornido chico está igual de emocionado y saluda con una felicidad notable a su Alteza y amiga de toda la vida. Reinhardt, muy impresionada, le pregunta a Dietrich: ¿Cómo es posible que estés aquí? El chico le dice que escuchó la noticia demasiado tarde, e inmediatamente al enterarse que su Alteza había dejado la capital sola, vino a buscarla. Reynard, con una visible tristeza en sus ojos, le menciona al chico que no debió molestarse. Mientras Wilhelm mira fijamente al hombre, Dietrich le pregunta a Reynard: Dime sinceramente, ¿qué es lo que sientes por mí? Mientras le hace esta pregunta, se ve como Wilhelm, que está presente, se siente visiblemente celoso por esta situación. Capítulo 3. Aprende o morirás. Luego de llegar a Luden, Dietrich le dice a Reynard que él no tenía conocimientos de que el noroeste era tan frío. Muy melancólico le dice: Cuando escalé la última montaña, pensé que seguro te sería imposible llegar y estabas enterrada en la nieve. Reinhardt entre risas le dice a Dietrich: Ahora, ya no soy llamada por su Alteza.
El caballero le pregunta. ¿Cómo debería llamarla entonces? Le menciona que antes de que se casara, él la llamaba señorita. Dietrich, acercándose a la chica, le dice que, ahora que tiene un nuevo título, ¿Debería llamarla vizcondesa? Reinhardt le dice que en realidad la llame como él quiera. Dietrich le dice que se alegra de que ella se encuentre bien. En realidad estaba preocupado cuando escuchó de que este territorio era demasiado frío. Él le pregunta a Rein sobre su plan para Luden. Reinhard queda mirando a Dietrich, mientras piensa que él vino a verla tan pronto como se enteró que ella estaba en Luden, a pesar de que su deber como caballero era salvaguardar a la familia imperial. Sin embargo, él prefirió hacer un largo viaje hasta Luden, solo, por ella. Entonces Reinhard le pregunta, ¿Acaso te han echado del marquesado? ¿Y tu familia? el chico le dice que fue un poco de ambas razones el que esté aquí. Su hermano lo echó de casa. Además no podía ver a un tipo como Michael Alans estar al mando de los caballeros del Linke. El idiota del príncipe heredero es muy codicioso, pues además de la milicia, también está desesperado por poseer todo el territorio y las propiedades que eran de la familia Linke. Reinhard se ríe ya que sabe que en pocas palabras lo que quiere decir Dietrich es que vino hasta Luden por su lealtad hacia ella. Entonces la chica le advierte a Dietrich que este no es un lugar en el que pueda darle demasiados regalos a sus vasallos, al contrario, no tienen nada para darles cada mes. Dietrich, que vino más bien por su lealtad, le dice que está bien para él, no es necesario recibir muchas cosas, pero Reinhardt le dice que de verdad este lugar no tiene nada, apenas solo hay 30 soldados. Entonces Dietrich, sorprendido, le dice que tal parece que él se convertirá en el jefe de la guardia. Mientras el chico se va, Reinhard se pregunta si realmente Dietrich quiere pudrirse en este lugar junto a ella, pero en ese momento ella piensa en que él sería un buen maestro de esgrima para Wilhelm. Entonces Reinhard le ofrece la posibilidad de ser el jefe de la guardia y además un maestro de esgrima para el chico que estaba sentado aquí hace un momento. Dietrich negocia con Reinhard, aceptando la petición, pero a cambio necesitará más que una bolsa de trigo como recompensa. Reinhard, muy feliz, le dice que le dará también guarniciones de ganso salvaje. Dietrich le menciona que no le gusta el ganso, y la prota le contesta que si no le gusta, entonces que se muera de hambre. De todas maneras, no hay cena para un invitado, que no fue invitado. El chico se ríe porque al parecer su querida amiga aún no ha perdido su crueldad. Más tarde Reinhard lleva a Dietrich para que conozca al chico, pero Wilhelm se pone muy nervioso al ver que Dietrich se acerca a él. Reinhard le explica a Dietrich que este niño le salvó la vida, así que le pide que sea amable con él. Dietrich acepta, pero cuando va a sentarse de manera amigable al lado de Wilhelm, el chico se levanta rápidamente de la mesa y se aleja corriendo para luego quedar observando a Dietrich desde lejos. Reinhard se sorprende con la actitud de Wilhelm y le dice que nadie le hará daño y que venga a comer. Dietrich mira a Rein con cara interrogativa. Ella le cuenta que Wilhelm fue un niño abusado y es normal que se asuste al ver a un adulto que no conoce. La vizcondesa le dice que solo se lo deje a ella. Empieza a comer muy rápidamente y diciendo que la comida está realmente deliciosa. Dietrich se sorprende preguntándole: ¿Qué es la estupidez que estás haciendo? La chica le dice que es un truco para provocar que al niño le dé más hambre y venga por su propia cuenta a comer. Dietrich, en tono de broma, le dice que eso es sorprendente. Desde luego, definitivamente la gente pensará que ella ha cuidado a un niño antes. Pero en ese instante Wilhelm sale corriendo del lugar. Dietrich le pregunta a Reinhard si acaso quiere que traiga al niño y la señora le dice que lo deje ya que de seguro le dará hambre y volverá. 3 días después, Reinhard llega muy molesta a la habitación de Wilhelm, preguntándole qué le sucede, ya que han pasado 3 días desde que se encerró en la habitación y desde entonces no ha comido nada. Wilhelm, enrollado entre las sábanas, le contesta No. Dietrich le pregunta a Reinhard qué es lo que el chico quiere decir con no. Pero Reinhard sigue enojada y le dice a Wilhelm que salga de ahí mismo, o si no, lo castigará. En ese momento la chica, sin mucho conocimiento,
le pregunta a Dietrich qué tipo de castigo se le debe hacer a un niño de su edad. El caballero le pregunta. ¿Cuántos años tiene el niño? Rein le dice que tiene 16. Dietrich se sorprende muchísimo al enterarse de la edad del chico. Reinhard en realidad también se sorprendió cuando supo que tenía 16, ya que es demasiado pequeño y delgado para su edad. Dietrich le menciona que a él le sorprende más que este chico sea más infantil que un recién nacido. Cuando él tenía esa edad, siguió al marqués Linke a la guerra y lo cuidó, pero este niño hace que la vizcondesa lo vea como un gatito grande, un gatito al que cree que debe proteger en sus brazos. Ella le dice que eso no es cierto, pero Dietrich le contesta. Yo me encargaré de esto. De repente, él toma a Wilhelm de un pie y lo sostiene en el aire, diciéndole que él escuchó que su nombre es Wilhelm, pero si sigue actuando así nunca será un hombre digno de ese nombre. Tras decirle esto, Dietrich lo suelta en el aire provocando que el chico caiga en la cama. Luego él menciona que él a los 18 años le propuso matrimonio a Reinhard. La chica se molesta con Dietrich, diciéndole que no debería andar diciéndoles esas cosas a todos. Pero en ese momento, Wilhelm se enoja y queda mirando fijamente a Dietrich. Al ver esto, el soldado le dice al chico que ya se dio cuenta de que en realidad él es bastante inteligente aunque actúe infantil. Tiene 16, así que entiende perfectamente todo lo que se le dice. Así que contéstame esta pregunta. ¿Acaso, cuando cumplas 18 años, seguirás escondiéndote detrás de las faldas y mirando a Reinhard por detrás? Wilhelm le dice su única frase que sabe decir. No. Dietrich entonces le pide que se levante, porque comienzan sus clases ahora mismo. Reinhard, muy preocupada, le pregunta a Dietrich ¿qué demonios está haciendo? Y el caballero le pide a la mujer que no estorbe, ya que los hombres tienen su propia manera de hablar, pero Reinhard le pide que suelte ya al niño. Dietrich se voltea y le pregunta si acaso debería dejarlo y volver al marquesado de Ernst. Reinhard se queda en silencio sabiendo que Dietrich es el único que puede ayudarla a entrenar a Wilhelm. Mientras que este patalea colgando del brazo de Dietrich, la chica le pide perdón, pero le dice que Dietrich será un muy buen maestro. Para despedirse le da un beso y le dice que sea un buen chico con él. Wilhelm se queda sorprendido y se sonroja. Dietrich le pregunta, ¿acaso no hay palabras de ánimo también para el profesor? Reinhard le dice al hombretón que realmente es un idiota, él ya por sí es una buena persona y solo le pide que sea amable con Wilhelm. Dietrich, besándole la mano, le dice, como su Alteza ordene. Esto provoca los celos de Wilhelm al ver que el caballero está muy cerca de Reinhard y encima coqueteando con ella. Dietrich ve que el pequeño lo está mirando y se ríe muy fuerte. La chica pregunta, ¿por qué se ríe? Pero Dietrich, mientras se va, le dice que no es nada. Solo seguirá con su deber. Mientras practican por primera vez en el patio, Dietrich bota a Wilhelm al piso y le pide que lo escuche, ya que no dirá esto dos veces. Puede que la vizcondesa lo haya besado para animarlo, pero él no lo hará. Además, él está acostumbrado a proteger a Reinhard de tipos con mirada como la de él. Por cómo lo mira, Dietrich sabe que el chico entiende las palabras que le dice. Entonces Dietrich continúa hablándole a Wilhelm, comentando que la vizcondesa es muy amable, tanto que salvó la vida de un niño que ni siquiera puede hablar, así que debería sentirse honrado de que alguien como él haya sido salvado por Rein. Él lo entrenará para ser digno de gloria, solo porque Reinhard quiere eso. Pasándole una espada, Dietrich le menciona que si quiere demostrarle a Reinhard de que él es un hombre, entonces que se levante y luche. Wilhelm mira a Dietrich, este intenta atacar en su orgullo. En algún momento le dice que es un bastardo. Wilhelm se enfurece, así que toma la espada fuertemente. Dietrich se ve sorprendido con la actitud del muchacho, le dice que ataque sin demora. Y así es como comenzó el primer día de entrenamiento. 2 meses más tarde, los habitantes de Luden están completamente sorprendidos con la habilidad de Dietrich,
mencionando que nunca habían visto a un hombre como él cortar la cabeza de un cerdo tan fácilmente. Dietrich disfruta del momento y menciona que nunca había escuchado un cumplido como ese, pero es mejor que los cumplidos por cortar la garganta de otros soldados que recibía antes. La gente de verdad disfruta mucho de este muchacho, mientras que Rein lo mira desde la ventana con una sonrisa en su rostro, mencionando que ella ha estado aquí durante 2 meses, y sigue siendo evitada por la gente. En cambio, Dietrich es una persona muy amada por los pobladores. En ese momento Wilhelm aparece frente a ella. La chica se sorprende, preguntándole al chico qué le pasó con su cabello. Wilhelm, muy tímido, le menciona que fue Di. La señora le pregunta si acaso quiso decir Dietrich, y riéndose le dice que el corte que Dietrich le ha hecho ha sido un desastre, así que ella se lo arreglará. Wilhelm le pregunta a Rein si acaso el corte es extraño y la prota le dice que no, es lindo, muy lindo, pero cree que será más lindo si lo recorta un poco para emparejarlo. La vizcondesa está contenta por ver la mejoría notable de Wilhelm gracias al mando de Dietrich. Aunque, como dice el caballero, el niño necesita comer más carne para crecer como él, Rein piensa en que lleva razón, por eso desde hoy le dará a Wilhelm su parte de la carne que tiene almacenada. Dietrich le dice a Reinhard, ¿acaso se ha vuelto loca? Ya que si deja de comer adecuadamente, estaría en pocos meses postrada en la cama. Además, el clima aquí es frío, y ella no podría soportarlo. Wilhelm asiente con la cabeza confirmando lo dicho. Mientras Reinhard, cabezota, dice que realmente no hace frío, Dietrich le contesta que entonces, ¿por qué no se quita la capa que lleva puesta? Rein le mira con cara triste, porque realmente sí hace mucho frío. Dietrich le dice a Reinhard que no se preocupe por la carne, ya que él lleva un tiempo planeando ir de caza, además se llevará al chico con él. Reinhard se molesta preguntándole, ¿cómo se te ocurre llevar a cazar a un niño tan pequeño? Dietrich le dice que este muchacho no es un chico pequeño, y le pregunta a Wilhelm, ¿Te sientes como un niño pequeño? Wilhelm niega eso, rotundamente. Dietrich se ríe, diciéndole a Reinhard que el chico acaba de decir que ya es mayor. Reinhard se ve molesta, pero sabe que si Wilhelm no va a la caza, un guardia irá en su lugar, y en este momento se necesitan personas que protejan el castillo. Al final da su aceptación, pero le pide por favor que cuide a Wilhelm y no deje que las astas de los renos lo golpeen. Más tarde Wilhelm se ve reacio a lavarse los dientes, a pesar de que Dietrich le amenazó con ponerlo en primera línea delante en la cacería de renos. En ese momento Rein llega a su lado recordando cómo su padre le decía que si no se lavaba bien los dientes el príncipe la odiaría, pero en fin, al final terminó dañándole un pie. Wilhelm le pregunta a la chica si acaso a ella terminó no gustándole el príncipe. Rein le dice que efectivamente, ya que odia a todos los hombres que no se lavan los dientes. El chico, al escuchar esto, se empieza a cepillarse los dientes inmediatamente. En este momento ella se acuerda que Dietrich le dijo que trata al niño como si tuviera 6 años, aunque realmente tiene 16 años. Pero ella piensa en que es imposible tratarlo como un adulto cuando es un chico tan lindo. En ese momento Wilhelm termina de lavarse los dientes. La chica le dice que se acerque, que va a revisarle la boca. Están muy limpios y relucientes. Entonces felicita a Wilhelm porque lo ha hecho muy bien, lo que provoca que el pequeño se sonroje. Capítulo 4. Iré a la guerra por ti. Luego de que Reinhard le contara un cuento a Wilhelm, él se ha quedado dormido en las piernas de la chica. Es en ese momento que Dietrich aprovecha para preguntarle a Reinhard: ¿el niño te recuerda a su padre? La señora se queda en silencio pensando. Dietrich le dice que él aún recuerda a su padre claramente. Él era solo un niño de 6 años cuando el marqués Linke adoptó a una niña de 4 años de la calle y ahora esa chica es su vizcondesa. Él era solo el segundo hijo de un vasallo, pero solía ser tratado como si fuera un hijo del marqués. El marqués de Linke le dijo una vez a Dietrich que él tenía que proteger a Reinhard de ahora en adelante.
Desde ese entonces él solo era el compañero de juegos de Reinhardt e hizo todo para quedarse a su lado y protegerla. Es por eso que él no sabe el por qué Reinhardt trata así a este niño. Dietrich le dice a Reinhardt que no hay manera de que ella no haya notado de dónde vienen sus acciones, como la de sostener la mano de ese niño, besar su frente y contarle cuentos de hadas frente al fuego. Reinhardt le contesta que lo sabe, su padre está muerto y no revivirá. Dietrich le dice que es así, y si ella puede olvidar el dolor a mano de este niño entonces, que lo haga. Reinhardt piensa en que es cierto que tiene a su lado a un niño lindo que la sigue, al igual que ella seguía a su padre, y también es cierto que ella actúa como si hubiera olvidado a su amado padre, pero tampoco ha olvidado el propósito de su reencarnación. Reinhardt con mucho enojo menciona que no hay manera de que pueda olvidar lo que el bastardo de Michelle Alans hizo. Le agradece a Dietrich porque él ha despertado nuevamente sus sentidos. Dietrich le dice que no era su intención intervenir en su tranquilidad y lamenta haber dicho eso, pero de todos modos le menciona a Rein que definitivamente ella tiene buen ojo, o quizás mucha suerte, ya que la víbora negra que ha adoptado y que está sosteniendo ahora mismo ha roto 5 espadas de madera en la última semana. Reinhardt se sorprende realmente. En ese momento despierta a Wilhelm diciéndole que se levante y vaya a dormir a su habitación. Wilhelm, con sus ojos apenas abiertos, menciona Dietrich. Dietrich se molestó, menciona que nuevamente este mocoso ha dicho su nombre mal. Le pregunta ¿cuándo va a pronunciarlo correctamente? Reinhardt se ríe bastante y acariciando a Wilhelm le dice que si caza bien mañana, dejará que la llame Rein, así será mucho más fácil de pronunciar. Esto inspira al pequeño y le dice a la chica que está bien. Al día siguiente Dietrich y Wilhelm fueron a cazar con 5 guardias. En una semana capturaron un enorme reno. Dijeron que Wilhelm había sido el que cortó su cuello. Ese invierno, con la excepción de un par de grandes ventiscas y una parte de la población que se había perdido y muerto congelada, Luden estaba en paz. 2 meses después, Reinhardt tiene el conocimiento, por su vida pasada, de que habrá un gran incendio en el noreste en 3 años. El noreste es frío y seco, por lo que siempre existe el riesgo de incendios forestales. Pero el incendio forestal de Rilan es diferente por su tamaño. Se tardaron más de 1 año en extinguir el fuego y el terreno terminó casi destruido. Pero ella sabe que solo hay una razón por la que el fuego se hizo tan grande, y fue a causa de los depósitos de carbón enterrados en los humedales de Raylan. Las hojas caídas, el suelo y los elementos flotantes del pantano a lo largo de los años se volvieron brumosos y duros, haciéndolos más inflamables. Nadie sabía que había tanto carbón enterrado en el pantano de Ryan, pero ahora Reinhardt lo sabe, por lo que la señora piensa, en primer lugar, evitar que se produzcan incendios forestales. Por otro lado, si logra vender ese carbón bien envejecido, podrá obtener una gran cantidad de dinero. El único problema es que los humedales de Rilan no pertenecen a sus tierras. Entonces Rein calcula en cómo puede obtener el derecho a explotar los humedales de Rilan. Pero en ese momento Wilhelm llega al lugar llamando a Reinhardt por el nombre de Rein. Ella se sorprende con la llegada del pequeño, que ya no es tan pequeño para ser exactos. Entonces Wilhelm le dice a Rein que Dietrich dijo que fuera al establo ya que tenía que hablar de algo con ella. Aunque ha pasado tiempo, el niño sigue siendo tímido y Rein se percata de esto, por lo que le dice a Wilhelm que cuando se habla con alguien se le debe mirar a los ojos. El chico asiente con la cabeza y la vizcondesa también entiende que aunque ha pasado una temporada desde que el chico está aquí, no ha sido suficiente tiempo para que él pueda mejorar totalmente su comunicación, considerando que eso es algo que a personas como Reinhardt, sus padres le enseñaron desde pequeños. Rein le dice a Wilhelm que también debería usar honoríficos para referirse a Dietrich. El chico gira la cabeza en forma de molestia, ya que no quiere usar honoríficos para el caballero, pero Reinhardt le dice que Dietrich es su maestro y debería referirse a él como tal. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que Rein estuvo con Wilhelm a solas, ya que Dietrich vivió con él todo el invierno y no lo dejó salir del campo de entrenamiento.
diciéndole que debía pagar por toda la carne de reno que comió, aunque eso sí, a veces Reynard solía llamarlo a su habitación, la más cálida en el castillo en los días muy fríos. La chica se da cuenta de que Wilhelm ha crecido muy bien, mucho mérito tiene el buen entrenamiento que Dietrich ha hecho sobre él, está muy sorprendida ya que incluso sus hombros son anchos ahora, pero la mejor parte para mirar es por supuesto su rostro. La chica lo observa detenidamente y acaricia a Wilhelm. Ella piensa en que solo una vez en su vida anterior estuvo así de cerca de Bill Calhoun. Aquella vez ella intentaba persuadirlo diciéndole que destrozara a ese ser humano llamado Michael Allans y así le cambiaría la vida. En ese momento Wilhelm le habla a Rein y ella se aparta pidiéndole perdón al chico por estar muy cerca, pero Will le dice que no hay nada de malo en estar cerca. La chica, que estaba concentrada pensando en Bill Calhoun, se percata que al frente suyo está su querido Wilhelm y no el perro rabioso del hijo del emperador de su vida pasada. Entonces le da una nalgada a Will diciéndole que claro que no hay nada de malo en estar cerca. Wilhelm se sonroja y Rein le pregunta si eso fue demasiado. Will le dice que no y tomándola de la mano le da un fuerte abrazo a Reinhardt. Ella piensa en que justo el vestido que lleva puesto hoy es demasiado delgado y puede sentir todo lo que Will le toca. Además, ella nota que la temperatura del chico es alta y se pregunta, ¿será porque acaba de terminar su entrenamiento? Willem ve que la chica está rara, por ello le pregunta si le pasa algo. Reynard le comunica que todo está bien. Abrazándolo nuevamente, le dice que en este lugar no hay nadie más cercano a ella que él. Más tarde, Reynard llega al establo y le pregunta a Dietrich cuál es el asunto que quiere hablar con ella. Dietrich le dice a su vizcondesa que una orden de reclutamiento de soldados del estado vino de la capital. Reynard piensa si eso significa que él tendrá que ser reclutado, y el chico le dice que sí. También le comunica con pesar que el número de reclutas solicitados es un total de 30 personas. Reynard sabe que esa es la cantidad exacta de guardias que hay en Luden. Encima es un decreto oficial por lo que no se puede desobedecer de ninguna de las formas. Todos los inviernos, el Imperio de Allans ordenaba el servicio militar obligatorio para los lores de cada provincia. Esto se debió a que los bárbaros hambrientos de las montañas del norte bajaban al imperio. En este momento, los lores tienen dos opciones: enviar soldados o enviar dinero. La mayoría opta por enviar dinero porque es conveniente y menos costoso, pero el territorio de Luden no tiene dinero. Pero no es solo ese el problema, ya que en primavera los animales salvajes que dan a luz descienden a las casas particulares y atacan a las personas. La seguridad actual es absolutamente necesaria, pero si obedece la orden de reclutamiento, no quedará personal de seguridad en Luden. Rein sabe que Dietrich es un caballero reconocido y respetado por todas las provincias y podría pedir ayuda. Pero Dietrich le dice que el Imperio de Allans ha marcado a Luden como una provincia conflictiva, además de no prestar ayuda. Las provincias de alrededor están exentas de enviar tantos guardias para que se pongan en alerta por posibles ataques por parte de Luden. Reynard se molesta bastante, mencionando que el idiota de Michael Allans está interfiriendo con el avance de su territorio. Dietrich le dice que está de acuerdo, pero de todos modos hay una solución para esto. El caballero le dice que uno de los dos caballeros de Nadanlin es el hijo único del lord de aquel territorio. Él estaría dispuesto a recibir a un caballero como reemplazo para salvar la vida de su hijo. Reynard le pregunta a Dietrich, ¿qué demonios quiere decir con eso? El hombre le dice que eso ya lo sabe y gira su cabeza fijando su mirada. Reynard mira hacia aquella dirección y ve a Wilhelm, el cual se encuentra destrozando a muñecos de madera con su espada. La chica le dice a Dietrich que ni siquiera se le ocurra pensar en eso, y el caballero le comunica que el muchacho es bastante bueno y además se ha vuelto muy fuerte. Reynard se niega, diciéndole a Dietrich que Will aún es un niño. Pero el hombre le dice que él siguió al marqués al campo de batalla cuando tenía apenas 16 años. Además, las personas con ojos así no mueren fácilmente.
Dietrich trata de convencer a Reinhard de que esta sería una gran oportunidad para negociar con Nathan Lin, ya que si ellos envían a un caballero Nathan Lin, los recompensarán enviando dinero a la capital en nombre de la vizcondesa de Luden, y de esa manera ellos podrán retener a 15 guardias en Luden y así poder proteger a los pobladores de este territorio. A pesar de que esto es algo muy favorable para Luden, Reinhard realmente no quiere dejar que Wilhelm vaya a la guerra, pero Dietrich le dice que deje al niño convertirse en un caballero. Él sabe que se preocupa por él, pero de nada servirá usar a este chico como si fuera un cuchillo en su mano, cuando ni siquiera podrá clavársela a Alans, estando en este territorio olvidado. Dietrich le pide a la chica que no arruine lo que ha logrado solo por un niño. Además, ella aún no tiene la cabeza fría, pero esta es la única manera de obtener la seguridad de Luden. Reinhard, muy pensativa, menciona que un caballero vale más que 15 soldados y sobre todo cuando se trata de salvar al hijo del Lord Nathan Lin, y le pregunta a Dietrich si acaso el Lord no debería darle al menos un pedazo de tierra. La vizcondesa, más precisamente piensa en este plan para hacerse con el carbón enterrado en los humedales de Rilan, y es eso lo mínimo que está dispuesta a cobrar por prestar a Wilhelm Nathan Lin. Dietrich, al oír que Reinhard quiere un pedazo de tierra, menciona que el marqués de Lin que ha dejado su legado en buenas manos y arrodillándose le dice a su vizcondesa que ejecutará sus órdenes. Aquella vez, cuando Dietrich y Wilhelm fueron de caza por primera vez, luego de derribar al reno, Dietrich le dijo a Will que ahora tiene que degollar al animal, pero el chico tenía miedo al punto de que no podía sostener el hacha con firmeza debido a lo tembloroso que estaba. Dietrich, dándole un impulso, le dijo que se diera prisa, ya que la vizcondesa se muere de hambre. Esas simples palabras fueron las necesarias para que Wilhelm despertara su furia e hiciera volar la cabeza del reno por los aires. Dietrich recuerda de que este chico siempre ha tenido esa mirada distintiva cuando tiene la imagen de Reinhard en su mente, y en ese momento se da cuenta de que esa mirada vacía ahora está llena de codicia, como si no hubiera un fin. Dietrich se molestó en ese momento y le empujó la cabeza al niño diciéndole que no lo mire de esa manera, sin embargo, lo felicitó diciéndole que ha hecho un buen trabajo. Dietrich no permitirá dejar a este niño junto a Reinhard, ya que odia que los humanos crezcan viendo sus madres como si fueran animales. Por ello, primero transformará al niño en un humano, y ese reclutamiento puede ser una gran oportunidad para mantenerlo alejado de Reinhard. En el presente, Sara le entrega a Reinhard una carta de traspaso de los derechos de Rilan desde el territorio de Nathan Lin. Sara se ve sorprendida preguntándose cómo Reinhard obtuvo los derechos de aquel territorio y la prota le pregunta a Sara cuándo debería enviar a los soldados reclutados. Sara le dice que deben estar preparados para marcharse dentro de 2 días, además los soldados deben preparar comida por separado. Reinhard sabe que no hay presupuesto para más comida, por lo que la prota saca una joya de su madre, la cual tenía guardada y le dice a Sara que con esto le darán suficiente dinero para comprar comida. Sara le agradece a su vizcondesa y menciona que pedirá inmediatamente al comandante que vaya a comprar la comida para los reclutas. Por su parte, Dietrich le dice a Reinhard que acaba de intercambiar una valiosa reliquia de su madre por comida y la prota le dice que deje de molestarla y se vaya a preparar ya que solo tiene 2 días. Dietrich le dice que está bien y se retira rápidamente del salón. Mientras tanto, Rein menciona que todos los preparativos están listos y ahora solo queda una cosa. Va a hablar con la parte más importante del plan. La mujer le dice a Wilhelm que no se esconda y solo entre de una vez. Entonces Will entra al salón, Rein le pregunta, ¿el por qué no entraba a la habitación? Will le dice que es porque huele a sudor ya que no tuvo tiempo de lavarse después del entrenamiento. Rein le dice que no tiene que preocuparse por eso, ya que ella está acostumbrada al olor a sudor de los caballeros. Rein recuerda que su padre siempre dudaba en abrazarla luego de su entrenamiento. Wilhelm se ve cabizbajo al oír que Rein está acostumbrada y le pregunta si acaso es por Dietrich. Rein le dice que tal vez podría decir que es por Dietrich,
aunque ella sabe que el caballero olía el doble de mal que su padre. Inesperadamente Wilhelm aparece detrás de Reynard, le da un abrazo mencionando: «Ahora es mi olor lo que hueles». Al escuchar esto, Wilhelm se sonroja, mientras que Reynard piensa en lo preocupada que está por Will y el posible malentendido que puede tener al escuchar que se convertirá en un caballero de reemplazo para Nathan Lynn. Aunque en su vida anterior fue Bill Calhoun, Lynn no lo puede ver de la misma manera en esta vida, ya que para ella es solo un niño pequeño que la sigue sin cuestionar nada. Por lo mismo, ella no puede creer que esté enviando a un niño a la guerra por dinero y pensar en ello la hace sentirse aún peor. En ese momento, Wilhelm le dice a Rein que ya se enteró de que irá a la guerra. Reynard le pide perdón a Will explicándole las circunstancias y todo el plan, aunque le da la oportunidad de pensar si quiere o no ir a la guerra. Will queda asombrado, tomándole la mano, le dice que no puede decirle, que no tiene que ir a la guerra, ya que el deber de ella es proteger la vida de los residentes. Ella angustiada le dice que rezará por él todas las noches de luna y todos los días. Así que le pide a Wilhelm que vaya a la guerra por ella y pasándole la espada le menciona que esta es la espada de su padre, es un artículo muy preciado para ella, así que realmente quiere que vuelva a Luden con esta espada porque ella no solo le quitará las piernas al príncipe heredero con ella, sino que también su vida. Reynard le pregunta si puede hacer esto por ella. Wilhelm le dice que sí lo hará por ella. Reinhardt le agradece profundamente a Will y el chico muy tímido le dice a Rein que los caballeros toman el pañuelo de una dama cuando van a la guerra. Reynard le pregunta en dónde escuchó esa vieja historia y Will avergonzado le dice que lo leyó en un libro. Rein se desgarra un trozo de su vestido y lo pone en la espada de su padre, diciéndole a Will que no tiene un pañuelo ahora mismo, pero tiene poca ropa para vestir, así que este trozo es más preciado que un pañuelo. Willem, muy emocionado, acepta la espada con la tela y le agradece a Rein. 2 días después, el niño unido a Dietrich partieron hacia el norte con los guardias. Por su parte, el barón de Nathan Lynn entregó voluntariamente el pantano de Ryland y en exactamente 2 meses quitaron los elementos inflamables del pantano, extrayendo así el carbón enterrado en los humedales, los cuales fueron vendidos como pan caliente. Un enviado de Nathan Lynn le preguntó a Reinhardt cómo supo que el pantano escondía todo ese carbón, a lo que Rein respondió, que ella solo leyó los libros escritos por un miembro de la familia imperial. Gracias al dinero que Rein ganó por la venta del carbón, al fin logró darle a Luden un cambio. Los infames inviernos de Luden también se han calentado un poco, nadie ha muerto congelado en los últimos 2 años. A medida que se extendió el rumor de que Luden estaba creciendo, los residentes cercanos se mudaron a Luden y la ausencia de guardias de seguridad se cubrió rápidamente. Además, Reynard tan pronto como pudo, le dio un regalo a Sara. Aunque Sara estaba muy avergonzada por aquel presente, Rein le pidió que lo aceptara por todos los problemas que ella le ha causado en el pasado. La perspectiva de la gente local hacia Reinhardt ha cambiado, ya que ahora ellos se muestran mucho más cálidos y agradecidos. De alguna manera, todo ha salido bien, con excepción de la guerra, la cual parece nunca terminar. La lucha con los bárbaros por lo general comenzaba en primavera y terminaba antes del inicio del verano. Esto se debe a que la agricultura y la cosecha también eran posibles en verano en tierras bárbaras. Pero esta batalla aún no termina, ni siquiera a casi 3 años de su comienzo. La razón de eso se debe a que Wilhelm mató al hijo del jefe de los bárbaros. Como resultado, Nathan Lynn recibió dividendos de guerra muy grandes, pero los enojados bárbaros del norte renunciaron a la cosecha y continuaron la batalla. Pero ni siquiera la gran cantidad de bárbaros que se unieron a la guerra puso contra las cuerdas al imperio Alans. Y esto también se debió a Wilhelm. El pequeño niño, que ahora ni siquiera tiene 20 años, derribó a uno de los más peligrosos bárbaros, considerado un veterano de guerra, y todos comenzaron a llamarlo perro rabioso. Wilhelm siempre estuvo en el campo de batalla, por lo cual era difícil de contactarlo,
así que la mayoría de las cartas con actualizaciones fueron enviadas por Dietrich, el cual en la última carta enviada a Reinhard, le informaba que el día de hoy, el marqués de Glenia le dijo a Wilhelm que se pusiera bajo su mando y que él pagaría el precio que pusiera, pero el chico dijo que nunca cambiaría de dueño. El marqués estaba decepcionado, pero entendía que si la hija del marqués Linke es su dueña era comprensible. Rein realmente disfruta mucho el leer esta carta y saber lo que ha estado viviendo Will, por lo que ella sigue leyendo las palabras de Dietrich, el cual le menciona que excepto por la tendencia a ser demasiado ciego en el campo de batalla, Wilhelm es un muy buen caballero, pero es de lo peor para el resto de los soldados que no son caballeros, ya que Will no se lleva bien con los soldados. Eso es una vergüenza para el marquesado de Ernst que el primer discípulo de él se vea así, y todo se debe a que fue criado por Reinhard Linke. Rein se ríe, mencionando que Dietrich no debe culpar a los demás. En su última carta de principios de la primavera, Dietrich decía que era probable que la guerra terminara pronto. Él escribió a Rein que 6 de los 7 jefes tribales de los bárbaros ya han muerto, y también sus tribus, ahora tienen que avanzar a las regiones polares para perseguir al gran jefe, por lo que será más difícil poder contactarla. Dietrich también le escribe a Rein que recibió una carta de su hermano, en el que le decía que su cuñada dio a luz a un bebé, por lo que Dietrich le pide a Reinhard que le dé un suspiro y lo deje ir a conocer a su sobrino. Reinhard riéndose menciona que le dará 3 días. Mientras está leyendo en ese momento ve que en el sobre hay un pañuelo. Al ver el pañuelo, Rein se percata que hay un mensaje de Wilhelm escrito por él mismo, el cual dice que piensa en ella todos los días mientras mira la espada de su padre. Reinhard, con lágrimas en sus ojos y una sensación de nostalgia, menciona que los extraña muchísimo a ambos. Fue en aquella noche cuando una desafortunada noticia llegó desde el campo de batalla. Se trataba sobre la persona que Reinhard tanto tiempo había estado esperando. Él había muerto. Reinhard, desconcertada sin poder creer la noticia, le pide a la mensajera que repita lo que acaba de decir y que no le mienta. Capítulo 5. La muerte está de camino. La mensajera le pide perdón a la vizcondesa, pero le dice que es la verdad. Él está muerto. Con gran pesar le empieza a contar con detalle lo ocurrido. Todo el poder estaba concentrado en la pared exterior del frente, pero el rumbo cambió repentinamente y los bárbaros entraron por ambos lados al mismo tiempo. Los refuerzos no pudieron llegar al puesto donde Dietrich estaba haciendo guardia él solo. Cuando Sir Wilhelm se enteró de la noticia, rápidamente se deshizo de los bárbaros que tenía delante y trató de ir con Sir Dietrich. Sin embargo, en el campo de batalla se encontraba el gran jefe de los bárbaros, el cual era un gran cacique. Debido a eso, la batalla fue más larga de lo que imaginaron y fue recién después del amanecer cuando la cabeza del gran cacique fue cortada por el hacha de Sir Willem. Rein está totalmente afectada, casi al punto de desvanecerse, mientras que la mensajera le menciona que cuando el imperio finalmente logró poner fin a la guerra con los bárbaros, la vida de Dietrich, que luchaba solo en su puesto, también terminó. El dolor de Reinhard en estos momentos es inexplicable. Ella no puede sostenerse tras la pérdida de Dietrich y piensa en que cuando le sonrió a la carta esta tarde, Dietrich, quien le escribió, ya estaba muerto. Desde hace una semana ella se reía y disfrutaba de la carta de un muerto. Rein cae desconsolada al piso, ya que quien solía acompañarla en su infancia, escuchando juntos a su padre en la misma cama, su amigo y su primer amor, se había ido para siempre.
Ahora ella es la única que queda de aquellos recuerdos. Reinhard cree que todo esto es su culpa, ya que Dietrich vino hasta Luden solo por ella. En casi 2 semanas, los soldados reclutados de Luden vuelven a su hogar luego de la guerra y juntos con ellos también llega Wilhelm con el ataúd de Dietrich. Los residentes, al ver al fornido guerrero que va junto al ataúd, susurran preguntándose si acaso ese hombre es el pequeño niño que cuidaba la vizcondesa. Otros pobladores dicen que definitivamente es él, pero ahora da miedo y unos tantos mencionan que durante estos 3 años él fue un caballero que no tuvo piedad contra los bárbaros. Además, los pobladores impactados se dan cuenta que entonces el cuerpo que viene en ese ataúd pertenece a Sir Dietrich. En ese momento Wilhelm queda congelado al ver que al frente suyo estará Reinhard, la mujer en la cual había pensado en estos 3 años. Sin embargo, Rian corre pasando por al lado de Wilhelm ignorándolo. Will queda totalmente sorprendido mientras que Rin, muy desesperada, abre el ataúd pero se percata que Dietrich no está ahí. Esto es porque ni siquiera lograron encontrar su cuerpo. Reinhard cae al suelo sin poder aguantar las lágrimas, pero al escuchar los murmullos de los residentes se dice a sí misma que no puede comportarse así en este momento, así que elevando la voz felicita a todos por su regreso luego de la larga guerra, diciéndole a los soldados que recibirán una compensación justa por sus méritos y también les proporcionará cultivos de forma gratuita durante 10 años. Rein, mientras aprieta los dientes del dolor que siente en este momento, menciona que ha preparado un banquete de bienvenida, así que les pide a todos que coman y beban hasta saciarse. Luego de aquellas palabras todos en Luden estaban felices, la larga guerra había terminado y eso era motivo de celebración. Excepto para 2 personas que miran imperturbables un ataúd vacío. Llegó el día del entierro de Dietrich, donde se encuentran Rein con el hermano de Dietrich, juntos en la tumba de su hermano. Él menciona que Dietrich murió con honores como un caballero de Luden, por lo cual merece ser enterrado en Luden. Cuando encuentren su cuerpo, Baden con mucha tristeza le dice a Reinhard que Dietrich la eligió a ella y esto es solo el resultado de esa elección. Reinhard está completamente agotada con todo esto, los preparativos posguerra, arreglos funerarios, la visita del hermano de Dietrich y por alguna razón el Lord de Rienya también vino. Debido a todas estas responsabilidades agotadoras, Reinhard aún no ha podido saludar a Wilhelm. Él estuvo casi 3 años luchando por ella en un lugar que ni siquiera conocía y ella hizo algo que no debió haber hecho, por lo que Reinhard, arrepentida, decide ir a ver a Wilhelm. Pero primero debe cambiarse de ropa. En ese momento alguien golpea la puerta. Rein, dando por hecho de que se trata de Sara, le dice que pase, mientras que ella le menciona a Sara que la perdone, pero ni siquiera tiene la fuerza para levantar una mano en este momento, así que le pide a Sara que por favor la ayude a cambiarse de ropa. Sin embargo, quien estaba en la habitación es Wilhelm, el cual acata la petición de Rein y la ayuda a bajarle el broche, preguntándole a Rein: ¿Está bien así? ¿O lo bajo más? Reinhard se sorprende al ver que es Wilhelm, y se levanta inmediatamente. Aquel niño que salvó su vida ya no puede llamarlo de la misma manera, ya que ahora frente a ella tiene a un hombretón, o quizás algo más parecido a una bestia salvaje. Rein le dice a Will que no sabía que era él, pero de todas maneras lo invita a sentarse al lado suyo. Reinhard, al momento de hacerle un lado en la cama a Will para que se sentara, uno de sus pies se resbala debido a que su zapato aún está mojado, pero de todas maneras Will alcanza a atraparla. Al sentir el cuerpo de Will, Rein queda sorprendida preguntándose en qué momento creció tanto. En el pasado era un niño delgado y desnutrido, pero ahora es totalmente diferente. Ella, mientras está entre los brazos de Will, aprovecha el momento para pedirle perdón. La chica sabe que Will aguardó junto al ataúd vacío de Dietrich durante 3 días, además que el caballero también fue su mentor y pasó el suficiente tiempo para crear un vínculo, por lo que le dice al chico que como ella, esta debe ser la primera vez que él se separa de Dietrich. Ella no se atrevió a aparecer en la tumba de Dietrich durante esos 3 días y le pide perdón a Will. Ella pensó que estaría preparada para eso, pero al ver el ataúd le dolió hasta lo más profundo de su corazón. Además, le dice a Will que ella lo ignoró y no debió hacer eso. Wilhelm le dice a Rin que está bien y mientras hace que su abrazo sea aún más cálido. Le pide que por favor se sienta feliz porque al menos él está sano y salvo. Mientras Wilhelm acaricia a Reinhard, ella le da la bienvenida de vuelta, diciéndole que se alegra de que haya vuelto. Will le dice que le extrañó y la chica le comenta que también lo extrañó.
Pero Wilhelm, llevando a Rein aún más cerca de él, le dice: Yo te extrañé todas las largas noches en ese campo de batalla, solo podía pensar en ti, realmente, solo en ti y en nadie más. Al día siguiente del funeral de Dietrich, el Lord de Glenia llamado Pernaglenia se encuentra haciéndole una oferta a Reinhard de 100.000 elans para que le dé a Wilhelm. El territorio de Glenia fue donde se desarrolló la guerra contra los bárbaros. Rein, que se preguntaba el por qué el Lord de Glenia estuvo merodeando en Luden, incluso después de que terminó el funeral. Ahora sabe la razón de su visita. Reinhard le pregunta a Perna: ¿por qué crees que te daría a Wilhelm? El Lord, sorprendido tras pensar que Reinhard cedería fácilmente, le menciona que con 100.000 elans, Luden podría mantenerse durante 10 años. Reinhard, al ver que el Lord de Glenia parece estar subestimándola, le dice que aunque ahora es la señora de Luden, le pide que no olvide sus anteriores títulos. La ex marquesa de Linke y es princesa heredera del imperio de Alans. Reinhard está al tanto de que el marqués de Glenia intentó convencer a Wilhelm que se pusiera bajo su mando en la guerra, pero dado que esa propuesta falló, ahora están intentando comprar a Wilhelm directamente a su dueña, pero por supuesto, Reinhard rechazará cualquier oferta por Will. Reinhard le dice a Perna que es vergonzoso ofrecer solo 100.000 alabes por un caballero que cortó la cabeza de un gran jefe bárbaro cacique cuando este apenas no llega ni a los 20 años de edad. El Lord de Glenia sabe que tiene razón, le pide disculpas por su oferta inicial, a cambio dice que aumentará por 5 esa cifra. Sin embargo, Reinhard rechaza la oferta rápidamente, asegurando que Wilhelm no está a la venta ni tampoco puede alquilarlo. Esto provoca el enfado de Perna, el cual le dice a la vizcondesa que Luden ni siquiera tiene a Wilhelm al mando. No importa cuánto haya aumentado la población, tan solo hay 42 soldados, definitivamente menospreciando al territorio de Reinhard. Él le menciona que un caballero competente como Wilhelm no debe conformarse con ser el líder de los soldados de un pueblo olvidado. Perna, intentando convencer a Wilhelm de que se una a su ejército, le ofrece 5.000 elans adicionales al año. También le dará a su hermana, la cual es muy hermosa. Rein queda muy sorprendida al saber que el Lord quiere que Wilhelm no solo sea su caballero, sino que también quiere hacerlo parte de su familia como su yerno. Rein, un poco asustada y enojada, mira a Will para hacerle una pregunta, pero antes de que Rein hablara, Willem le dice al Lord de Glenia que no está interesado en su propuesta, ya que a excepción de Rein, nadie más le interesa. Perna de Glenia, al no poder convencer a Reinhard ni a Wilhelm, se marcha de Luden con una fracasada misión en sus hombros. Reinhard le menciona a Will que debió ser difícil para él ser guiado por un hombre tan desorganizado en la guerra, pero Will le dice que el Lord de Glenia era bastante popular en el campo de batalla. Reinhard le pregunta a Wilhelm: ¿qué hay sobre ti, ya que siendo tan guapo, seguramente fuiste muy popular entre las reclutas mujeres, ¿no? Will, muy sonrojado, le dice a Reinhard que él no era popular, pero Reinhard le dice a Will que es un mentiroso. En ese momento Rein le acaricia el cabello a Will mencionando que está muy largo y debería cortárselo ya que sus ojos podrían lastimarse. Pero en ese instante Will agarra la mano a Reinhard y le menciona que durante estos 3 años él estuvo pensando solo en lo que ella le dijo. Ella le pidió que regresara con vida, así pues él repitió esas palabras sin cesar durante cada batalla. Rein felicita a Will diciéndole que ha hecho muy bien y está muy feliz de que haya vuelto. Pero Will, llevando la mano de Rein hacia su rostro, le dice que siempre volverá con vida hasta donde esté ella, por tanto le pide a Reinhard que le dé una recompensa por haber ido a la guerra a luchar por ella. Sorprendida, le pregunta a Will qué es lo que quiere como premio. Will, sonriendo, le dice que aún está pensándolo. Besándole la mano, le menciona que se lo dirá más tarde. Al día siguiente, en el calor de la hoguera, Perna se encuentra junto a Arsène Sturgal, quien es un diputado de Glenia muy enojado, mencionando que su padre, el marqués de Glenia, lo matará cuando se entere de que no pudo convencer a Wilhelm de unirse a ellos. Él sabía que estaba loco, pero al oír que el chico le dijo que a excepción de Reinhard, nadie más le interesaba, definitivamente confirma que está demasiado loco. Cuando Willem cortó la cabeza del gran jefe, todos estaban entusiasmados, pero el marqués de Glenia solo pudo quedarse inmóvil. Perna le cuenta a Ursen que la guerra contra los bárbaros no es más que un evento anual de primavera donde los bárbaros del norte descienden sobre Glenia. En otras palabras, no es tan perjudicial para ambas partes, ya que durante aproximadamente un mes los bárbaros protestan por comida.
El territorio de Glenia acostumbra a entregar 1 o 2 almacenes de alimentos y los bárbaros desaparecían sin causar problemas y los reclutas se evitaban de luchar innecesariamente. Sin embargo, esta guerra fue totalmente diferente por culpa de ese chico. Cuando Perna fue a visitar a Wilhelm en el reclutamiento, él le preguntó si era él el caballero que mató al hijo del gran jefe. Cuando Wilhelm le respondió que sí, Perna le preguntó si acaso no le dijeron que debía capturarlo vivo. Wilhelm nuevamente le responde con un frío sí. Perna, muy molesto, le preguntó si eso es todo lo que dirá, mencionando la importancia de tomar rehenes de alto valor durante una guerra, y a él se le ocurre matarlo como si nada. Wilhelm, con una mirada muy fría, le dijo al Lord de Glenia que él mató al sujeto porque tocó su espada. Ese bastardo asqueroso robó su espada y estaba refunfuñando diciendo que el general conocía su valor. Mantenerlo vivo era mucho más vergonzoso. Perna, ahora que lo piensa, reconoce que aquella espada es la del marqués de Linke, pero realmente no sabe cómo este chico, que es un caballero muy peligroso, se ganó la confianza de Reynard, la cual es vista como un desecho expulsado del imperio de Alans. Perna no puede creer que su padre esté tan desesperado por él. Olsen le pregunta a Perna, ¿qué es lo que hará ahora? El Lord le dice que no lo sabe. Tal vez debería llevar un retrato de su hermana e intentarlo de nuevo. Olsen, un poco agotado, le dice a su Lord que no conseguirán nada con eso. Perna, molesto, le pregunta a Olsen qué debe hacer entonces, pero en ese momento ven a un hombre galopar entre la oscuridad, preguntándose quién se acerca, pero sus rostros se desfiguran cuando ven que se trata de Willem. Algunas personas cambian en el campo de batalla, viendo innumerables cadáveres aparecer, convirtiéndose en personas insensibles. Un soldado le preguntó a su compañero si escuchó que el príncipe heredero se ha vuelto a casar, a lo cual su compañero le responde que sí lo había oído. El soldado menciona que en la capital se repartieron flores y pan durante 3 días, hubo un gran alboroto, mientras que ellos han estado sufriendo por varios meses aquí. Un recluta pregunta, ¿la nueva princesa heredera es hermosa? Sus compañeros, entre risas, le dicen que claro que es hermosa, aunque la antigua princesa también lo era, y terminó pateándole el trasero al príncipe. Los chicos no paraban de reír, mientras que uno menciona que él escuchó que la antigua princesa realmente apuñaló al príncipe en la pierna cuando hablaron del divorcio. Su compañero dijo que era una cara bonita y ya que no es virgen, ella podría aferrarse a cualquier tipo. Ahora, su compañero dice que eso es verdad, incluso él podría ser candidato. Otro animado menciona que mujeres así hacen ruidos deliciosos en la cama. Repentinamente, Wilhelm atraviesa la garganta del soldado con el frío metal de su espada. Los reclutas reunidos empiezan a temblar, preguntándole a Wilhelm, ¿qué demonios hemos hecho? Pero Will le corta la garganta a otro soldado, a otro, y a todos los que estaban hablando mal en ese momento. Dietrich agarra a Wilhelm, diciéndole que se detenga, que se ha vuelto realmente loco. Mientras Will parece no reaccionar, como si de un instinto animal se tratara. Dietrich le pregunta si está consciente de lo que está haciendo, diciéndole que esos soldados son sus compañeros, pero Wilhelm menciona que todos ellos fueron condenados a muerte por blasfemar contra la familia imperial. En el presente, Olsen menciona que la guerra no cambió a ese bastardo de Wilhelm, definitivamente él ya estaba loco desde antes. Mientras Perna habla con Wilhelm, se puede ver un cambio radical en su rostro y luego de eso, él le informa de manera muy angustiada a Olsen que volverán a Glenia ahora mismo. Olsen se sorprende, pero Perna le pide que no diga nada y que solo lo siga. Entonces ambos hombres vuelven rápidamente a su territorio, mientras que la sombría mirada de Wilhelm no da pistas de su actuar. A la mañana siguiente, Reynard se encuentra despertando luego de un largo y reponedor sueño. En ese momento Rein se percata que al lado suyo hay un pan. Esto le recuerda a los tiempos cuando Will entraba a su habitación sin que ella se enterara y le traía pan para desayunar. Reynard le preguntaba al chico si entrará y saldrá de la misma manera de la habitación de su vizcondesa cuando sea grande y sin ni siquiera llamar a la puerta. Reynard se pone muy feliz al recordar esto y menciona que Dietrich debería enseñarle a Will a comportarse con las mujeres en lugar de pelear, pero inmediatamente recuerda de que Dietrich ya no está aquí. Esto pone muy triste a Rein,
la cual murmura que nuevamente Mitchell Allan se llevó a otra persona de su vida. Ella debió apuñalarlo correctamente, tan solo si ella pudiera tener otra oportunidad, pero en ese momento Willem le pregunta, ¿a qué se refiere con otra oportunidad? Rain le pregunta a Will, ¿qué está haciendo ahí? Wilhelm le dice que se iba a ir, pero justo ella despertó. Will, acercándose a Rain, le toma la mano y se la besa, diciéndole que espera que haya dormido bien. La chica se sonroja mientras que Will le pregunta si de casualidad le gustaría tener más territorios. Reinhardt le dice que no hay persona que odie algo como eso, preguntándole el por qué me preguntas eso. Will, sonriendo, le dice que entonces le dará un nuevo territorio. Rain realmente no pensó mucho en eso en ese entonces porque ella pensó que solo era una broma como las que acostumbra a hacer un niño con sus padres. Entonces Reinhard, en tono de broma, le dice a Will que ya se verá si lo que dice es cierto, pero cambiando de tema, Wilhelm invita a Reinhard a caminar un rato. Rain sabe que el tiempo es bueno y a esta hora tiene un tiempo libre, así que le dice a Will que está bien, pero en ese momento una mujer llega muy desesperada a la habitación de Reinhard, avisándole a la señora que algo está pasando afuera. Reinhard con mucha prisa sigue a la mujer, la cual le dice que es ahí. Al ver lo que sucede, Rain queda completamente desconcertada ya que un ejército de soldados de alta categoría están justo en la entrada de Luden. Sin embargo, Wilhelm le dice a Reinhard que los trajo él. Reinhard, aún más desconcertada, le pregunta a Will qué está diciendo. Wilhelm contesta que él le prometió un territorio ya que ella dijo que le gustaría. La noche anterior, cuando fue a encontrarse con Perna, él le mencionó al Lord que está aquí para hacer un trato, pidiéndole por favor que le preste el ejército de Grienia. Perna quedó extrañado cuando Will le mencionó que quería hacer un trato, ya que él pensó que Wilhelm iba a ir a Glenia a escondidas. Sin embargo, Wilhelm le dijo que ahora que los bárbaros del norte han desaparecido, el marqués de Glenia debe estar pensando qué hacer con los 10.000 soldados que ha reunido bajo el pretexto de la guerra. El emperador seguramente intentará debilitar a Glenia por cualquier medio a partir de ahora, antes de que se vuelvan un territorio de amenaza para el imperio. No sería una novedad que el emperador diera la orden de dispersar a los soldados de Glenia como mínimo, por lo que él preferiría primero vencer a la familia imperial y luego independizar a Glenia. Al escuchar esto, Olsen le pregunta de manera muy alterada a Will si acaso está proponiendo una declaración de rebelión y le pide que no trate de corromper a gente leal al imperio. Mientras tanto, Perna le pregunta a Wilhelm si Dietrich le enseñó eso, pero Will le dice que no. Su maestro era un buen tipo, así que nunca pensaría en la traición, y Perna le pregunta que entonces él piensa en arrastrar a los soldados de Glenia a una guerra territorial. Wilhelm le dice que sí y le dará todas las tierras del noreste a la señora de Luden. Mientras Olsen está temblando de miedo, Perna le dice a Wilhelm que debe estar bromeando, ya que él no puede confiar en nada para apoyarlo con el ejército de su tierra. Wilhelm menciona que ahora puede ver por qué el apodo del Lord de Glenia es el Zorro. Es porque no tiene agallas. Perna le pregunta a Will si acaso él cree que esto se trata de agallas y Wilhelm directamente le dice que sí, mencionando que si tienen éxito, tanto Glenia como Luden se convertirán en los territorios más poderosos del imperio. Will le dice a Perna que él es el Lord de un vasto territorio en el noreste, pero aún así sigue dudando. Perna sabe que lo que dice Wilhelm no son solo tonterías, ya que debajo de Luden está el territorio de Orient, el cual tiene la tierra más rica del este. Si Luden y Orient se unen, definitivamente serán una gran amenaza para los territorios aledaños, ya que a diferencia del marqués de Linke que favorecía a la familia imperial, su hija tiene una fuerte antipatía hacia la misma. Si Reinhard se convierte en la Gran Lady del Norte y si Glenia ayuda en el proceso, definitivamente tendrán a un gran aliado de su lado, además de convertir a Glenia en un territorio poderoso e independiente, por lo que Perna le dice a Wilhelm que juntos obtendrán el doble de poder para enfrentar al emperador. Wilhelm le dice que está bien, cuando el imperio le declare la guerra a la rebelión ya será demasiado tarde. Wilhelm le dice algo a Perna que le provoca un sobresalto al Lord de Glenia, el cual le dice con mucho apuro a su acompañante que deben volver a Glenia. Ahora mismo en el presente, Wilhelm le pregunta a Reinhard si acaso no está contenta. Rein, muy alterada, le dice que no tienen dinero suficiente para alimentar a tantos soldados, pero Will menciona que ella dijo que le gustaba la idea de expandir el territorio. Reinhard se enoja aún más y le grita a Wilhelm que estos no son territorios, son personas.
Wilhelm le pone un abrigo a Reinhard intentando tranquilizarla, le dice que él sabe que no confía tanto en él como en Dietrich, está seguro de que si Dietrich hubiera traído estos soldados, ella hubiese estado gritando de alegría. Reinhard, a pesar de conocer y tenerle tanto cariño a Wilhelm, siente una sensación extraña y aterradora como la primera vez que lo vio. Reinhard le dice a Will que lo que él dice es un malentendido, pero Wilhelm le dice que está bien. Es inútil hablar de su maestro ahora, ya que él no está aquí. Will dice a Rein que él no conoce detalladamente todas sus penas y tampoco su ira. Pero hay algo que puede compartir con ella, ya que Michael Allans les arrebató a Dietrich tanto a ella como a él. Wilhelm arrodillándose le menciona a Reinhard que este odio ya no es solo de ella, así que hasta el más pequeño de sus rencores ella puede compartirlo con él. Esto es algo que hizo para devolverle lo que es suyo, y este es solo el comienzo. Reinhard se da cuenta que aquel niño inocente que alguna vez fue Wilhelm no sabía lo que estaba pasando, sin embargo, este chico creció observando sus emociones y deseos. Rein, apartando su mano de las de Wilhelm, le dice a Will que ella nunca le ha pedido que hiciera esto. Ella tiene que recuperar lo que le pertenece por su cuenta, es algo que debe hacer sola. En ese momento Wilhelm le dice que sin embargo, ella quería hacer eso a través de él. Reinhard se sorprende, le dice a Wilhelm que se equivoca, pero Will le menciona que él lo sabe, sabe que ella tenía la intención de usarlo para su venganza de todas formas. Entonces no importa lo que él haga, ya que es todo gracias a ella y la forma en la que lo crió. Wilhelm, sosteniendo nuevamente la mano de Reinhard, le menciona que todo esto es por ella, él será el trueno y el relámpago de la tormenta. ¿Qué es ella en esta comparación? La tormenta tiene un destino y su propio camino, pero el trueno y el relámpago solo la siguen, no tienen voluntad. Él solo está abriendo paso por el camino para que ella pueda avanzar y espera que el camino que preparó sea de su agrado. Ese verano, cuando Luden declaró la guerra territorial, todos se rieron. La gente de otros territorios en tono de burla mencionaban que los bastardos de Luden finalmente se volvieron locos. Fue porque lo que Reinhard presentó como su caballero fue a un solo plebeyo de 20 años. Cuando Nadallin se rindió de manera voluntaria a Luden, todos hablaron de la decisión del Lord Nadallin, diciendo que era un cobarde, que su marquesado había perdido todo su orgullo. Sin embargo, cuando el vasto y rico territorio de Denmaril perdió la batalla territorial y también se rindió ante Luden, nadie se atrevió a reírse más. Ni el emperador ni el príncipe heredero de Allans participaron en la guerra debido a que no afectaba la recaudación de impuestos de la familia imperial. Pero antes de que la familia imperial lo notara, la expansión del territorio había aumentado sin precedentes, provocando que antes del invierno de este año, Luden obtuviera 6 territorios. Los soldados, aprovechando el impulso, marcharon hacia el territorio sin dudarlo. El número de soldados que empezó siendo 1000, rápidamente se convirtió en 2000. Fue en un instante que se corrió la noticia de que el marqués de Glenia se había aliado con Luden. Los señores de varios territorios expresaron desaprobación, pero ya era demasiado tarde. Desde el oriente al este y desde Delmaril a Pala, todos los que reinaban como poderosos lores se arrodillaron. El caballero de Luden, que era conocido como el perro rabioso, luego su apodo cambió a el trueno de Luden. Los territorios que generaban la mayor cantidad de impuestos estaban a punto de convertirse en los dominios de Rein. Mientras tanto, en la capital, una junta extraordinaria se lleva a cabo, en donde la mayoría de los involucrados han dado su opinión e ideas para afrontar la gran rebelión. Cuando es el turno del príncipe heredero, este menciona que deben cancelar la orden de disolución de soldados dada al marqués de Glenia, ya que de esta manera podrían hacer que el marqués de Glenia reúna a más soldados y controle el territorio de Luden. Sin embargo, el emperador le dice a su hijo que la mitad de los soldados dispersados de Glenia fueron enviados a Luden, entonces le pregunta el príncipe, ¿qué está queriendo decir con eso? Michael menciona que los soldados deben ser personas leales y regresarán corriendo si son llamados por el marqués. Los nobles presentes en la sala no pueden creer lo necio que es el príncipe, su padre le grita preguntándole si de verdad no entiende lo que significa, que el marqués de Glenia enviara a los soldados con Luden. Claramente era una alianza.
A cambio, si disolvemos la orden de dispersar el ejército y permitimos que el marqués reúna a los soldados enviados a Luden y otros territorios, él no los traerá al imperio, los reunirá y aumentará su poder. Michael ve que su padre está muy alterado, sin embargo el chico no le da mucha importancia y sigue pensando sin entender bien la situación, mientras que el emperador siente que se está volviendo loco ya que no puede creer que su único hijo sea un completo inútil. Él no pudo ver la situación, no sabe discernir en los asuntos políticos, es más, para empezar fue él el que provocó todo esto, ya que si tan solo hubiera ido a la guerra como le correspondía, nada de esto estaría pasando. Un consejero imperial le dijo que Michael sería una carga con la pierna lastimada y su poco cerebro, además que a él solo le interesa su bienestar, pero el emperador sabe que la familia Alanques no solo debe estar a cargo de su imperio, sino que deben gobernar en todo el país. En ese momento, un noble le dice a su majestad que la Lady de Luden ha obtenido una serie de victoriosas batallas tras conseguir a un excelente caballero, y este caballero fue instruido por el segundo hijo de la familia, Ernest. El emperador le pregunta al noble, ¿qué hay con eso? El noble le dice que aquel caballero aún no ha declarado oficialmente su juramento. Para que una persona se convierta oficialmente en caballero, debe hacer un juramento, de lo contrario se considera un pecado. Aunque es muy popular que una persona que no sea caballero sea nombrado como tal solo para participar en la guerra. Sin embargo, ninguna de estas personas ha recibido algún tipo de castigo, eso es porque todos han muerto en el campo de batalla. Antes de recibirlo, el noble le dice que este caballero es un pecador, entonces el emperador le pide que lo mande a llamar a la capital y le pregunte directamente por su pecado. Capítulo 6. ¿Te casarías con el bastardo del emperador? Semanas más tarde, Rein recibe una carta imperial, la cual solicita a la gran Lady de Luden visitar la capital para ver al emperador en persona. A cambio hay dos condiciones que la familia imperial le proporcionará. La primera es la restauración de la familia Linke como marquesado, y dos, la devolución del cuerpo del marqués de Linke. Después de que Rein apuñalara al príncipe, la familia Linke sufrió mucho, su honor, su título y propiedades fueron confiscadas, los caballeros fueron integrados junto a las tropas de la familia imperial, y el cuerpo de su padre fue enterrado en un cementerio público fuera de la capital. Por lo que Reinhard no rechazará estas buenas condiciones, ella siente que realmente está cerca de su ansiada venganza. A diferencia de cuando la echaron de Luden, esta vez le pidieron viajar a través de la puerta de cristal. Posteriormente, Reinhard y sus soldados van de camino a la capital, pero al momento de utilizar la puerta de cristal, ubicado en el territorio del conde Merli, el conde les pide a los guardias de Reinhard que se deshagan de todas sus armas, ya que está prohibido pasar por la puerta de cristal con armas. Sin embargo, Reinhard le dice al conde que ellos son sus guardias, ella promete que no causarán problemas, pero el conde Merli le dice a Rein que esta regla se le aplica a todos los que pasan por la puerta. La puerta de cristal es un portal hecho con poderosos cristales mágicos. Es un dispositivo de transporte que permite moverse de puerta en puerta rápidamente. Se dice que hace mucho tiempo en este continente había magia. Pero con el tiempo, la magia se desvaneció poco a poco naturalmente. La fundadora del Imperio de Elans creó la puerta de cristal como herencia al imperio, ya que era la última maga del continente. La puerta de cristal fue un artefacto innovador que trajo prosperidad al continente. La familia imperial Alans pudo consolidar su posición gracias a eso. Pero a menos que la persona que pase tenga sangre de la línea Alans, la única manera de pasar por la puerta es utilizando un cristal de resonancia. Toda persona debe seguir las reglas que se establecieron. Es por eso que el conde Merli les dice a los guardias de Reinhard que cualquier objeto que se considere un arma no puede pasar, no hay excepciones. Sin embargo, Reinhard le dice al conde que ella, como princesa heredera, ha pasado antes por el portal, sabe que tan pronto como pase por la puerta, habrá decenas de soldados del Palacio Real esperándola. El conde menciona que eso es verdad, pero debe seguir las reglas del imperio. Pero antes de que siga intentando convencer a Reinhard, Rein le dice que como ir a través de la puerta ha sido una orden del emperador, ella seguirá las reglas. Pero si el procedimiento de aprobación es tan complicado como ahora, ella prefiere llegar a la capital en caballo. De todos modos, los que quieren que llegue rápido al imperio son ellos, no ella.
El conde Merli, al ver que Reynard no parece seguir las órdenes que la Junta Imperial presentó, decide acatar las condiciones de Reynard, pero la espada de Sir Wilhelm no será aceptada. El conde sabe que puede dejar a los demás guardias con sus espadas, pero el dejar a Will con la suya sería prácticamente enviar un ejército a la capital. Sin embargo, Reynard, muy molesta, le dice al conde que esa espada es de su difunto padre. Su viaje de regreso a la capital tiene como objetivo recuperar el honor de la familia que él formó, por lo que quitarle la espada a su caballero sería un acto de extrema violación al honor del marqués Linke, hombre de cientos de batallas, y también a las recientes condiciones que la familia imperial le ha ofrecido a ella. El conde Merli, muy molesto ya que lo han dejado sin opción, le dice a Rein que lo acepta y yéndose del lugar menciona que esperará en el portal por mientras que ellos se terminan de preparar. Reynard, acercándose a Sara, le dice que por favor cuide del territorio de Luden mientras ella esté afuera. No hay nadie al que no le guste que su territorio crezca. Sin embargo, en los últimos 6 meses, Luden ha crecido a una escala que es difícil de creer para la gente común. Wilhelm estaba en una guerra territorial sin parar un momento. En cambio, Sara y Reynard tuvieron que lidiar con las interminables tareas administrativas de los territorios. Reynard sabe que el sistema de gestión todavía es inestable, por lo que le dice a Sara que siente muchísimo dejarla con tanto trabajo, pero volverá lo más pronto posible. Sara le da palabras de aliento a Reynard, diciéndole que se sienta libre de regresar solo cuando al fin logre su meta. Le dice que hasta el día de hoy, ella le ha dado muchísimo a Luden. Ahora les toca a ellos, el pueblo de Luden, darle todo el apoyo a su lady. Reinhardt está totalmente conmovida con las palabras de Sara y tomándole la mano, le agradece profundamente por su ayuda. En este estado sentimental recuerda cómo su padre una vez le dijo que si obtiene una oportunidad en la vida, nunca debe rendirse y en cambio debe seguir adelante. Entonces, Reinhardt sabe que no puede seguir evitando esto, por lo que le dice a Wilhelm que tiene algo que decirle. Will ya no es aquel niño inocente al que amaba. Aquel niño que aparentaba no saber nada le atravesó el corazón. Reynard sentía que nunca podría devolverle la confianza ciega que Wilhelm depositó en ella, aquel temible soldado el cual condujo a Luden a una serie de victorias, las cuales Reynard se dio el placer de escucharlas desde su escritorio. El trueno de Luden, invicto en el campo de batalla, tenía una repercusión tan grande en el país que Reinhardt ni siquiera podía pretender negarse a ser la dueña de todas las tierras que se le ofrecían, aunque no fuera su intención. Llegó sin problemas a lugares que no conocía y todo esto por una venganza. Reynard sabe que tendrá que darle a Wilhelm la recompensa que exige, sin embargo ella no sabe cómo diablos devolverle todos estos triunfos que él ha conseguido. Reynard le dice a Will que tiene algo que decirle antes de partir. Ellos se dirigen a la capital del imperio, lo cual no es diferente a meter la cabeza en la boca de un león, por lo que Reinhardt sabe que antes de esto, tiene que confiar plenamente en su caballero. Rein le dice a Wilhelm que él dijo que vengaría la pérdida de Dietrich y ella confía totalmente en sus palabras. Entonces Reinhardt le dice a Will que él, sin tener que usar un cristal de resonancia, puede pasar por la puerta de cristal, ya que él tiene sangre de Alans en sus venas. Antes de que Wilhelm se derrumbe, Reinhardt le dice que ella sabe que esto es difícil de entender, pero le jura que es la verdad, él es el hijo del emperador. Ella no le había contado esto porque no sabía cómo explicárselo, pero es su historia y debe saber. Reynard se pregunta el por qué Wilhelm no dice nada. En ese momento ella ve la espada de su padre y se sorprende porque Will aún tiene la tela que ella enrolló en la espada hace algunos años. Pero Wilhelm le pide a Rein que no toque la espada, ya que está sucia y podría mancharse con sangre. Will pide perdón a Rein por no devolver la espada, él debió haberla devuelto, pero es codicioso. Reynard, al ver que se ha tomado bien la noticia y no siente ira, lo abraza diciéndole que está bien. Ella se alegra de que él apreciara su regalo. A ella no le importa lo mucho que Wilhelm haya crecido y cambiado, el niño que él era seguirá a su lado como el primer día. Rein le pide disculpas a Will por usarlo como un arma, mencionando que mientras tenga la espada de su padre, en lo que sea que se convierta en este mundo, sin importar lo que decida, incluso si cambia de opinión y aunque se aleje de ella, mientras él tenga esa espada, ella confiará en él infinitamente. Así que él puede volver con ella en cualquier momento. Reynard,
sabe que no debe dejar que el miedo le provoque repetir los mismos errores de su vida anterior. Sabe que Wilhelm en esta vida le pertenece. Will, al escuchar la manera en la que Rein le habla, le menciona que también tiene algo que decirle. Yo ya sabía que el emperador es mi padre. Al escuchar esto, Reinhard se aparta del lado de Will muy alterada, pero Wilhelm sostiene la mano de Rein y la abraza nuevamente para tranquilizarla, mencionando que todavía no podía decírselo. Pero en ese momento un guardia ve que Rein y Wilhelm están abrazados e interrumpiéndolos les dice que Olsen Sturgal ya está aquí. Olsen ve a Will abrazando a Reinhard, pide perdón por llegar tarde, por lo que Wilhelm le dice a Rein que será mejor hablar después. Entonces Will le pide a Olsen que prepare los caballos, mientras que Reinhard se queda desconcertada ya que no sabe en absoluto los movimientos de Wilhelm. De camino a la puerta de cristal, Reinhard empieza a entender un poco mejor las cosas, ya que ella no encontraba una respuesta al por qué Perna de Glenia prestó voluntariamente tantos soldados. Pero por lo que Wilhelm le dijo hace un rato, ahora sabe que Will se ha puesto a sí mismo como garantías y le mencionó a Perna que él sería un posible candidato al trono. Pues Michael era el único descendiente del emperador, por lo que no fue voluntad del emperador nombrarlo como príncipe heredero, ya que debido a su edad, el emperador no puede tener más hijos. Y si el único príncipe en este momento es el idiota de Michael, la presencia de un candidato a príncipe heredero como lo es Wilhelm llenará de orgullo al emperador. Finalmente, Reinhard y sus guardias llegan a la puerta de cristal, el conde les pide a todos que tomen su cristal resonante y entren en el portal, pero en ese momento Wilhelm le habla a Rein, susurrándole: Todavía no he recibido mi recompensa. Entonces Wilhelm le dice a Rein que como ella le pidió que volviera con vida y él ha vuelto y siempre en el futuro volverá con vida, así que es por eso que cree que merece un premio. En ese momento, y mientras caminan hacia la puerta de cristal, Reinhard le menciona a Will que ella no tiene nada para darle que él ya no tenga, pero Will con una sonrisa en su rostro le dice a Rein que la quiere a ella. Al oír esto, Reinhard se puso pálida y titubeando le pregunta a Will: ¿qué es lo que acaba de decir? Pero Wilhelm le dice con seguridad: Lo que siempre he querido y siempre he deseado en todo momento siempre fue a ti. Reinhard, aún muy desconcertada, le pide a Will que entre ya al portal ya que es probable que todos los estén escuchando, pero Will le dice que no le importa que lo escuchen. No me importa que lo escuchen, lo único que me importa eres tú ya que te amo. Después de esta declaración tan bonita y sincera, Will, junto con Reinhard, cruzan la puerta de cristal sin problemas, enfrentando lo desconocido con confianza. Capítulo 7. Bastardo competente contra el príncipe tullido e inútil. Anteriormente Michael le menciona a Dulcinea que está de mal humor, ella le pregunta si quiere que encienda los inciensos, pero Michael le dice que no, ya que ella huele a flores y quiere seguir oliendo su aroma, también le ordena que le limpie las piernas. Ella muy sumisa acata la orden del príncipe heredero. Al momento de limpiar la herida en la pierna de Michael, este se queja diciéndole que no haga tanta presión en esa parte, siempre le dolían las piernas al príncipe y hacía que su propia esposa se las limpiara en ese momento. Michael menciona que ella vendrá esta noche. Dulcinea, un poco extrañada, le pregunta a Michael de quién está hablando. Michael, un poco molesto, le dice que está hablando de la zorra de Reinhard. En ese momento Dulcinea siente mucha angustia y le pide perdón a Michael ya que por su culpa ella lo pasó mal, pero Michael, acariciando la cabeza de Dulcinea, le dice que está bien, él no la ha culpado a ella y eso es suficiente. Él se siente mal por la preocupación que siente Dulcinea ya que para él, Dulcinea es una mujer prudente a diferencia de esa bastarda. Michael con mucha ira menciona que odia a esa zorra y solo quiere matarla. Él creyó que los bandidos la matarían en el camino o que moriría congelada, pero en cambio ella sobrevivió e incluso recogió a un vagabundo que ni siquiera conocía, ahora se ha convertido en la señora de un vasto territorio como si nada. Él no puede soportar que Reinhard se haya convertido en la amenaza más peligrosa para su imperio. Michael menciona que pondrá la cabeza orgullosa de Reinhard en la guillotina, él definitivamente lo hará. En ese momento Michael le pide a una sirvienta que traiga el regalo para Dulcinea. Ella está muy sorprendida al ver el lujoso collar y Michael le dice que esto es para ella. Él quiere que vaya a la recepción de esta tarde con eso, pero Dulcinea le dice que solo entran lores a la recepción del emperador. Michael le dice que originalmente la princesa heredera no asistiría.
Pero eso no le importa. Él quiere ver cómo el rostro de Reinhardt se deforma cuando ve a su antiguo collar. Michael menciona que Reinhardt era una mocosa que originalmente tenía un estatus bajo y andaba rodando por las calles. En cambio, ella es una belleza que ha sido una princesa desde su nacimiento, brilla con una luz única y especial en la posición de princesa heredera, por lo que él les mostrará a todos quienes reinarán en este país por las próximas décadas. Dulcinea de Canaria, quien ha vivido como una sombra toda su vida, la única respuesta que pudo dar es un sí. Únicamente un sí. Después de un tiempo, la ceremonia de recepción empezó. Dulcinea, que vestía con mucha elegancia, no se sentía cómoda. Michael le pide a su esposa que levante su mirada, ya que ella es la esposa que él ha elegido, por lo que no debe sentirse intimidada. Por su parte, al emperador no le agrada la presencia de Dulcinea, pero en ese momento se da el aviso de que la gran Lady de Luden y su caballero ya han llegado. Por su parte, Dulcinea está muy afligida al recordar que la corona que Reinhard llevaba y las joyas que la adornaban ahora las está usando ella. Ella se reprocha que es por su culpa que Reinhard haya perdido todo y ahora no puede creer que la vuelva a ver estando en esta posición. Michael se encuentra temblando de rabia al ver a Reinhard mencionando que ella está realmente loca, mientras que Dulcinea al mirarla se da cuenta que Reinhard no lleva ninguna joya. Reinhard se acerca para saludar al emperador mientras presenta una mirada despiadada decidida a recuperar todo lo que Michael le robó. Dulcinea se siente muy nerviosa al ver a Reinhard, mientras que el emperador no puede creer cómo se ha presentado Reinhard. Aparentemente él la llamó al imperio para felicitarla por sus logros, lo que debe ser un honor para ella, y aún así ella vino al imperio con esa pinta, todo de negro. Su mensaje es claro, ella sigue de luto por su padre y no ha olvidado lo que le han hecho. Larga vida al emperador Alanqués, es lo que dice el conde Merly en ese momento. Él también presenta a la vizcondesa de la familia Feldin, Reinhard Delfina Feldin, la cual saluda con honores al emperador. El emperador llama a Reinhard por su nombre honorífico vizcondesa de Feldin, pidiéndole que levante la cabeza, pero Rein no le hace caso. El emperador, al darse cuenta de que Rein no ha respondido a su petición, la cual fue fuerte y clara, se percata que ella ha regresado para tomar nuevamente el apellido del marqués de Linke. Por su parte, el conde también presenta a Wilhelm, mencionando que este hombre no tiene apellido, pero es el caballero temporal de la vizcondesa Feldin. Wilhelm saluda al emperador con honores, mientras que el emperador piensa en que esta situación es muy mala para Reinhard, ya que él no tiene ni la más mínima intención de devolverle su marquesado. En ese momento, el conde Merly, siguiendo los planes acordados con el emperador para vencer a Reinhard, le dice a Wilhelm que han oído algunos rumores sobre él, pero antes de que continúe, el emperador lo interrumpe para preguntarle la edad a Wilhelm. A lo que Will le dice que está a punto de cumplir 20 años. Michael se percata de que algo raro le pasa a su padre, mientras que el emperador le dice a Wilhelm que tiene una gran habilidad para ser tan joven, preguntando también el por qué no tiene apellido. Reinhard le dice que su madre perdió a toda su familia en un ataque bárbaro y luego murió tras dar a luz a Wilhelm. El emperador le pregunta qué hay sobre el padre. Reinhard le dice que ella no puede hablar sobre eso en el salón como si nada, ya que si lo hace podría traer problemas a una importante familia. Michael está desconcertado porque él sabe que son pocas las familias importantes en el imperio. El emperador por su parte presiente que Wilhelm podría ser su hijo, por lo que, dejando de lado por completo su plan, menciona que la devolución del marquesado de Linke requiere negociaciones delicadas y rápidas, así que invita a Reinhard a tomar el té en su jardín en una hora más, para discutir estos temas. Además los invita a ambos a un banquete que se hará dentro de 2 días para celebrar el nacimiento de un nuevo Reino Unido. Reinhard le menciona a su majestad que será un honor estar en el banquete. El conde Merly está desconcertado, ya que la devolución del marquesado de Linke solo era una carnada para atraer a Reinhard hasta el imperio y ejecutar a su caballero. Michael no entiende lo que está pasando y está muy enojado porque Rein ha hecho algo para convencer a su padre, pero él no entiende en absoluto que pudiese ser eso. Michael solo tiene deseos de matarla. Por su parte, Dulcinea, la cual se mantuvo encandilada mirando en todo momento a Wilhelm, se piensa que Will le ha sonreído antes de retirarse del salón.
En cambio, Reinhard, muy digna, reina de la venganza, finalmente ha vuelto a ver a Michael. Ella disfruta el ver que Michael está viviendo un infierno, ya que ella también se sintió así en su vida anterior y solo ha venido a vengarse. Reinhard está decidida a recuperar todo lo que le pertenece, le mostrará a Michael lo que es de verdad el infierno en vida. Al salir de la recepción del emperador, Reinhard piensa en que la cita que tiene con el emperador en una hora más será el momento oportuno para ganar su confianza. Mientras que Rein se siente un poco agobiada al tener un montón de cosas por las que preocuparse. Wilhelm ve que Rein no está en buen estado, por lo que le dice que la llevará a la habitación de huéspedes para que descanse un momento. Olsen, al ver la cercanía de Wilhelm con Reinhard, piensa en que tal vez los rumores de que la Lady de Luden tiene una relación con su joven caballero son ciertos. Esto le provoca a Olsen deseos de terminar rápido con su trabajo y regresar pronto a casa. Una vez llegan a la habitación, Reinhard le agradece a Will mientras piensa en que este cristal de resonancia es de un solo uso. Una vez que se atraviesa la puerta de cristal se hace añicos. Sin embargo, el hecho de que el cristal todavía esté en sus manos es evidencia clara de que Wilhelm es del linaje de Alans. Con este cristal, ella podrá ganar la confianza del emperador. En ese momento, Will le pregunta a Reinhard si quiere que la acompañe a la reunión con el emperador, ya que puede que haya un atentado en contra de ella. Este es el mejor momento para acabar con la gran señora de Luden, que ha construido una gran fuerza que amenaza al imperio de Alans. Si ella es derrotada, su vasto territorio y toda su gente también se desvanecerán junto con ella, por lo que deben estar preparados para las innumerables ocasiones que el emperador intente matarlos. Reinhard le pregunta a Will si fue Dietrich el que le enseñó todo esto, pero Wilhelm le dice que no, solo es conocimiento que adquirió en el campo de batalla. De todas formas, es poco probable que el emperador conciba un asesinato, ya que parece que Wilhelm le agradó. Reinhard le pregunta a Will qué es lo que quiere hacer, si quiere ser hijo del emperador. Para Reinhard no estaría mal que Wilhelm se convirtiera en príncipe heredero. Ver a Michael retorcerse de vergüenza y miseria tras perder su puesto es algo que ella disfrutaría. Sin embargo, Wilhelm le dice que no lo sabe. Para él es difícil pensar en ser príncipe heredero. Reinhard le pregunta a Will si está bromeando, pero Wilhelm, recostando su cabeza a las piernas de Rein, le dice que no. Él prefiere dejarle todos esos asuntos a ella. Él solo quiere que ella le bese la frente ahora mismo. En ese momento, Reinhard recuerda aquel momento en el cual Wilhelm le confesó su amor e inmediatamente su mente queda en blanco, sin saber cómo actuar en este momento, por lo que le dice a Will que vaya a ser guardia en la puerta, ya que ella necesita dormir un momento. Reinhard se recuesta mientras piensa en que esta situación es muy difícil y dura para ella. Reinhard realmente está pasando un momento complejo con Wilhelm. Una hora más tarde, el emperador le da la bienvenida a Reinhard, llamándola la marquesa Linke. Rein, viendo que el emperador la ha llamado así, no cree que le cortaría la cabeza de inmediato. El emperador también le pregunta a Will si acaso su nombre era Wilhelm. Él ha escuchado las grandes historias de la gente sobre un tal caballero llamado el Trueno de Luden. El emperador le pide a Wilhelm que también se siente, pero Wilhelm, con una etiqueta imperial perfecta, le agradece al emperador por su amabilidad. Sin embargo, él no se atrevería a sentarse con gente tan importante, así que se mantendrá de pie. El emperador le dice a Wilhelm que está bien, hablándole a Reinhard, le dice que ya ha pasado un tiempo desde que él desafortunadamente se distanció de ella, pero es momento de olvidar el pasado ahora. A él le gustaría hacer muchas cosas, como restaurar todos los derechos de la familia Linke, también devolverle todas las tierras y propiedades, excepto las que se han dado como pago a Michael. Por supuesto, también devolverá el cuerpo del Márquez Linke. Pero antes de eso, él necesitará el certificado de nacimiento de su caballero. Reinhard le dice a su majestad que se lo dará a ella misma. Reinhard, al levantarse del asiento, se percata que los guardias están muy atentos a cualquier movimiento, y no es para menos después de que la mujer que tienen enfrente ahora mismo fue capaz de apuñalar al propio príncipe heredero. Sin embargo, Reinhard, con una etiqueta muy amable,
le dice al emperador que está muy feliz de volver a verlo y de que esté saludable. Entonces Reynard le pasa el certificado de nacimiento, el cual es falso, pero lo que realmente importa es el cristal de resonancia que está camuflado, ya que es algo que nadie puede modificar. Esto es un secreto, un verdadero trato entre ella y el emperador, con el cual creará una confianza especial con el emperador. Luego de un largo día, Reynard se encuentra exhausta y ella menciona que aunque haga todas las tareas que tenía por hacer, estos no se acaban. Además, Rein le dice a Wilhelm que el emperador dijo que él será nombrado oficialmente como caballero durante el banquete. Will menciona que entonces debe aprender sus líneas y preparar su atuendo. Reynard se pregunta el cómo Wilhelm sabe todo esto, además mostró una etiqueta perfecta frente al emperador. Ella piensa en que es momento de hablar sobre esto con Will. Entonces Reynard le pide a Mark que le dé un minuto ya que tiene que hablar algo a solas con Wilhelm. Will le pregunta a Reynard si está segura de eso, ya que si se queda sola con un hombre en medio de la noche, la gente podría pensar mal. Reinhardt le dice que no le importa, la gente siempre piensa mal de ella y la mayoría piensa en que él y ella están igual de locos. Wilhelm le dice a Reinhardt que está orgulloso de ella por aprender a no tener interés en lo que piensen los demás, pero Reinhardt sonriendo le dice a Will que es ella la que está orgullosa de él, ya que fue ella la que lo creó. Desde que él no podía ni siquiera hablar, así que para ella él es más su bebé que un hombre. En ese momento, mientras Mark sale de la habitación, ella se ríe mencionando que, tal parece que el poderoso trueno de Luden es más bien todo un bebé. Ya a solas, Wilhelm se acerca a Reynard poniéndose encima de ella y preguntándole: ¿Crees de verdad que un bebé puede ser de este tamaño? Rein se ríe un poco ya que esto le parece gracioso, pero Wilhelm le dice que esto no es divertido. Wilhelm le dice que de todos modos ellos solo tienen 8 años de diferencia. Reynard no dice nada y Will le dice a Rein que está hablando en serio, pero ella le dice que hay algo más importante que eso, preguntándole a Will el cómo se enteró de su linaje. Wilhelm calla a Rein llevando su mano a su boca y mencionando que los bebés odian cuando sus madres se meten y preguntan por sus secretos. En esto seguido Wilhelm se marcha muy molesto de la habitación dando un portazo a la puerta. Reynard lo siente mucho por Will, ella es la única mujer que ha conocido hasta ahora, es natural que piense que en ella románticamente, pero él es la única carta que tiene y no puede atarse a él. Si tan solo él supiera lo fugaz y efímero que es el amor, entonces la comprendería. Wilhelm, que se encuentra muy frustrado, se sienta en una banca en el exterior para tomar un poco de aire. Él piensa que no debió confesar su amor, pero en ese instante Dulcinea aparece en el lugar y queda totalmente embobada al ver a Will. La sirvienta Dulcinea le dice en un tono muy alto a Will que no mire a los ojos a la princesa heredera y la salude como corresponde. Will se arrodilla saludando a la princesa, presentándose como Wilhelm de Luden. La asistente menciona que este jardín es donde Su Alteza la princesa heredera sale a dar sus paseos todas las noches, así que le pide a Wilhelm que se retire de inmediato, pero Will menciona que aquí es donde se asignaron sus aposentos, por lo que no sabe a dónde se debería retirar. La doncella le dice a Wilhelm que es un insolente, pero Dulcinea le pide a Gilie que se calme ya que seguramente es la primera vez que este caballero visita la capital. Dulcinea le pide disculpas a Wilhelm mientras lo mira muy intensamente. Dulcinea espera en lo más profundo que Wilhelm diga que sí. Afirma en su mente que este hombre que tiene al frente será completamente para ella. Wilhelm, como un hombre muy respetuoso y con una sonrisa en su rostro, le dice a Dulcinea que por supuesto él dejará que ella siga disfrutando de su paseo. Dulcinea le agradece a Wilhelm y le pide a Gilie que sigan con su paseo, pero en ese momento ella deja caer su pañuelo. Wilhelm se sorprende, luego de mirar por última vez a Dulcinea, recoge el pañuelo y una sonrisa se dibuja en su rostro. Capítulo 8. ¿Me quieres? Pues tómame, soy tuya. Finalmente, el día del banquete ha llegado. Una doncella le dice a Reynard que el nuevo vestuario de los caballeros está listo para el evento. Solo falta la ropa nueva del señor Wilhelm. Reynard felicita a la empleada y le pide que llame a Olsen. Posteriormente, Olsen llega al lugar y Rein, entregándole un papel,
le dice que necesita pedirle un favor. En aquel papel está la información personal de una persona que ella busca, ya que él no asistirá al banquete. Ella necesita que por favor la ayude a encontrar a esta persona. Reinhardt está en búsqueda de un hombre el cual fue suficientemente competente para manejar todo el territorio de Elka. Ese hombre es un talento que ella ha visto en la capital, por lo que debe llevarlo a Luden, ya que necesita de ese hombre para volver más fuerte su territorio. Ella justamente escribió la petición de búsqueda en un papelito para que Olsen lo reporte, ya que ella quiere que el marqués de Glienia la considere competente. Reinhard quiere que crean que aún sin Wilhelm, Luden es fuerte. Luego de que Olsen se fuera, Reinhard se sienta mientras piensa en Will. Después de que él salió de la habitación de Rein aquel día, no ha vuelto para nada en 2 días. Reinhardt ha decidido dejar a Wilhelm en paz, ya que él necesitará algo de tiempo para organizarse. Y si Will cambia de opinión y se va, ella quiere estar preparada para seguir sus planes sin interrupciones aún sin él, porque esta es su venganza. En momentos como estos, Reinhard solo desearía tener a alguien de su lado para confiar en él plenamente, alguien como Dietrich. Reinhard llora al recordar al caballero. Mencionando su nombre y lamentando su muerte, Wilhelm estaba oyendo todo en ese momento y se molesta muchísimo, ya que Dietrich siempre ha estado en la cabeza de Rein, siempre ha sido él el que ha ocupado el corazón de Reinhard durante todo este tiempo y eso molesta muchísimo a Will. A pesar de su frustración, Wilhelm decide entrar en la habitación. Reinhard se sorprende. Ella no ha sabido nada de él en 2 días, pero Wilhelm solo le pregunta a la marquesa por qué se ha reunido con el lugarteniente de Glienia y muy molesto le dice que tanto los caballeros escolta como Mark no se encontraban en la habitación. Quedarse sola con alguien como Olsen sin protección alguna es muy peligroso. Reinhard se pone firme y detiene las palabras de Wilhelm, preguntándole si acaso él está al mando. Will se sorprende y le pide perdón. Reinhard le pide a Will que cierre la puerta y le menciona que si él quiere convertirse en el príncipe heredero, es momento de que se lo diga. Ahora a ella le encantaría llamarlo príncipe heredero. Sin embargo, Wilhelm le dice que él no quiere ser príncipe heredero. Ella sabe muy bien que no está haciendo todo esto para recibir el título de príncipe heredero. Reinhard le dice a Will que para participar en los movimientos del imperio él debe ser al menos un príncipe y Will solo le pide disculpas a Reinhard pasándole un joyero. Reinhard le pregunta a Will, ¿qué es lo que tiene en las manos? Wilhelm le dice que son las joyas para el banquete. Reinhard toma las joyas, las deja en una mesa, mencionando que este no es momento para hablar de joyas. Ella le dice a Will que ahora deben tener una conversación crucial, asistirán a un banquete muy importante pero él la ha estado evitando estos días únicamente porque rechazó su petición. Wilhelm está impactado con la actitud tan directa de Rein. Ella le dice que lo necesita para lograr su venganza contra Michael Allans. Ella ha luchado sola por mucho tiempo, pero Wilhelm le dice que Dietrich estaba a su lado y él también. Sin embargo, Reinhard le dice que no es así, en realidad ella siempre ha estado sola, ¿o acaso no le cree? Wilhelm le dice que no es eso, él cree plenamente en ella, pero Reinhard le pregunta, ¿por qué entonces no creo ni una palabra de lo que me dices? Acercándose a él le menciona que ocultar secretos, decir que la ama, intentar ser sumiso para ganar su corazón, como él puede pretender cortejarla con esas simples acciones. Wilhelm le grita conmocionado a Reinhard que ella no tenía ni la más mínima intención de darle su corazón. No importa lo que él haga ni lo que intente, ella nunca lo dejará ocupar el asiento que está a su lado. Entonces, ¿qué más puede hacer él? Solo ser una herramienta para ella. Reinhard de manera muy fría le dice a Will que él realmente no la ama, solo está molesto por no jugar con los juguetes que no puede poseer y siendo honesta, para ella sería demasiado fácil aceptar su torpe amor. Luego de estas palabras, Reinhard empuja a Will a la cama y acariciándolo, se monta encima de él y le desabrocha la camisa. Ella menciona que como la gente comúnmente rumorea, ella puede mezclar su cuerpo con el de él todos los días si es necesario, ya que él es la única arma que le queda, y si él la desea, puede poseerla ahora mismo. Ella preferiría que la hiciera suya justo ahora, ya que él no obtendrá nunca nada más de ella que solo su cuerpo. Wilhelm aprieta fuertemente la cama con sus manos mientras que le pregunta qué es lo que él decide. Rein sabe que para domar a una bestia que fue despertada y que revela sus colmillos al dueño, se debe reforzar la correa que lo ha mantenido. Es por eso que Reinhard ahora le pida a Wilhelm que escoja,
preguntándole si quiere hacer un trato con ella o quiere que todo quede como antes. Para la sorpresa de Rain, Will dice que cuando se acabe la venganza que la consume en ese momento, quizás ella pueda llegar a amarlo. Reynard se encoge y Wilhelm, tocando su hombro, le dice que ahora la alejará, pero quiere que ella confíe en él. Él realmente la quiere y para poder tenerla por completo, hará por ella lo que sea necesario, incluso si es algo que la aleje aún más de él. En ese momento, Reynard siente un extraño palpitar, y aunque es exactamente igual al que sintió con Dietrich, suena completamente diferente. Sin duda es algo nuevo. Mientras ambos se abrazan, Rain piensa en que ellos dos realmente ya no tienen vuelta atrás. Por su parte, Dulcinea se encuentra lavándole las piernas a Michael cuando repentinamente la madre de Michael llega a la habitación. Ella es la emperatriz Castella, quien es una madre muy preocupada por su único hijo. Ella ha llegado de forma repentina a la habitación de su hijo porque ha escuchado que el día de hoy hay un gran banquete. Entonces ella se acerca a su hijo de manera muy despreocupada con Dulcinea, ya que la ignora e incluso pasa sobre ella empujándola. En aquel momento, la emperatriz le pregunta a su hijo el por qué su preciosa cara está mortificada. ¿Es por la culpa de esa mugrienta de la Einhard? Michael le pregunta, ¿cómo se enteró tan rápido del banquete? ¿Cómo llegó tan rápido aquí? La emperatriz le dice que la felicidad de un hijo es lo más importante para una madre. Entonces no podía quedarse quieta y dejar que su pequeño niño sea atendido por malas manos. Ella le pregunta a Michael si le duele mucho que Reynard haya regresado a la capital, le dice que de todos modos no se preocupe, ya que él es la única semilla que puede convertirse en emperador. Por mucho que esa cosa se haya convertido en la gran dueña del norte, será su hijo quien se convierta en emperador. A ella también le hierve la sangre y quiere golpear a esas basuras, pero ella recomienda esperar un poco más para que él los tenga entre sus manos. Aunque parezca muy difícil, él debe ser paciente un poco más. Debe esperar a que se convierta en emperador y entonces debe hacerla conocer el verdadero infierno a esa mujer que lo apuñaló. Luego de decir estas palabras, Castella mira con frialdad a Dulcinea, la cual está cabizbaja, tan asustada que también empieza a temblar. No importa que o quienes estén pasando un mal momento, el tiempo prometido ha llegado. Incluso aquellos que desde lejos maltrataban a Reynard, cuando se volvieron a reencontrar estaban todos ocupados peleando para saludarla. La nueva espada imperial da un paso adelante y de frente al sol. Así fue como el emperador presentó al nuevo caballero frente a todos. La emperatriz Castella tiene un raro presentimiento, ella cree haber visto a este chico en alguna parte, pero cuando el emperador le da la bienvenida a la nueva espada del imperio llamándolo Wilhelm Kaloun, la emperatriz se paralizó. Ella sabe que una pequeña noble en la periferia engendró a un hijo del emperador, en cuanto ella se enteró, inmediatamente mandó a matar a toda la familia que lo une. Sí, sin embargo, ella nunca imaginó que en este día tan importante para el imperio, el segundo hijo del emperador aparezca con vida frente a sus ojos. La emperatriz se cae de tal impactante suceso para ella. Castella siente que el emperador es un traidor, ya que él tomó la decisión sin consultarle. Michael le susurra a su madre preguntándole, ¿qué te pasa? Castella le dice que Kaloun es el nombre de la familia de una mujer que alguna vez estuvo con su padre. Michael se estremece ante la noticia, mientras que Dulcinea queda totalmente sorprendida al enterarse de que Wilhelm es el hijo ilegítimo del emperador. Más tarde el emperador manda a llamar a Wilhelm para una conversación en privado. El emperador pregunta a Rain quién le dio el nombre de Wilhelm a su hijo. Rain le dice que fue su madre biológica. El emperador menciona con mirada al más allá, que Wilhelm es un excelente nombre. Reynard sabe que el emperador está totalmente inmerso en sus recuerdos nostálgicos. Ella se pregunta cuán grande debe ser el sufrimiento del emperador al tener como única línea de sangre a un idiota llamado Michael Allans. Después pudo sentir consuelo y alegría con la milagrosa llegada de Wilhelm. Por otro lado, Rain sabe que esto para ella es solo una operación comercial para incrementar el valor de los bienes ofrecidos, por lo que Wilhelm tiene que estar extremadamente dispuesto a permanecer del lado del emperador. El emperador se gira hacia Reynard, diciéndole que ella que ha nacido en la calle.
él sabe que su vínculo con su padre adoptivo fue muy especial. La muerte de su amado padre debe haber provocado un rencor imposible de olvidar aún con los años, por lo que el emperador le pregunta si ya fue suficiente mitigar su odio con la pierna de Michael. Entonces Reinhard le dice al emperador que no ha sido suficiente, ella quiere que él le entregue la vida de su hijo. El emperador sonríe al oír esto y menciona que hay algo que la gente pasa por alto, para él ya no hay un solo hijo, sino que dos. Uno es el que ella ha mencionado, el hijo cojo de la mujer que mató a su amada. Y el otro es la espada de Alan Kess y de todo el imperio. En sí, él haría cualquier cosa por su precioso hijo y por el imperio. Ella le ha traído un príncipe para reemplazar a Michael, eso es más que suficiente. Mientras que Wilhelm, aún sabiendo que está siendo utilizado, gustoso se ha arrodillado ante el frente todos. Entonces él le dará lo que ella pide. Sin embargo, para que él le entregue la vida de Michael, ella debe ser una muñeca que sepa bailar en el escenario. Entonces, llegado aquel momento de la muerte de Michael, ella usará la corona de princesa. Tanto Wilhelm como Rein se sorprenden de las palabras del emperador. Más tarde, Reinhard se encuentra pensando en las palabras del emperador. Ella no puede creer que él haya utilizado en su contra el rumor que hay entre Wilhelm y ella. El gran territorio de Luden se ha creado en un corto periodo de tiempo. En verdad es sorprendente, pero ciertamente no fue gracias a ella. Es el resultado del arduo trabajo de Wilhelm. Así que el emperador debe preguntarse, ¿por qué Wilhelm le dedicó tanto esfuerzo a Luden? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y entonces, justamente al final de sus deducciones, escuchó los rumores de Wilhelm. ¿Y ella? Él se enteró de que lo que realmente quiere Wilhelm es Reinhard. Con base a la propuesta anterior, el emperador confirmó que esta teoría es cierta, ya que la respuesta que Wilhelm emitió con su rostro fue honesta con eso. Le ha demostrado al emperador la debilidad de Reinhard. Rein sabe que cuando se convierta en princesa, Luden será absorbido para la corona. Además, el emperador mencionó la princesa, no la princesa heredera. Significa que todavía no considera a Wilhelm como príncipe. Reinhard sabe que no puede esperar, por lo que le pide a Will que llame a Olsen. Will molesto ignora a Rein y al escuchar nuevamente el llamado de la Einhard, el chico le dice que el orden no ha regresado todavía. Además le pregunto por qué él querría que ella viera a un tipo raro como ese llamándola a Rein futura esposa. Reinhard le pregunta si acaso es una broma, mencionando que él es el único que la mira con esos ojos, pero Wilhelm le dice que es extraño que alguien no la mire así cuando está saliendo del baño toda mojada. Es demasiado mostrarse así frente a un hombre de 20 años de edad. Reinhard jalando a Will le dice que él habla como un hombre de 30, le dice que deje la vergüenza y entre. Al entrar Wilhelm le dice que está bien, pero ahora es momento de que ella termine su baño. Reinhard le dice que solo estaba lavando sus pies, entonces Will le dice que deje que él lo haga por ella. Wilhelm le lava los pies a Rein, se los acaricia y se los seca para luego besar su rodilla. Reinhard le agradece a Will, le pregunta qué opina de la propuesta del emperador. Wilhelm le dice que es interesante, Rein le menciona que el emperador utilizó un juego de palabras, ya que él solo mencionó príncipe, no príncipe heredero. Hasta que el emperador esté seguro de que él es mejor opción que Michael, seguirá siendo mezquino y desconfiado. Wilhelm responde que no le importa, lo único importante para él es que ella se convertirá en su esposa. Reinhard le dice a Will que no esté confiado en eso, el emperador es como un viejo zorro de 100 años, está poniendo a prueba la relación entre él y ella, además de que percibe algo con Glenia. Will solo le dice a Rein que está bien, esta tranquilidad de Will desespera un poco a Reinhard, la cual le dice a Wilhelm que no es tan fácil como él piensa, ya que él no conoce nada a ese viejo. Will carga en sus brazos a Rein, menciona que por supuesto que él no lo conoce, así que ella se encargará de instruirlo bien. Wilhelm recuesta a Rein en la cama, le dice que Mark vendrá pronto a limpiar la habitación, por lo que ella ahora solo debe descansar. Reinhard siente una sensación especial, cierra sus ojos con convicción de que Wilhelm aceptará la propuesta del emperador. Capítulo 9. Me das asco, princesa. Luego de recostar a Reinhard en su cama para que ella descansara, Wilhelm va a dar una caminata,
mientras toca las rosas del jardín, se pregunta muy molesto el cómo se atreve el emperador de tratar a Reynard como una herramienta comercial. Él se menciona que cuando Reynard ríe, se le hace un pequeño hoyuelo en la mejilla izquierda, pero nunca le ha mostrado esa hermosa sonrisa a él. Aquella sonrisa solo se la dio a Dietrich, era una sonrisa que solo Dietrich podía observar de cerca. En cambio él daría todo porque Reinhardt, al menos una vez, le mostrara esa misma sonrisa. Él realmente quiere conquistarla y no permitirá que el imbécil del emperador se la dé. Es inaceptable que él trate de matar o usar a Reynard como solía hacer en el pasado. Pero esta vez no será así, porque ahora él está al lado de Rein. En ese momento, Michael bajo los efectos del alcohol se acerca al palacio de visitas, haciendo un gran alboroto, preguntando por aquel bastardo refiriéndose a Wilhelm. Las doncellas de Dulcinea y ella misma intentan calmar a Michael, pero este empuja a Dulcinea tirándola al suelo. Michael pone su espada en el cuello de Dulcinea, le pregunta si está intentando defender a ese bastardo. Él la amenaza, ella le pide perdón por lo que Michael sigue su camino mencionando que ella es como un gusano, está siendo muy molesta en ese momento. Wilhelm aparece en el lugar y ayuda a Dulcinea a ponerse de pie. Michael observa con una mirada despiadada a Will y le pregunta, ¿no sabes de quién es el cuerpo que has tocado? Wilhelm menciona que no está interesado en saber. Michael, con un tono muy prepotente, menciona que él es el único que puede tocar el cuerpo de Dulcinea. Will, con ironía le pide disculpas a Michael, mencionando que no sabía que en la capital las cosas eran así. Michael tiene la sangre hirviendo, le dice que es muy descarado preguntándole, ¿es esa la actitud que muestra una persona arrepentida? Michael está atrapado en su mente al recordar el momento en el que su madre le dijo que Wilhelm es el hijo ilegítimo de su padre, se enfurece aún más con él, ya que Wilhelm está siendo indulgente con él a pesar de que él es el príncipe heredero. Michael encuentra el impulso necesario para matar a Wilhelm al recordar el sufrimiento de su madre y la traición de su padre. Entonces Michael alza su espada para acabar con la vida de Will, pero este lo detiene con mucha facilidad mencionándolo que si lo deja ir entonces él también lo hará. Sin embargo, Michael le dice que lo matará. Entonces Will no tiene otra que noquear a Michael de un solo golpe. Dulcinea ha visto todo el actuar de Michael con mucho miedo y temor. Sin embargo, Will, a pesar de haber noqueado a Michael, lo sostuvo sin dejarlo caer al suelo. Las doncellas gritan preocupándose mucho por Michael y Will le pide perdón a Dulcinea por atacar a su esposo. Menciona que fue para prevenir que ocurra un accidente más grande. Dulcinea mira muy desconcertada a Wilhelm y agachando la mirada le menciona que lo que él hizo fue cruel pero su vida estuvo en peligro, así que asume que lo que hizo fue lo único que pudo hacer en ese momento. Dulcinea levanta nuevamente su mirada para observar la boca y el mentón de Will, mientras que Wilhelm le agradece a Dulcinea por su consideración. La chica se cohíbe ya que estaba observando demasiado a Will, ni siquiera se había dado cuenta. Entonces ella le dice que debe regresar al palacio. Cuando Dulcinea se va, Wilhelm se queda pensando en lo patético que es Michael Allans, ahora incluso ha perdido su dignidad. A él le parece un asqueroso pedazo de basura. Will observa a Michael y piensa repentinamente, ¿esta basura estuvo con Reinhardt? Esto le enfurece al punto de querer destrozarlo hasta la muerte. En ese instante, Dulcinea gira su cabeza para observar a Will, él queda un poco desconcertado del evidente interés que demuestra Dulcinea sobre él. Por su parte, la chica le sonríe coquetamente antes de irse. Will queda mirando a Dulcinea mientras ella desaparece de su vista. Él piensa que en esta vida hay algo que no ha cambiado. Al día siguiente, Reinhardt recibe una visita. Se trata de Heidschelter. Esta persona es la que Reinhardt mandó a buscar porque él es quien estuvo a cargo del manejo financiero de Elka en su vida pasada. Entonces Rein, luego de beber un último sorbo de té, se dirige a Heidschelter, nombrándolo como el segundo hijo del conde Schelter, diciéndole que ahora él está trabajando como un oficial de bajo nivel en una agencia de servicios financieros. Ella sabe que en ese lugar no se recibe mucho dinero, además él es el segundo hijo del conde, ella está segura de que él no heredará el título de su familia. Ella supone que él debe saber las noticias de Luden, como el hecho de que los 6 territorios se unieran para formar un gran territorio. Schelter le dice a Reinhardt que sí que está enterado y la felicita por tal logro.
Reynard le menciona que quiere dejar la gestión financiera del gran territorio en sus manos. Shelter se sorprende, queda con mucha incredulidad, mientras que Rain le dice que Luden era originalmente un lugar pequeño. Ella estaba buscando a gerentes financieros, además del personal existente. Mientras tanto, cuando iban de camino a la capital, alguien lo recomendó. Shelter, aún sorprendido, le pregunta a Rain qué es lo que quiere específicamente. Reinhardt le dice que cuando él se convierta en el gerente financiero se lo dirá. Shelter, muy nervioso, le agradece a Reynard, pero también le dice que fue una propuesta muy repentina. Reynard motiva al chico mencionando que en el pasado él pudo hacerse cargo de la evasión de impuesto de la costa por su jefe. Ella sabe que ha trabajado muy duro, ya que ha podido observar todos los libros que él ha hecho en el Oriente. La realidad es que aquello Rey lo escuchó de él mismo en su vida anterior. Él estaba muy frustrado por haber estado recaudando impuesto en el territorio del Oriente, además de ser el único en todo el departamento durante 20 años que lo hizo. Sin embargo, el jefe no lo reconoció, lo tiró como sin nada, incluso él tenía miedo de perder su rango. Reynard sabe que Shelter estaba en lo más alto, pero no estaba satisfecho con su papel en la tesorería. Shelter fue intimidado y no reconocido por sus habilidades en toda su vida, por lo que tan feliz debe sentirse, que sin tener conexiones, la gran señora de Luden haya confiado y descubierto lo que podía hacer. Reynard le menciona que ella miró el libro mayor, recordó su nombre después de conquistar el Oriente, encontró su nombre en los papeles de impuestos y notó que él es el único que tomó la cantidad correcta para los ingresos fiscales. También ella le dará todo lo que más desee. Shelter, muy nervioso, le pregunta a Reinhardt cómo ella sabe lo que él desea y Rey le pregunta si ella parece una persona que contrataría a un extraño descuidadamente. Reynard le pide a Shelter que trabaje para ella por los próximos 5 años. Después de eso, ella no lo detendrá de irse. ¿No eres alguien que tiene deseos de ir a un lugar específico?, preguntó Reinhardt. Y así fue como Reinhardt ahora tiene al mejor gerente financiero del imperio. Por otra parte, Dulcinea camina cabizbaja por el patio del Palacio Imperial, mientras piensa que afortunadamente Michael no recuerda lo que ocurrió anoche. Él solo cree que tuvo un extraño sueño en el que visitaba el palacio de visitas bajo la influencia del alcohol y había un caballero maldiciendo en su sueño. Dulcinea no entiende el sueño, pues el único que maldijo durante toda la noche fue él. Repentinamente Dulcinea siente un fuerte mareo. Ella piensa que se siente mal porque no comió nada. Ella está en un sitio llano, por lo que piensa que debe descansar en el pabellón que está ahí. Entonces ella intenta llegar al pabellón mientras su cuerpo pierde fuerzas progresivamente. Cuando está a punto de desmayarse, ella se tropieza con un pie, cae sin contención. Pero antes de golpear el suelo, Wilhelm amortigua su caída. Dulcinea se sorprende, ya que no sabe por qué este hombre está aquí. La chica se incomoda y le pregunta a Will qué hace en el palacio del príncipe heredero. Wilhelm le dice que solo vino a preguntar si el príncipe estaba bien, pero no esperaba encontrarse con ella de esta manera. Wilhelm sostiene sobre su mano el pañuelo que Dulcinea tiró al piso con propósito. Luego de sorprenderse, Dulcinea le agradece a Will. Mientras ella se muestra sonrojada, Will también está muy preocupado de que Dulcinea no se haya dañado al tropezarse con su pie. Pero ella se cohíbe y le pregunta a Will qué es lo que está haciendo. Will menciona que lamenta haberla sorprendido. Solo quería asegurar de que no había resultado lastimada. El chico vuelve a revisar el pie de Dulcinea, le menciona que afortunadamente su tobillo no está hinchado, aún así podría estar resentido, así que la acompañará hasta dentro. Wilhelm le ofrece su mano. Ella piensa en que lo más que quiere en este momento es estar un poco más de tiempo con él. Entonces Dulcinea menciona que está bien, pero no quiere ir dentro. Quisiera terminar mi paseo, le dice a él. Wilhelm le menciona que parecía que estaba por tropezar, así que antes de caerse, sería mejor llamar a una criada para que la ayude en su paseo. Dulcinea desesperada le dice a Wilhelm que no quiere a una criada. Wilhelm la mira con cara de sorpresa. Dulcinea, tranquilizándose un poco, menciona que es mejor que un caballero fuerte la ayude. Wilhelm le dice que no es como si ella no pudiera caminar. La chica, mientras descansa en el brazo de Will, le dice que ella no es una persona tan frágil. Pero a veces es bueno poder tener un compañero de conversación. Wilhelm le menciona que otros pueden molestarla, pero Dulcinea le dice que está bien.
Después de todo, la gente siempre se burla de ella. En ese momento, Will recuerda que Reynard dijo algo similar una vez. Ella sonaba triste, como si su corazón estuviera en llamas. En cambio, Dulcinea suena diferente. Wilhelm recuerda de su vida pasada, en donde Dulcinea lo golpeaba después de tener relaciones. Ella le gritaba que todo es por él, todos se burlaban de ella por su culpa. En el presente, Wilhelm no puede evitar sentir desagrado. Definitivamente, Wilhelm también ha reencarnado. Durante la caminata, Dulcinea le pregunta a Wilhelm cómo creció luego de que sus padres murieran. Esto le hace recordar a Wilhelm que esta muchachita en su anterior vida lo trataba de pésima manera. Mencionó que él es sucio y vulgar, así que debía obedecerle. Dulcinea se muestra muy angelical frente a Wilhelm, pero él sabe que ella es diferente. Él definitivamente la odia. Esto hace que Wilhelm piense en Reynard, en su querida Reine, piensa que ella puede parecer aburrida, pero realmente es sensible. Actúa como si pudiera desgarrar o matar a cualquiera, pero no podría hacerlo. Es la persona que se convirtió en una cálida salvación para él. Ella mencionó en su vida anterior que quería expulsar a esta mujer y dejarla sin nada. Pero en lugar de arrancarle los globos oculares, Reine es quien se quitaría su propia túnica para cubrirla. Entonces, para que las preciosas manos de su amada Reine no se ensucien, un hombre humilde se ensuciara por ella. En ese momento, Dulcinea se acerca a Will para besarlo, pero Wilhelm se cubre la boca y no responde al beso de Dulcinea. Will le pide perdón mencionando así que él prefiere retirarse de todas maneras, ella puede regresar sola a partir de aquí. Dulcinea le pide a Wilhelm desesperadamente que espere, por favor. Pero Will se va definitivamente. Sin embargo, él deja caer su guante, Dulcinea lo recoge, pero aún no puede creer que él ni siquiera pudo besarla, piensa que tal vez sea porque él es un hombre tímido, pero esta vez él quiso decir que era el turno de ella de ir a buscarlo. Finalmente, el emperador cumplió su palabra y le regresó el título de marquesa a Reynard. Sin embargo, el estado y la mansión de los Linke no fueron devueltos porque fueron usados como pago por el daño cometido al príncipe heredero. Así fue como no hubo más opción de transportar el ataúd de su padre a Luden a través del portal. Los señores que vivían en las cercanías de Luden se comenzaron a preguntar si Luden sería anexado al imperio nuevamente. Es así como Reynard recibió regalos mientras le daban la bienvenida. Los señores estaban asombrados mencionando a Reynard, que probablemente sea la primera vez en la historia que alguien ha logrado obtener esta posición tan rápidamente. Reynard se muestra sonriente agradeciéndoles a los lores mientras que le pregunta a Will si no le parece sorprendente todos estos regalos. Wilhelm menciona que él solamente se esforzó para ser un buen sirviente. No le importa las joyas que le traigan, seguirá manteniéndose indiferente. Reynard, con una sonrisa en su rostro, piensa en el momento en el que Wilhelm le llevó joyas y ella lo ignoró por estar en medio de una conversación mucho más importante que unas joyas. Quizás Wilhelm esté pensando en ese entonces, por lo que Reinhardt le pregunta a Will, estaba tan enfadado en ese momento cuando ella no le dio importancia a esas joyas. Pero Wilhelm le dice que no, él nunca se atrevería a enfadarse con ella. Reynard sabe que Will está mintiendo. Obviamente está muy molesto en momentos como este, él sigue viéndose como un niño ante sus ojos. En ese entonces ella actuó decisivamente para rechazar el egoísmo de Wilhelm. No es que no lo quiera, pero tuvo que lastimarlo a propósito. Algún día, cuando llegue el momento en el que él no sienta nada por ella, aceptará las joyas que le dé y las recibirá con una sonrisa sincera. Una semana después, el emperador volvió a llamarla. A diferencia de la última vez, esta fue una llamada secreta y personal mientras un sirviente le acerca un cofre imperial a Wilhelm. El emperador le pide a Will que tome lo que tiene el cofre dentro, mencionando que eso solo se les otorga a los miembros de la familia imperial. El emperador piensa en que Wilhelm ni siquiera mira lo obtenido después de poner esa cosa tan preciosa en sus manos. El emperador le pide a Wilhelm que lo acompañe. En ese momento, Reynard ve un retrato de la fundadora del imperio y la primera emperatriz Amaryllis Alanz,
el cuadro que se cuelga allí fue donado por uno de los enamorados de la emperatriz. No existe un retrato oficial de ella, ya que era una mujer ocupada y despreocupada de esos asuntos, tan ocupada que solía decir que había vivido unas 9 vidas. Esto lleva a Rain preguntarse, ¿cómo Marilis ha tenido el tiempo de escribir un libro cuando estuvo tan ocupada? ¿Realmente es un libro que fue escrito por la primera emperatriz? Reynard, al observar con más detalle el retrato de Marilis, se percata de un anillo que le es familiar. Ella siente que lo ha visto en alguna parte. En ese momento, Wilhelm le llama la atención a Rein, ya que ella se ha quedado casi congelada viendo el cuadro de la primera emperatriz. Rein pide perdón, mencionando que se había quedado conmovida cuando vio el retrato. Por su parte, el emperador le dice a Wilhelm que el exterminio de los bárbaros fue el anhelado deseo de los grandes antepasados. Es un gran placer poder haber terminado con eso durante su mandato. Sin embargo, el anhelado deseo de Amarilis era otro, el dragón de las montañas de Fram. Esas montañas están todas cubiertas de hielo y dicen que los humanos no pueden entrar. Amarilis tenía mucha curiosidad con aquel lugar. Sin embargo, cruzar las montañas Fram parece imposible, por lo que nadie sabe lo que hay más allá. Incluso antes de morir, la primera emperatriz solía bromear sobre terminar su 10ª vida en las montañas Fram. Wilhelm cambia de tema y le pregunta al emperador dónde está el retrato de la familia imperial. El emperador sonríe mencionando que eso es interesante. Entonces él procede a mostrar los retratos imperiales. Reynard piensa que los retratos siguen en el lugar de siempre, a excepción del suyo, que fue quitado y quemado enseguida. Eso no le sorprende, pero sí que el retrato de Dulcinea no aparezca. Después de todo es la princesa heredera. El emperador menciona que el pintor imperial estaba ocupado y estará aún más ocupado en el futuro cuando tenga que dibujar un retrato más a toda prisa. Reynard se pregunta, ¿acaso el emperador dibujará a Wilhelm antes que el retrato de Dulcinea? Rein nota que Wilhelm está muy callado y le dice que dé las gracias, pero Will en un tono molesto le pregunta al emperador dónde está el retrato de la Reinhardt. Inmediatamente el emperador queda desconcertado, le pregunta a Will, ¿qué es lo que acaba de decir? Pero Reinhardt interviene mencionando que Luden es un lugar remoto. Así que ni siquiera sabía si aún estaba su retrato aquí. Entonces ella pensó que sería mejor llevarlo con ella junto a cualquier otra cosa que quede. El emperador entiende a Reynard, le dice que ahora ella es una gran señora, así que debería tener su propio retrato. Él con gusto le presentará a un buen artista. Reynard le agradece, mientras que el emperador los invita a seguir viendo otras reliquias imperiales más tarde. Reynard, muy molesta, le pregunta a Will, ¿por qué hizo eso tan repentinamente? Mencionando retratos suyos en el Palacio Imperial después de ser considerada una criminal con cargos de traición. Wilhelm se disculpa con Rein, ella le pide que tenga más cuidado a partir de ahora ya que el emperador podría dudar de la inteligencia de su propio hijo. En algún punto, Michael ocupará su lugar en el trono, pero se dejó llevar por el amor. Wilhelm debe demostrar que él no es así. Esa es la única razón por la que el emperador lo reconoció como su hijo. Wilhelm le dice a Rein que está bien, le pregunta cuánto tiempo falta para la gran misa. Reynard le dice que faltan 3 semanas. Cada 3 años, la iglesia llevaba a cabo un evento de varios días para orar en distintos templos de la capital. En particular, era un gran lugar en el que los nobles y los nuevos oficiales se reúnen. El mismísimo emperador los invitó a un evento tan grande como ese. Reynard le menciona a Will que allí va a revelar que él es el hijo del emperador. Ella lo usará para declararle la guerra a Michael. Si él realmente quiere el trono, debe conseguirlo él mismo. En 3 semanas la batalla por el trono va a comenzar en ese antiguo templo. Le quitarán a Michael Allan su posición como futuro emperador. Luego de decirle esto a Will, Reynard le pregunta si está preparado para esto, mencionando que Michael Allan sufrirá mucho dolor y vergüenza. En ese momento, Will recuerda cada momento en el que Rein lo alentaba y le daba responsabilidades mientras él crecía. Él recuerda su primer abrazo con Rein luego de llegar de la guerra a la cual ella lo envió. Y también recuerda a la basura de Michael Allan y a la tierna pero repugnante Dulcinea. Esto activa los sentidos de Wilhelm, el cual se arrodilla ante su amada diciéndole con toda seguridad: Sí, estoy completamente listo, mi señora.
Capítulo 1. Te amo, yo te amo. Al día siguiente tanto Will como Reynard salieron por los jardines a dar un paseo, cuando de repente se encuentran con el administrador que Reynard contrató para afianzar los números en Luden, aunque este le dice que todo va viento en popa. Si encontró algunas dificultades, Reynard con desparpajo le comenta que si existe algún problema que llame a su amante, recogiendo a Will. Este todo sonrojado aún después de tal declaración, él solo piensa que el contable se parece demasiado a Dietrich para su gusto. Encima está demasiado cerca de Rein. Reynard, ajena a los celos de su amante, piensa en cómo puede desarrollarse los acontecimientos en la próxima misa. Tanto Glencia como la mayoría de los nobles están de parte de Will, sin embargo nadie apoya a Michael Alans, solo su madre la emperatriz. ¿En realidad qué podría salir mal? En ese momento Rein informa a Will sobre los posibles escenarios en el futuro. Rein en realidad piensa que Will es apenas un niño para empujarlo a tal guerra palaciega. Sin embargo, Will como un niño feliz coge una uva y juguetonamente le acerca la fruta a la boca de Rein para que se lo coma. Ella muy sorprendida le pregunta lo que está haciendo, a lo que él le contesta: Me parece una oportunidad maravillosa para arrancarle la cabeza a esa basura y dártela. Reynard, una semana después de llevar el cuerpo de su padre a Luden a través de la puerta de cristal, recibe correspondencia de parte de Sara escribiéndole que alguien robó el cuerpo de su amado padre. Casi de inmediato recibe otra carta de los secuestradores Titandola en el cementerio, donde yacía su padre por primera vez. Reynard se encuentra en el cementerio junto a Will esperando con impaciencia a los rufianes. De repente un desconocido llega. Vaya, parece que es verdad que se llevan muy bien. Will desenvaina su espada poniéndose en guardia. Reynard le pregunta sobre sus sospechas. ¿Es posible que vengas en nombre de la emperatriz Castella? El desconocido se dice llamar Eric, el cual por lo visto tiene parentesco con la línea Linke. Lo más sorprendente es que confiesa que sí, viene de parte de la emperatriz, pero la verdadera razón de que él esté allí es para matarla, y quedarse con toda su fortuna y estatus. Will no tarda en golpearlo y dejarlo medio muerto en el suelo, pero al ver que es superado en cantidad coge a Rein, empieza a correr para escapar y poder ponerla a salvo. Es mentira, esos hombres entrenados son de la emperatriz Castella. Will los reconoció y así se lo mencionó a Reynard mientras escapaban. Will encuentra una zona donde esconde a Rein, mientras que él lucha muy fiero contra los guardias que van llegando. Rein es atacada por uno de ellos, va directamente a cortarle el cuello. Ella cae al suelo por el dolor. Pero al final Will termina matando al asesino. Acercándose a Reynard le pregunta muy nervioso y ardiendo de rabia si se encuentra bien, pensando en cómo se pudieron atrever a hacer esto. Reynard, viendo que no puede levantarse, le pide a Will que la ayude para ir a casa. El chico rápidamente la estrecha entre sus brazos, coge un caballo y mientras galopan hacia su destino, Reynard se sumerge en un vacío oscuro. Al despertar, Reynard se encuentra con su cuidadora, la cual le pregunta dónde se encuentra Willem. Ella intenta esquivar la pregunta hasta que al final le responde que está torturando a unos de los asesinos que capturó. Reynard no puede parar de pensar en que Will se convirtió en una persona muy cruel por su culpa. Al principio quería utilizarlo, pero tal y como dijo Dietrich, no debería de haber volcado tanto afecto sobre Will. Él, para ganar su amor, se puso a prueba siendo solo un niño sin experiencia emocional. Pero, la realidad es que sea como sea, ahora debo hacerme responsable. Llamada Willem. Cuando Will llega a la habitación, Reynard le pide que se siente a su lado. Él declina la oferta, por lo que Rein le dice que entonces se levantará ella e irá hacia él. Al levantarse, Will la coge muy angustiado, la sienta en la cama y le dice que está bien, él también se sentará. Will le dice muy angustiado que no fue capaz de protegerla. Reynard le interrumpe preguntándole: ¿Cómo hubiese sido criarte entre mis brazos, de una manera amable? ¿Cuidadosa? ¿Pasear y bañarnos en el lago, sin el peso de esta venganza?
¿te arrepientes de haberme criado así? Rhaenyra decidida piensa que hasta hace poco tenía dudas, pero termina convencida de que no se arrepiente por haberle dado ilusiones a Will, y eso es porque ella también. La verdad, no me siento culpable. Todo tu mundo se reduce a mí. Solo quieres mi amor, harías cualquier cosa por mí, ¿debería yo resistirme? Rain, ¿qué está? Ven aquí. Entre besos y caricias el ambiente se caldea hasta estar a muy alta temperatura, hasta que Will pregunta: ¿Cómo podría tocar a una persona herida de esta manera? No te esfuerces, por favor. Además, he encontrado una manera de recuperar el cuerpo de tu padre. ¿Cómo? Will le explica que podría prestar juramento como caballero ante Michael Allans, pues esto significa que tendrá que seguirlo, obedecerlo y por supuesto no puede tocarlo. Desde luego será imposible que renuncien a ese trato. Rhaenyra le dice que eso es imposible, si lo hace entonces no podrá ser emperador, dejaría de ser su caballero, ni siquiera podría lastimar a esa basura. Rhaenyra, te amo. Te he amado siempre, incluso cuando me enviaste al campo de batalla, pero esto no es un campo de batalla, aún así iría al mismísimo infierno por ti. Pero... Lo prometo, me aseguraré de darte la cabeza de Michael Allans, y en ese momento podrás decirme que me amas. Al principio era una herramienta. Luego un temido hombre. Combinado con la compasión que he construido poco a poco, a día de hoy yo te amo de verdad. Entre tú y yo hay un espacio que no se puede llenar, mi culpa por ti y mi obsesión contigo ahora por fin conectaron. Esa noche Will es llamado por Dulcinea para devolverle el guante que supuestamente se le cayó la última vez que se vieron. Pero Will inmediatamente coge a Dulcinea por la cintura y la estrecha contra su cuerpo. ¿De verdad viniste solo para darme un guante? Así, vestida de este modo, ¿seguro? Dulcinea piensa que ya no puede soportarlo más y le pide que la bese, declarándole así su amor. Al paso del tiempo tanto Will como Dulcinea se fueron viendo a escondidas por los jardines, hasta que un día Willem muy serio le pregunta, ¿cómo ella la princesa es capaz de estar con alguien tan vulgar como él? Ella le asegura que le ama, pero él sigue mencionando que ella ya está casada y solo lo quiere como amante. Ella como respuesta le da tremenda bofetada. Will en realidad ya sabía sobre las inclinaciones macabras de la princesita. Disfrutas ver cómo alguien con sangre Allans se arrodilla ante ti. Al yo ser hijo ilegítimo soy perfecto para ti, ¿no? Dulcinea se disculpa por la agresión, asegurándole que lo ama pero admitiendo también que quiere que se arrodille ante ella para profesar su amor incondicional. Will le explica que no piensa rendirse contra Michael. En cambio Dulcinea le exige diciendo que de todas formas no la elegiría a ella por encima de su maestra, fíjate que ni siquiera le dio un beso hasta ahora. Will le responde que él sí imagina que pudiesen estar juntos, pero si lo quiere tener a él, tendrá que conseguirlo con sus propias manos. Dulcinea no entendió lo que Will le decía hasta que escuchó más tarde una conversación entre la emperatriz y su hijo. Esta le dijo que Will prestaría juramento frente a Michael, por lo que sería básicamente su esclavo. En este punto Dulcinea se dio cuenta que 3 son multitud y solo ella es la que puede eliminar el problema.
pues un caballero que presta juramento rinde lealtad y protección incluso después de la muerte de su benefactor. Will tendría el deber de cuidar de todo lo que Michael dejó atrás y más en las circunstancias en las que se hallan. Sería la solución más sencilla y cómoda. Al final Reynard y Will van de camino para prestar juramento ante todos, para poder volver a conseguir el cuerpo del conde Linke, pero Rain está bastante nerviosa, primero por la herida que le quedó en el cuello por el ataque que recibió, aunque Will le asegura que no es así. Te ves hermosa. ¿Cómo una simple herida podría solapar tu belleza? Rain aún echa un manojo de nervios, piensa. ¿Y si al final de prestar juramento no nos regresan el cuerpo? Además, incluso yo, habré perdido a mi hermoso caballero. En ese momento Rain se percata que Will se quedó atrás. Cuando voltea a mirarlo ve como él está parado sonrojado, sin creer sus palabras. Vuelve a repetir eso que dijiste. Ella, dándose cuenta de lo que dijo, sin remedio le pone las manos en la cara. Mi amado. Will, sin pensarlo, agarra de la cintura a Rain fácilmente con su brazo y, cuando mira a Rain con cara de susto por lo que pueda hacer ya que se encuentran en la calle en mitad de un pasillo. Will, entendiendo pero sin poder resistirse, la abraza diciéndole: Rain, por favor, necesito abrazarte así aunque sea solo un minuto. Pasados unos minutos llegan a su destino, donde por orden de la mismísima emperatriz la acomodan en el lugar donde Rain es más visible ante todos. ¿Lo hizo para que todos vieran mis cicatrices, mi vulnerabilidad? Ja, pues se llevará una sorpresa cuando vea que estoy luciendo mis marcas de guerra, entera, viva y digna. No pararé de luchar hasta llegar a conseguir mi preciosa venganza. Capítulo 2. Arrodíllate y besa mis pies. El gran evento en la catedral comienza. Todos los allí reunidos se presentan ante la familia real. Cuando le toca el turno a Reynard y Will son bien recibidos por el emperador. Sin embargo, cuando le toca el turno a la emperatriz, esta se marcha como si no hubiese visto nada. Por si no fuese poco, el príncipe mordazmente le comenta a Will lo mal escudero que es para con su señora, pues fue herida recientemente. Reynard, muy molesta, le responde con educación que apenas hace unas horas formaron un acuerdo, por lo tanto no debería ser tan mal educado. Michael, todavía ardiendo de rabia viendo que no puede dar una réplica, se da la vuelta y se retira de la sala. Al final le toca al último miembro por saludar. La princesa Dulcinea, sin pensarlo dos veces, ignora totalmente a Reynard y extiende su mano a Will. Ella se sonroja cuando Will la besa y mira a Reynard con aire de triunfo. Por temas de negocios, el señor administrador que Reynard contrató para administrar Luden se reúne periódicamente con la señora. Esto por supuesto no es muy del agrado de Will, ya que siente unos celos terribles cada vez que Rain se acerca a cualquier hombre, intentando intimidar a todo aquel que ose siquiera mirarla. Más tarde, Will, mucho más calmado mientras que está a solas con Rain, se ofrece a peinarle el cabello. Cuando termina, sigue sus atenciones hacia ella dándole un relajado masaje en sus hombros. Tal parece que la está cortejando sin tregua. Al ser elogiado por Rain por su maestría, él sin resistirse le da un bonito beso, poniendo como excusa que fue su preciada recompensa por los servicios hechos a su señora. Cuando ella ya está lista, Will la lleva a caballo hacia el próximo evento al que tienen que asistir. Ella aprovecha la oportunidad para preguntarle a Will por qué está siempre de mal humor, pero sin embargo está calmado siempre que están a solas. Will, estrechándola entre sus brazos, le confiesa que quiere ser siempre dulce con ella, ahora que por fin Rain se deja llevar. Cada día que pasa irremediablemente se siente más codicioso por su amor. Oye, me pregunto si ¿los brazos de Wilhelm fueron siempre así de gruesos? Yo estoy a tus órdenes, si quieres que pare. Su cálida respiración, rozando mi oreja. No, a mí en realidad me gusta. Will, tocando su herida, termina siendo sincero con Rain. El día del ataque les hizo pagar a todos los que le hicieron daño,
pero después no se sintió para nada satisfecho, al contrario quería morir. ¿Por qué no colgarse? ¿O dejar que le matasen en batalla? Lo que fuera, mientras dejará de sentir este rencor hacia sí mismo por no ser capaz de proteger lo más valioso para él. No te imaginas cómo me sentí cuando me mandaste a llamar, sentí como si estuviera caminando en medio de las llamas del infierno que estaban quemando mi corazón. Pero a pesar de todo, de cómo él se sentía, ella decidió no abandonarle. ¿Por qué no tiró a la basura una herramienta que no le sirvió? Por eso él nunca dejará de estar agradecido, por su perdón y preocupación por él. Te amo mucho, Reynard. Al día siguiente Dulcinea tuvo un encuentro muy macabro con su suegra la emperatriz. Como siempre maltratándola y menospreciándola. Está ya harta de este trato tan vejatorio. Al terminar va al encuentro de su amado Will para que la consuele. En realidad si no fuese porque Michael era el príncipe, ella nunca lo hubiese tocado. Ahora que Will tiene posibilidades de obtener una corona, bueno, si él hace el juramento de ser su caballero. No actúes como si pertenecieras a ninguna mujer. Tú eres mío. Reynard decide reunirse con Joanna, una antigua sirvienta y amiga. Gracias a ella, quien contrató al mercenario que la acompañó, es que pudo llegar a Luden. Cuando terminó de su reunión le pregunta a Will, ¿por qué no se presentó ante su amiga? Él le responde que estaba celoso de ella. Reynard intenta convencer a Will de que no esté celoso, al fin y al cabo, ella necesitó ayuda con ese mercenario, por eso surgió la oportunidad para que se pudieran conocer. ¿Quién estuvo a mi lado en ese momento? A partir de ahora serás tú quien esté conmigo, solo tú conoces ese lado de mí. ¿Sigues celoso de Joanna? Will, sin aguantar esta cercanía, sucumbe ante ella para darle un beso. En ese momento también se da cuenta que sus heridas sanaron, poniéndolo de mejor humor si aún cabe. Me gustas mucho. Me encantas. Will, no digas eso, me siento avergonzada. Reynard, no tienes ni idea de lo feliz que es que dependas de mí. Yo haría cualquier cosa por ti. Unos días después se celebra el banquete donde por fin el emperador declarará a Will como su hijo biológico. Mientras tanto el marqués de Gliencia, hablando con Reynard, le advierte sobre Will diciendo que hay algo que para él no cuadra, debería de tener cuidado pues un hombre con tantos secretos no puede ser confiable. En el mismo momento que Will es oficialmente reconocido, Michael le exige fidelidad como su caballero. Will sin dudarlo acepta, para sorpresa del emperador que no sabía nada. Este le advierte que si lo hace estará renunciando a la corona, pero igual Will termina arrodillándose ante el príncipe Michael, jugando su lealtad. Reynard observa todo desde la distancia. Después de la conversación con el duque de Gliencia, no puede evitar estar un poco ansiosa, pero al final piensa que igual tiene que arriesgarse, lanzar su espada ante esta oportunidad y esperar que Will le corresponda. Poco después del juramento de caballero, se completa el trato hecho con la emperatriz, y el cuerpo del marqués Link es devuelto a su hija,
cuando Will aparece para preguntar cómo está. Ella le dice que quizás sea hora de volver a Luden con el cuerpo de su padre. A Will no le agrada para nada este cambio, intenta retenerla pidiéndole al menos un mes. Ella ciertamente está de acuerdo, pues tendrá que aprender etiqueta y establecerse como hijo del emperador ante los buitres de la nobleza. Pero apenas solo se quedará unos días, porque teme dejar solo el cuerpo de su padre. Por eso en apenas una semana Reynard se marcha de camino a Luden. Como cada día, Will entra de incógnito entre los caminos hasta llegar a los jardines, donde se reencuentra con la princesa Dulcinea todas las noches. Ella realmente está de muy mal humor, por aguantar al príncipe durante toda la noche, y encima Will llegando tarde, así. Pues cuando le ve por fin se desquita de él dándole una bofetada. ¿Estabas tan ansiosa por tenerme? ¿Quieres que sea tu perro, y que solo te suplique? Dulcinea tenía claro que Will estaba en sus manos. Porque si ella no mueve ficha, Will seguirá siendo el perro de Michael Allans, ¿verdad? Al final, ella es la única que puede salvarlo, así que, bien podría agradecérselo, ¿no? ¿Qué tal con un beso a sus pies? ¿Quieres que nuestro primer beso sea así? Definitivamente sí. Deprisa, hazlo. En ese momento Will se agacha, pero pone su mano como tope para no terminar de darle el beso. Dulcinea está muy nerviosa y pregunta por qué hizo eso otra vez. Él le responde que besará su piel cuando caigan juntos al abismo. Mientras tanto en la ciudad de Luden, Reynard entabla una conversación muy animada con Sarah. Reinhardt le dice, entre charlas y risas, que Will ha recibido el título de conde. El ambiente cambia instantáneamente cuando de repente entra un mensajero a la habitación abruptamente, dando la noticia de que un miembro de la familia real ha fallecido. Sangre, sangre y más sangre. Efectivamente, un miembro de la realeza ha fallecido. Michael Allans murió mientras dormía. Un sirviente lo encontró sin vida por la mañana cuando entró a su habitación para decirle que tenía que asistir a un evento. La princesa Dulcinea entre lloros dijo que se encontraba vivo durante toda la noche. Ella misma puso a quemar las varitas de incienso que siempre utilizaba para que él pudiera dormir mejor por sus dolencias. El médico encargado de realizar la autopsia del príncipe no vio marcas comprometedoras sobre su cuerpo, por lo tanto el hombre deduce que lo más probable fue que la causa del fallecimiento fue por la ingesta de veneno. Inmediatamente la emperatriz empieza a recaer las sospechas del asesinato sobre Will Calhoun. Tanto así que el emperador no tuvo más remedio que mandar a encarcelarlo. En ese mismo momento, el rey emocionado visita en donde se encuentra encarcelado Will. Nada más verlo lo elogia por matar a su propio hijo. También le pregunta, ¿cómo fue que lo hizo? Pero Will le dice la verdad. Él no fue quien lo mató. Si él hubiese querido matarlo, simplemente lo habría hecho. Además, entonces no habría hecho la pantomima de ser su caballero leal. Al final convenció al emperador de que él no fue quien mató a Michael Allans y lo dejó salir de la cárcel. Eso sí, bajo custodia sin poder abandonar la ciudad. Cuando Reynard se entera de todo lo sucedido, aún estando muy lejos en la ciudad de Luden, fue corriendo a la capital de nuevo, al encuentro de Willem. Al verla sorprendido la abraza y le expresa que la extrañó mucho. Ella le pregunta si está bien. Él en realidad se encuentra recluido en esa mansión y a saber el trato que recibe. Además que la emperatriz estará esforzándose mucho ideando alguna forma para causarle daño. Will, sin resistir más los consejos y advertencias de Reynard, la besa en los labios.
Oye, no aquí. ¿Detenerme? No creo que pueda hacer eso. ¿No estás feliz de que él esté muerto ya? No, para nada estoy contenta. Murió mientras dormía. Y yo ni siquiera lo vi. En ese momento Will, con una sonrisa en sus labios, le pide que le acompañe para mostrarle una cosa. Reinhard terminó por acompañar a Will para ver eso que tanto quería mostrarle. Caminaron por pasadizos, cruzaron habitaciones, hasta que llegaron a un edificio subterráneo donde había guardias reales contratados por el mismísimo Willem. Cuando llegaron a una zona donde había celdas, se encontró cara a cara con Dulcinea dentro de una cárcel. Por fin viniste, mi amor. Viniste para salvarme, ¿verdad? Dime, ¿qué hace Reinhard aquí? No me llames mi amor. Solo he venido para que le digas algo a mi amada. ¿Qué quieres que le explique? ¿Cómo yo le quité por segunda vez a su pareja? Detestaba profundamente ser la mujer de ese hombre tan desagradable. Solo lo hice para convertirme en la princesa. Así que yo lo maté. A Michael Allans, por supuesto. Era la oportunidad perfecta para que mi amado Will tomara su lugar. Reinhard pensó al instante sobre cómo Will ideó todo este plan. Seguro él fue quien la sedujo para que ella matara a Michael Allans y así hacer el trabajo sucio por ellos. Además, de este modo, podrían lavarse las manos tranquilamente. Will le confiesa a Reinhard que él retrocedió en el tiempo. En su vida pasada era un prisionero. Tanto Dulcinea como Michael Allans le azotaban hasta quedar inconsciente, incluso lo estrangulaban. Mientras que Will explica a Rey las atrocidades a las que fue sometido en su pasada vida en manos de Michael y Dulcinea, esta última, enajenada, intenta llamar su atención. Will, acércate a mí, dame la mano, por favor. En ese momento Will, con toda la furia de sus recuerdos, coge la mano de Dulcinea claramente para hacerle daño. Pero Reinhard lo detiene. Muy disgustada le exige a Will preguntándole por qué no le dijo nada hasta ahora sobre sus planes. Él le asegura que tenía que hacerlo de esta forma. Ella no le hubiese creído si le decía la verdad. Ahora bien, por sus antiguas vidas, tanto ella como él tenían que vengarse a la par sobre todos los que le hicieron daño. Pero según mis recuerdos, tú en el pasado eras leal a Michael Allans. ¿De verdad él te hizo todas esas atrocidades? Will en ese momento le asegura que con todo su ser él solo es leal a Rain, solo a ella por siempre, la persona que tiene su corazón. Reinhard en ese momento sintió miedo como cada vez que Will le decía, «Te amo». Ella casi nunca creyó en sus palabras, siempre supo que había algo detrás, pero ahora, sabiendo todo su pasado, está convencida de que Will siente de verdad todo lo que le expresa. Ella termina correspondiéndole con un apasionado beso, aún estando delante de Dulcinea. Dulcinea, viendo todo esto, ardiendo de rabia, intenta llamar la atención de su amado Will. Coge rápidamente una lanza olvidada que estaba cerca de su celda, se la pone amenazadoramente en su cuello mientras que le grita a Will que realmente él no sabe el sentimiento de amar, pero ella se lo demostrará fácilmente. Lo sentirá cuando la persona que realmente ama no esté en este mundo, pues realmente cuando algo pierdes es cuando lo valoras. Por eso, para que sufra es que ella se matará. «Detente», gritaba Reinhard. «Will, siempre te extrañaré, mi amado». Después de este grotesco espectáculo, Will, muy tranquilo y solo pensando en su amada, coge a Reinhard entre sus brazos para llevársela de ese lugar tan sucio.
Una vez en la mansión él sin dudarlo descalza a Rain para limpiar sus pies. En ese mismo momento un guardia llama a Will para informarle que el trabajo que le mandó ya está hecho. Reinhard muy nerviosa le pregunta a Will que le diga qué es lo que está pasando. Tiene que explicarle a partir de ahora sobre todos sus planes. Will le responde que naturalmente ella tiene que terminar su venganza, por lo tanto. En ese preciso momento unos guardias entran a la habitación llevando un ataúd y dejándolo en mitad de la habitación. Una vez se encuentran otra vez a solas, Will le explica. Yo quería que el principito estuviese vivo, que se arrastrara y sufriera como la basura que era. Pero no hubo tiempo para eso, por lo tanto, te traje este presente. Cuando la emperatriz vea la tumba de su amado hijo vacío, se preguntará, ¿dónde es que está su cuerpo? Un cuerpo robado y mancillado. ¿Qué crees que sentirá en ese momento? Reinhard, recordando aquella vez donde lloraba desconsoladamente al lado del ataúd de su padre recién fallecido, se acordó cuando ese maldito príncipe se reía en su cara, sin un ápice de culpa. Ella juró cortarle la cabeza, pues, bien justo aquí y ahora con la espada de su progenitor en la mano, ella es libre de hacerlo. Este hombre que me envió a las montañas heladas para que muriera congelada en mitad del monte. Qué divertido, él no supo que al final terminaría así. Y la emperatriz, esa mujer que jugó conmigo teniéndome desesperada cuando me robó el cuerpo de mi padre, ahora que soy yo la que tengo el cuerpo de su amado y único hijo, ¿qué haré? ¿Le corto el cuello? ¿Le corto todas sus extremidades? ¿O quizás debería enviarle solo la cabeza? Después de ese arranque de furia, Reinhard al final decide que no merece la pena mancharse de sangre infesta. Pero Will, para nada de acuerdo, le pregunta si cree realmente que su padre murió por caerse del caballo. ¿De verdad te creíste eso cuando te lo dijo la basura del príncipe? El duque Linke, forjado por la experiencia, él, que era un caballero diestro con tantos años luchando a su espalda. Willem termina confesándole un recuerdo que tuvo de su vida pasada. La realidad es otra. Según en su vida pasada el mismísimo Michael Allans le mandó a Will, que en aquel entonces era su prisionero, que fuese a matar al duque, por el único motivo de obligarle a él, el príncipe, casarse con una hija ilegítima. Por ello, es que ella debe de vengarse sin ninguna restricción. A la mañana siguiente Reinhard, totalmente cubierta de manchas de sangre, es detenida por Will, preocupándose por ella pues parece que se hizo daño en la mano. Sin embargo, Reina, agradecida por la oportunidad dada de vengarse, liberada por fin de ese sentimiento pesado sobre sus hombros, con el pulso disparado, sin pensar, le da un beso apasionado a Will. Este, sorprendido, realmente no se lo puede creer, pero ella decidida le dice: Tómame de una vez, aquí y ahora, sin dudas. Si te detienes, realmente nunca te lo perdonaré. Reinhard comenzó con un propósito. Con el paso del tiempo él fue entrando poco a poco en su corazón. Con una venganza ya realizada, ahora es libre para amar a este hombre a placer.
Después de todo un día completo de pasión sin tregua, explorando sus cuerpos y bebiendo el uno del otro. Una vez pasada la tormenta, Reynard le pregunta a Will si tiene hambre o está cansado. Ellos pueden parar por un momento para descansar. Will enérgicamente le contesta que una vez está en la cama con ella, tanto el cansancio como el hambre simplemente se olvida, para él no existe. Además ahora mismo no piensa por nada del mundo soltar su presa así tan fácilmente. ¿Para qué? Para que se vaya lejos de él. ¿De verdad, quieres que me detenga? Oye, hombre arrogante, ¿vamos a descansar, sí? Lo necesito. Al final los dos juntos en la cama, mientras descansan, empiezan a conversar de cómo es que la mansión está tan silenciosa. Will pronostica que seguramente ahí fuera ya se formó un escándalo al encontrarse a la princesa muerta en su propia celda. Además Will apuesta también que la emperatriz en estos momentos, al enterarse de lo sucedido, estará rabiosa, pues al no poder encarcelar a Will, fue ella misma quien encarceló a la siguiente sospechosa de matar a su querido hijo. Sin ni siquiera tener una pista. Por lo tanto el suicidio que la princesa realizó, recae sobre la responsabilidad de la emperatriz. Reynard, muy curiosa, le pregunta a Will si es posible que le cuente toda su historia de su vida pasada. Will le contesta que sí puede contárselo, pero, en realidad es una historia larga y aburrida. La verdad es que todos sus esfuerzos fueron siempre con el resultado de sobrevivir. Pero igual se lo contará todo. Empieza relatando cómo sus primeros recuerdos fueron de estar en mitad de las montañas heladas sin casa ni abrigo, ni comida, solo se alimentaba de las cosas que las gentes del norte le daban, que desde luego, no era mucho, fuese lo que fuese, él se lo comía sin dudar. Los niños lo insultaban, hasta que una mujer, viendo que era dócil y fuerte, se lo llevó a su casa, para que hiciera trabajos forzosos a cambio de comida y un techo donde vivir. Pero un día, al dueño de la casa se le desapareció unas monedas de oro. Por supuesto dieron por hecho que Will los robó. El dueño, muy molesto, echó a Will de la casa, mientras que al fondo se veía como el hijo del dueño se reía con inquina del pobre de Will. Cuando este, otra vez a la deriva en mitad de la nada, estaba intentando dormir en el suelo cerca de una carretera, se dio cuenta de unos gritos lejanos de gente que necesitaba ayuda. Por lo visto, un carruaje estaba detenido, debido a que una de sus ruedas estaba atascada en una grieta llena de fango. Estaba tan hundida, que ni siquiera con la fuerza de los caballos y los guardias podían sacarlo. Will se acercó al carruaje viendo el problema, fue a hablar atropelladamente como pudo con los guardias, ofreciendo su ayuda. Así fue como Will se encontró por primera vez al príncipe Michael, junto con su esposa Dulcinea. Will ciertamente se ofreció pensando que la gente rica dentro del carruaje, al ayudarles con su problema, le pagarían con algo de comida. Y bien sabe Dios que él se moría de hambre. Con el consentimiento del guardia, se acercó al carro y utilizando todas sus fuerzas pudo sacar la rueda del fango con facilidad. Sin embargo, Michael, muy disgustado, preguntó a los guardias cómo era posible que ese hombre tan sucio pudo estar cerca de ellos. Que lo echaran inmediatamente. Pero la princesa, viendo el aspecto tan demacrado de Will, le propuso al príncipe que lo llevaran con ellos, pues el camino que les aguardaba iba a ser igual de truculento, por lo tanto, vendría bien un poco de ayuda por si acaso. Además, podían pagarle con un poco de pan, ¿no? Al final Michael consintió a su amada esposa. Will fue siguiendo por detrás el camino del carruaje. En el transcurso del camino, los guardias empezaron a portarse muy mal con Will, agrediéndole tan brutalmente, que él no tuvo más remedio que defenderse por su vida. Esos pobres desgraciados realmente no sabían nada de con quién se estaba metiendo. Con una furia indomable, terminó por matar a todos los guardias escoltas del príncipe, sin dejar ni a uno solo. Debido a esto, Michael le propuso que fuese él, el nuevo escolta de la familia imperial. En realidad, ¿qué otra cosa podría hacer ante tal situación? Le ordenó que los protegiera durante el resto del viaje que les quedaba, hasta llegar al castillo imperial. Así fue como Will ascendió de sirviente a guardia real. Él pensó que había caído en gracia, pues nunca en su vida le había pasado algo bueno. Ahora de sopetón, su futuro se ampliaba gracias a la oportunidad dada por el príncipe.
Sin embargo, la situación se fue complicando una vez llegados a la capital. Pues, al pasar por el portal mágico, Michael se dio cuenta que el cristal de Will no se rompió. Por ello, empezó a sospechar que podría tener parentesco con la familia real. Pero al ser un hombre no conflictivo, sencillo y reservado, lo dejó pasar sin decir una palabra. Al contrario, lo convirtió en caballero imperial. Por todo esto, él se sintió más en deuda con ellos si cabe. Todo cambió cuando Dulcinea encontró a Will en los jardines, y sin previo aviso, lo abrazó por su espalda. Will se quedó tan sorprendido, que no pudo mover ni un músculo, sin saber cómo proceder. Con tan mala suerte, que Michael Allans los pilló infraganti. La respuesta no se hizo esperar. Michael abofeteó a Dulcinea con todas sus fuerzas gritándole: ¿Cómo es posible que tengas tanto descaro de hacer tal cosa a la vista del público? Ella intentó excusarse, pero Michael estaba tan fuera de sí mismo, que siguió pegando a Dulcinea, y ya que estaba allí, también a Will. Además, como castigo el príncipe envió a Willem a la guerra contra los bárbaros. Como él apenas tenía técnica con la espada, claramente lo hizo esperando que no regresara nunca jamás. Sin embargo, el resultado fue muy diferente. Will luchó con todas sus fuerzas aprendiendo por el camino, trayendo consigo la victoria para el príncipe. Cuando volvió a la capital, a pesar de que trajo un triunfo bajo el brazo, que por supuesto se lo atribuyó el propio príncipe, estaba tan consternado por el resultado final, que no dudó en seguir castigando a Will por su insolencia. En la privacidad de su cuarto, con látigo en mano, no paraba de golpear a Will con todas sus fuerzas. Tanto así, que cansado, le menciona a Dulcinea que siga por él. Ella, dubitativa, no está convencida de poder hacerlo, pero Michael le advierte que si no lo hace, empezará a pensar que, en realidad sí que siente algo por ese vagabundo. Dulcinea, al final piensa que no le queda más remedio, ¿verdad? Empieza a tomar el puesto de su esposo ante la tarea de seguir infligiendo un castigo inmerecido a Will. Que sea de paso dicho, él recibe este trato sin queja alguna. El príncipe sigue dándole instrucciones a Will. Le ordenó que cuando terminaran con él, se cubriese, para no ver sus repugnantes heridas, y por supuesto que debe mantener su mirada gacha ante ellos. Después de ese momento tan cruel, Dulcinea empezó a tener inclinaciones macabras. De vez en cuando, llamaba a Will hasta su habitación. Él iba obligado, claro. Cuando entraba a la estancia, le esperaba un olor de incienso muy intenso, que hacía que se adormeciera. Así de esa guisa, no podía resistirse cuando ella lo restringía con gruesas cadenas. Una vez inmovilizado, le pegaba sin ningún control, mientras más sangre, dolor y vulnerable le tuviese, más decía ella amarlo. En ese momento, Reynard no pudo resistir la indignación, le interrumpió preguntándole a Will: ¿Cómo esa víbora venenosa pudo ser capaz de hacer eso? Will le explica que, en esa vida que él vivía, no pudo hacer nada. Toda su vida fue tratado como un perro. Él mismo se sentía menos que un perro, para él era todo lo que le quedaba. Volviendo a la historia, Will explica cómo Michael sabía de todos los actos macabros que realizaba su dulce esposa. Todo un escándalo, el cual él hacía como que no sabía nada, para que su orgullo no saliese lastimado. Con el paso del tiempo, Michael Allans fue declarado emperador. Incluso le dio un título a Will, pero solo por apariencias, por supuesto. También lo hizo con la intención de que estuviera cerca y darle la capacidad de moverse por el palacio. Sin embargo, después de todo este abuso, con el emperador y su mujer ocupados por su nueva posición y trasladándose a los aposentos reales, Will, completamente olvidado, vagaba por el palacio del príncipe sin rumbo, con ansiedad en su corazón, sin saber qué hacer, hasta que llegó a un almacén abandonado. ¿Una pocilga para perros? ¡Qué ideal para él! No. Allí se encontraban objetos desechados por la realeza. Investigando se encontró con un cuadro que lo dejó impactado. Esa diosa que le miraba de frente, le sonreía. Era la primera vez que alguien tan hermoso le prestaba atención amablemente. Así pues, como sea, tenía que encontrarla como fuese.
leyó su nombre en el cuadro. A partir de ahí, empezó su búsqueda. Le preguntó directamente al emperador por la exduquesa, pero este nada más escuchar el nombre de su archienemiga, le pegó con furia, mencionando que no quería oír hablar de esa perra. Se fue rápidamente lejos del emperador. Pero eso no desanimó a Will. Secretamente, siguió preguntando por su paradero. Hasta que se enteró dónde vivía y fue corriendo a encontrarse con ella. En la cena que ella misma preparó para recibirlo, Will se quedó de piedra con lo que comprobó. Cuando la vio por primera vez, comparándolo con el retrato de ella misma, dedujo que estaba muy cambiada. Tenía curiosidad por saber quién fue el que hizo que ella tuviese menos peso. Lucía demacrada, ansiosa, hasta desapareció el brillo en sus ojos. Ella, sin reparo alguno, con bastante altanería, le preguntó con ira si venía hasta allí para reírse de su situación actual. Como no recibió contestación alguna, ella, con inquina, para atacarlo, siguió fustigándole cómo él se sentía al ser el perro rabioso del emperador. Sin saber claro que en el fondo con estas palabras estaba dando en el clavo. Él se fue del castillo sin decir nada, pues sabía que dijese lo que dijese no le iba a creer. Según ella, él estaba del lado del emperador. Había creado un muro insondable. En los pocos momentos que había estado en esa casa, escuchó una conversación de Reynard, donde dejaba claro que se consumía por dentro por no poder vengarse del emperador. En ese momento, tenía unas ganas imperiosas de decirle que, si por él fuese, haría todo lo que ella le pidiera. Will fantaseó pensando que era su perro fiel, haría cualquier cosa por ella. Si ella le dijese que apuñalara al emperador con el cuchillo más grande que tuviera, él lo haría sin pestañear un segundo, solo por ella. Cuando Will regresó a la capital, no podía dejar de pensar en Reynard, hasta que tuvo una audiencia con el emperador. Will quiso pedirle un favor pues tenía algo que él quería tener. Sin embargo, el emperador, hastiado, le dijo directamente que no, sin escuchar la petición. Si quería algo, que lo consiguiese por su propia mano. Con todo dicho, lo echó inmediatamente de sus aposentos. A los pocos días, Will, mientras cumplía una misión, uno de los guardias reales aprovechó un despiste y le clavó una espada por la espalda a traición. Este sinvergüenza, mientras lo hacía, le explicó que, en realidad, no tenía nada en contra de él. Sin embargo, fueron órdenes del emperador mandar a matar al perro rabioso que quería tener cosas. Will le preguntó a Reynard si sabía por casualidad cuál fue su último pensamiento. Ella, decidida, dice que, por supuesto, matar a Michael Allans. Sin embargo, él le dice que solo pensó en ella. Cuanto la extrañaba, quería verla otra vez aunque fuese la última vez. Pensó en que si volviese a nacer, entonces tendría la oportunidad de ser su perro fiel. En ese instante, milagrosamente me encontraba en mitad del monte con solo un retal de tela en mi cuerpo, sin recuerdo alguno. También a lo lejos se escuchaba gritos de una pelea de dos personas pegándose. Cuando me acerqué y te vi, peleando con ese mercenario, recordé todo al momento, por eso cogí, sin pensarlo dos veces, una piedra, y maté a ese hombre. Desde ese momento tú me diste la mano, te convertiste en mi mundo entero y yo no podía estar más agradecido por ello. Reynard, escuchando el final de su historia, no pudo hacer otra cosa que llorar desconsoladamente, pidiéndole perdón a Will por utilizarlo en su venganza. Después de saber por todo lo que tuvo que pasar, sin duda merecía mucho más. Pero él la tranquiliza diciéndole que, él está más que feliz. Obtuvo todo lo que más quiso, a ella. Estar a su lado y hacerla feliz es todo lo que más podría desear. En ese momento, respirando tranquilidad y dicha, Reynard, sin querer proponérselo, empezó a pensar en su mejor amigo Dietrich, borrándosele así de un plumazo la sonrisa de su cara. Will, notando al instante el cambio en Rein, le pregunta, acertando de pleno, si ella estaba pensando en Dietrich en ese preciso momento. En realidad, Will también estaba pensando en él. Recordaba que Dietrich, con una personalidad tan divertida, le encantaba meterse con los demás, sobre todo con él, pues sabía el amor tan profundo que sentía por Reynard. Cuando más se burló de él, fue cuando estaban en campaña.
Will por aquellos momentos lo odiaba, pues sabía que su amada Reine solo miraba a Dietrich, y Dietrich, viendo que suspiraba como alma en pena, no paraba de describirle las cosas vergonzosas que pondría en las cartas que enviaría a la duquesa Reinhard sobre él. Will llora todas las noches en su cama, pensando en su amada Reinhard. Forma tanto escándalo y que de verdad no me deja dormir. Hasta que al final, me suplicó que te enviara este mensaje. Me dijo que te pusiera que te ama mucho, intensamente, y quiere que seas su esposa. Will, recordando todo esto con nostalgia y pesar, le pide perdón a Reinhard, porque piensa que en aquel momento tenía que haber pensado en alguna forma de hacer mejor las cosas para proteger a Dietrich. Pero en esa fase de su vida, nada de lo que recordaba de su vida pasada, le hizo poder cambiar ese destino. Reinhard, viendo que Will está realmente muy afectado por la muerte de Dietrich, lo abraza fuertemente, le dice que no debe disculparse, él hizo todo lo que pudo y no es su culpa. En este momento, Reinhard ve todo el amor que Will siente por ella durante las 2 vidas que él tuvo. La verdad, ella también se enamoró perdidamente de él, así que le dice sin miedo cuánto lo ama, todo estará bien mientras estén juntos. En los 3 días siguientes, los funerales del príncipe y la princesa Dulcinea se llevaron a cabo simultáneamente, algo nunca visto en la historia del imperio. En la ceremonia que se celebró en honor a ellos, se encontraba la emperatriz ardiendo de rabia porque vio a Reinhard a lo lejos. Ella estaba riendo alrededor de otros comensales que estaban a su alrededor, además vestida por primera vez con un colorido vestido, con joyas de apariencia ostentosa, maquillada elegantemente, atrás dejó el luto por su padre. Reinhard, viendo su inspección, no duda en sonreírle. Todo esto crea tal estrés en la emperatriz que sufre un desmayo, teniendo que llevársela de la sala para que la vea un médico. La ceremonia fue todo un éxito, digna de cualquier boda, aunque en realidad se estaba celebrando un funeral, tanto así que terminó con una gran variedad de fuegos artificiales. La excusa era el nacimiento de un bebé de la nobleza. Pero en realidad todos sabían la verdad. Esto, más parecía la felicidad porque ciertos príncipes ya no existiesen. En cambio, esos puestos serían reemplazados por Reinhard Linke, una mujer expulsada del palacio imperial a su suerte, que sin tener nada se encontró a un bárbaro en la calle y lo elevó a príncipe heredero. Por otro lado tenemos a Willem Calhoun Allans, sobreviviente cuando, apenas era un niño, la furia de la emperatriz arrasó con toda su familia. Además, luchando por su país, contra los bárbaros del norte expulsándolos para siempre. Mientras tanto, en ese preciso momento, mientras los fuegos artificiales adornaban el cielo, un viejo gruñón le grita a su compañero de trabajo. Félix, rápido, esta pared no se va a reparar sola. Este abuelo cascarrabias. Ahora mismo voy. Aquí está tu reparador favorito. ¿Tienes algo más que decirme? Tanto Reinhard como Will se van a descansar después de terminar la fiesta de defunción de los príncipes. Una vez dentro del cuarto, Will, abrazando a su amada, le pide que no se vaya de su lado. Ella le dice que no volverá inmediatamente, se quedará unas semanas más o menos. Pero Will insiste e indica que al final irremediablemente volverá a Luden. ¿Para dejarlo aquí solo? ¿No podría quedarse ahí junto con él? Reinhard cree que quedarse aquí en este ambiente sería un castigo para ella. Él le asegura que la protegerá de cualquiera que ose siquiera mirarla. En ese momento son interrumpidos por una criada que se marcha inmediatamente a Luden para celebrar su propia boda. Rey le pide que la última vez que estuvo allí no le dio tiempo a limpiar la tumba de Dietrich y que por favor, ya que ella iba a estar allí, que cuidara bien de Dietrich, porque aunque no encontraron su cuerpo, ese sitio es su zona de descanso eterno. La criada ante este comentario se sorprende, tanto así, que estuvo a punto de mencionar algo. Pero por culpa de la mirada tan sombría y escalofriante que Will le lanza, se queda callada, yéndose rápidamente del cuarto. Esta misma criada, que resulta ser la hija de Sara, una vez llega a Luden, habla con su madre preguntando si es verdad que la tumba de Dietrich está completamente vacía. Sara le confirma que sí, así es,
Esto deja bastante extrañada a la hija porque ella precisamente había estado en la campaña cuando Dietrich desapareció. Recuerda claramente cuando fue a recoger las pertenencias de Dietrich, sin embargo Will se las arrebató todas, así que, si no había un cuerpo, ¿por qué no enterraron sus pertenencias al menos? La noche se hizo larga para Rain, quien se desveló con 1000 pensamientos sobre su cabeza. Will inquieto le pregunta cuál es su preocupación, sin embargo ella mirando la espada de su padre, le dice a Will que la tela atada que ella le dio es ya muy antigua, quizás sería oportuno aunque sea remendar los bordes para que no se deshilachen. Will le dice que por favor lo deje tal cual como está, es un recuerdo muy preciado para él, también debería relajarse y dormir más pues es de madrugada. Mientras decía esto Will la lleva a la cama, aunque, por supuesto, con una clara intención de no dejarla dormir en todo lo que quedaba de noche. Unos días después, en la ciudad de Luden reciben una noticia impactante, y es que el administrador junto con guardias de toda la vida de Luden mientras viajaban para hacer tratos de comercio en otros lugares, encontraron a Dietrich. El tesorero cuenta cómo tuvo que quedarse en un pueblo durante 3 días a causa de un resfriado. La persona que lo cuidó, una vez que pudo levantarse dispuso de ir a ver a un cazador que estaba al pie de las montañas, para recoger un conejo y tuviese una comida completa, para una temprana recuperación. Este cazador tenía una hija tan activa, que a menudo mientras exploraba la montaña, se encontraba con todo tipo de problemas. Así fue como conoció a su marido Félix. La rescató cuando unos bárbaros se la querían llevar a la fuerza. Mientras iban de camino se encuentran a Félix y su mujer, el tesorero viendo la altura y porte del hombre inmediatamente lo reconoció como un soldado. Según la historia que le contaron sobre él, tiene claras sospechas de que podría ser un desertor del imperio, por eso, empieza a hacerle preguntas para saber la verdad sobre este hombre. Pero Félix no contesta ninguna de sus preguntas, porque no puede, según él mismo se disculpa argumentando que perdió la memoria en una lesión grave que tuvo en la cabeza. El tesorero no cree nada de lo que le dice. Típica excusa de desertores, sin embargo la mujer de Félix le muestra un collar que tenía puesto cuando fue rescatado. Él escuchó que ese tipo de colgantes de plata lo tenían puesto los nobles. El tesorero viendo el escudo del colgante supo al instante de quién se trataba, mencionando su nombre. Tú definitivamente eres Dietrich Ernest, el segundo hijo del vizconde Ernest, conocido por ser el primer caballero de alto rango del señor Linke y después a las órdenes de su hija Reinhard Linke. Por otro lado, dentro de la capital, es el día de Año Nuevo. Dentro del palacio se celebra una fiesta muy importante donde asiste toda la aristocracia. Incluidos Reinhard y Will, por supuesto, ella se viste tan hermosa que Will no puede dejar de poner mala cara, le dice a Reinhard que lo que más desearía hacer es llevársela a su cama y no dejar que nadie la viese, al diablo con todo. No soporta saber que los buitres de los nobles la mirarán y besarán su mano. Rain divertida le da una cachetada en el culo a Will llamándolo príncipe celoso. Al final, van a la fiesta y todo sabe bien, Rain disfrutando de la velada pero necesitando un momento de respiro se dirige a un balcón para descansar con Will a su lado. Comenta animada, que el señor Cicerón le dijo que los hombres jóvenes no saben apreciar y atesorar la verdadera belleza. Yo le contesté si me estaba dando a entender, que tendría que confiar mejor en un hombre maduro como él. Ese hombre, cuando termine el banquete desaparecerá del mapa. Reinhard sonríe burlándose de Will pues sabía el arranque de celos que iba a tener. Él termina besándola para calmarse un poco. La sienta en el borde del balcón porque necesita hablar más seriamente con ella. Poniéndose serio le explica que le contará algo en lo que siempre pensó desde la primera vez que la conoció. Reinhard, ¿de verdad crees que algún día mi amor por ti se enfriará? Yo estoy muy feliz todos estos días que he estado contigo. En mi vida pasada, cuando era un vagabundo, todos los días pensaba desesperado, ¿cuánto tiempo más tendré que aguantar esta vida tan miserable? Ahora todos los días cierro mis ojos feliz, deseando con ansias que llegue un nuevo día para estar contigo otra vez. Sentir alegría con solo tocarte.
Reinhard, no puedo soportar pensar que tendrás que irte a Luden, tú eres lo único que da color a mi vida. Sin ti, estaré desolado. Ren, si estamos separados, que solo sea porque uno de los dos ya no existamos. Por favor, quédate a mi lado y sé feliz conmigo por siempre. Yo te daré amor eterno. ¿Tú, quieres casarte conmigo? Wilhelm, este anillo es. Sí, este anillo es el mismo que he usado toda mi vida. Representa el dolor de mi vida pasada y la esperanza de esta nueva vida. Un anillo que me recordó que no todo fue falso. Quiero que aceptes este anillo y mi vida. Tú me diste esperanza para vivir mi vida por segunda vez. ¿Aceptas? Wilhelm, yo no puedo aceptarlo. Si me caso contigo seré de la familia Alans, y todos mis bienes los absorberá la corona, todo por lo que he estado luchando hasta ahora. Pero Ren, la corona será mía, y por lo tanto tuya también, no solo tendrás Luden, sino todo lo que es de la familia imperial. Lo siento, pero no puedo aceptarlo. Nuestra venganza ya terminó, ahora debemos de vivir nuestra vida tranquilamente. No tengas esta ansiedad, Wilhelm. Aunque no estemos casados, tú sabes lo que pienso. Te amo, desde lo más profundo de mi corazón. Al final, Will, entristecido, termina aceptando la derrota, pero antes se dispone a enseñarle un presente para Rein. La mujer, un poco traumatizada por los regalos de su amante, recordando lo que ocurrió con Dulcinea. No está para nada convencida con lo que sea que Will quiera enseñarle. Pero él le asegura que esto sí le gustará, no tiene por qué tener miedo. Llevándola en brazos se paran justo enfrente del retrato de la primera fundadora y primera emperatriz Amaryllis Alans. Wilhelm le dice que tiene que observar bien el retrato. En ese instante, Reinhard descubre que en el cuadro, la señora lleva puesto un anillo muy familiar en su dedo, que resulta ser el mismo que ha tenido Wilhelm durante toda su vida, el que le acaba de ofrecer como pedida de matrimonio. El chico insistentemente promete decirle cómo es que ese anillo terminó en su dedo, si al final, la duquesa termina por aceptar el compromiso. Pero Reinhard, convencida, vuelve a rechazar la oferta una vez más. Así es como va pasando el tiempo, hasta que una noche, mientras Wilhelm dormía, se despertó sobresaltado porque Reinhard, estando muy nerviosa, sostenía en sus manos la espada de su difunto padre, el duque Linke, el que le dio a Wilhelm para llevar a cabo su preciada venganza. Reinhard, con su cara desencajada, le grita a Wilhelm pidiéndole explicaciones. Resulta que ella le dio un trozo de tela azul para darle suerte en su marcha a la guerra, pero cuando fue a desatar la tela de la espada, en vez de una, había dos. Claramente ella recuerda que también le dio otro trozo a Dietrich. ¿Por qué tiene él los dos trozos de tela? Wilhelm en sus recuerdos tiene marcado a fuego el momento en el que un guerrero encontró ese pedazo de tela tirado en mitad del suelo. Cuando Dietrich desapareció, se lo entregó a él sabiendo lo unidos que estaban. Al fin y al cabo, Dietrich fue quien le crió y le enseñó todo lo que sabía. Reinhard, muy disgustada, le pide explicaciones a Wilhelm. ¿Estará tramando otro plan a sus espaldas? Wilhelm le promete que no es lo que parece, él solo no le dijo nada porque cuando volvió a Luden, con la fatal noticia de la defunción de su mejor amigo, ella empezó a convertirse en una sombra de lo que era. No comía, no hablaba, apenas si salía de la cama, tan triste que le dio miedo enseñarle sus pertenencias para recordarle más su desdicha y que muriese de pena. Rein, cuando yo era joven, para mí tú siempre fuiste mi diosa. Una mujer fuerte, digna y hermosa. Después, cuando crecí, vi este lado de ti, una mujer que podía quebrarse por la pérdida de un ser amado. ¿Cómo podría yo enseñarte sus pertenencias en ese momento? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Tuviste tantas oportunidades. ¿No confías en mí? Reinhard, no lo entiendes, eres lo único que tengo. Yo estaba asustado de perderte. Cada vez que te ponías más estricta conmigo, yo siempre tengo miedo de fallar. Que me dejes solo, de que te vayas. Lo oculté por miedo,
de verdad lo siento. Wilhelm, si hay algo más que tengas que revelarme, hazlo ahora. No quiero volver a pasar por esto. De verdad, desde ahora no me ocultes nada. ¿Tienes algo más que confesar? Sí, tengo algo más que decirte. Wilhelm empieza a confesarle que, cuando intentaron matarle por órdenes del príncipe Alans, no murió inmediatamente. Él, estando cerca de las montañas nevadas, viendo que se acercaba su final, fue a la cima esperando ver si eran ciertas las historias que contaban sobre que había un dragón. Y efectivamente, el dragón estaba allí. El monstruo por alguna razón le ofreció un trato, le dijo que si era capaz de matarlo en las condiciones en las que estaba, le otorgaría las 2 vidas que le quedaban restantes, uno para él y otro para su amada Rein. El pobre dragón termina por confesarle que se despertó cuando olió su sangre. Sin ninguna duda, él es el descendiente de su amada compañera Liriela Marelis. Ella dijo que iba a explorar el mundo y volver. El dragón esperó por tanto tiempo impaciente su regreso. Al verle allí, dio por hecho que ella le engañó y nunca más volvería. Entonces, en ese caso, ¿para qué esperar más y seguir sufriendo? Wilhelm aceptó la oferta, mató al dragón que no puso resistencia alguna, otorgándole las vidas que le quedaban junto con el anillo de Amarellis. Ojalá no hubiese apresurado la venganza. Así hubiese sido útil para ti por más tiempo. Ahora no tengo nada que ofrecerte. Ya te di todo de mí, si aún así me pides que me vaya. ¿Qué haré? Yo no quiero que te vayas. ¿Cómo podría enojarme contigo? Tú me diste esta segunda oportunidad, pero no vuelvas a mentirme nunca jamás, o si no, te dejaré. Al final todo quedó solucionado entre los dos, incluso durmieron juntos, los dos, cogidos de la mano. Pero con el nuevo amanecer, Wilhelm se despertó en una cama vacía, cogió una carta que se veía a lo lejos, en la mesita de dormir donde ponía que le esperara. Ella se había ido unos días a Glencia, y después volvería. Reinhard, cuando llegó a la ciudad de Glencia, fue a hablar con el señor Permaja de Glencia. Le preguntó sobre todo lo que supiese sobre Will cuando estuvo en la campaña contra los bárbaros. Permaja le contesta que fue todo muy raro. A pesar de ser muy joven, tenía una maestría con la espada envidiable para su edad, y no solo eso, sino que tomaba decisiones estratégicas muy complejas y acertadas. Tanto él como Dietrich se quedaron sorprendidos con el chico. Por su comportamiento ante la acción de matar a personas, él tenía una mirada que daba la impresión de que no era la primera vez que estaba en una guerra. Con toda esta información, Reinhard empieza a pensar que Will sabía perfectamente cuándo ocurriría el ataque sorpresa donde Dietrich quedaría atrapado. Sin embargo, no dijo nada. ¿Me mintió otra vez? ¿Asesinó a Dietrich a propósito? La duquesa ese día se quedó inconsciente del dolor que sentía, así que la dejaron dormir tranquila en el mejor cuarto que había en el castillo de Glencia. Cuando despierta, le preguntan si volverá a la capital donde el príncipe Calón le espera. Ella inmediatamente dice que volverá a Luden, pero Permaja le responde que antes hay alguien que quiere verla urgente. Este no es otro que el administrador de Luden. Cuando entra, va acompañado de la esposa de Félix, y por supuesto, el propio Dietrich sonriente. Yo estoy embarazada. Cuando despierta, le preguntan si volverá a la capital donde el príncipe Calón le espera. Ella inmediatamente dice que volverá a Luden, pero Permaja le responde que antes hay alguien que quiere verla urgente. Este no es otro que el administrador de Luden. Cuando entra, va acompañado de la esposa de Félix, y por supuesto, el propio Dietrich sonriente. Este hombre parece ser que no reconoce al momento a su amiga de toda la vida. Muy educadamente se arrodilla para presentarse besándole la mano. Mientras que Reinhard está totalmente inmóvil sin palabras. No se puede creer esto. ¿De verdad es Dietrich? Pide inmediatamente explicaciones de qué fue lo que pasó. El administrador le cuenta cómo Dietrich fue rehén de los bárbaros y lo rescató la chica que le curó, como pudo, de un golpe grave en la cabeza, y por ello perdió la memoria.
Reynard, muy contenta y feliz, le da las gracias a la chica por rescatar a su amado caballero. Ella le ofrece sin dudar a Dietrich su antiguo puesto de trabajo junto a su mujer, que también le pide que trabaje para ella en Luden, pues los cazadores allí son muy preciados, así al final podrían mudarse juntos. Ellos felices aceptan la propuesta. Con esta planificación sobre el futuro de Dietrich, tal parece que efectivamente, la marquesa tiene toda la intención de volver a Luden con su antiguo amigo, en vez de regresar a la capital junto con Willem tal y como le prometió. 5 meses después. El emperador no tenía en alta estima a su hijo Michael, pues, a leguas se notaba que iba a ser un pésimo sucesor. Después de que llegase su segundo hijo, su esperanza para con el imperio se elevó por las nubes. ¿Quién iba a imaginar que Willem podría ser peor que su hermano el inútil? Cuando el hombre entró en el cuarto donde se encontraba Willem, visualizó lo de siempre. A su hijo sentado en una silla sin nada que decir, mirando el retrato de Reynard que tanto aprecio le tenía. Pero esta vez él tenía un as bajo la manga. Esta vez Will sí prestó atención a las palabras del emperador cuando le dijo que Reynard quería de vuelta a Luden la espada del marqués Linke. Willem, enfadado, contestó que si la quería de vuelta tendría que venir ella misma a recogerlo. El emperador ya no se contiene más, muy cabreado por su actitud, empezó a reprenderlo. Tal y como se comporta el príncipe llegarán habladurías sobre él, todo por un romance tonto. ¿Quién de la corte le apoyará en ese caso? Will termina con la discusión de su padre, cuando le dice que, en ese momento cambió de opinión. Él mismo le llevará la espada. ¿En persona dice? Ja. Esa mujer no quiere verle por nada del mundo, lo abandonó sin decirle nada, ni una explicación en 5 meses. Lo más probable, pensó el rey, es que no le abrirán la puerta en Luden, si se presenta en persona. Pero, al contrario, Will dice que sí le dejarán entrar, pues si tiene la espada y la quiere. No tendrá más opción que hacerlo. Willem sin demora emprendió su viaje. La señora de Luden cortó toda conexión con la capital, le llevaría 2 semanas a caballo para llegar a su destino, pero él consiguió llegar en 1 semana. Una vez en la entrada de la ciudad, los caballeros escoltas gritaron que el príncipe Calhoun exigía que abriesen las puertas. Como era de esperar, nadie en realidad tenían esperanzas en que las puertas se abriesen, pero, sorprendentemente, sí se abrieron. De dentro de la ciudad salió a recibir al príncipe nada más y nada menos que Dietrich. Willem se quedó petrificado de la sorpresa cuando lo vio. Pero su rostro cambió a otro de ira cuando Dietrich rápidamente le dijo que la señora no recibiría al príncipe. Will advierte que ese rechazo no está permitido, tal descortesía. Dietrich educadamente le informa que en caso de una condición médica desfavorable sí tienen derecho a rechazar la compañía de la familia imperial. En este caso Reynard no quiere verle cuando ella está embarazada. Para colmo, Dietrich a continuación le dice que él también está esperando que nazca su hijo. Willem, noqueado, no aguanta estas palabras y totalmente descontrolado coge su espada para ir al ataque, aunque antes de esto, Dietrich le advierte que la señora le perdonó solo porque resultó que él está vivo, pero si le ataca ahora sin pensar, declarará la guerra contra el imperio. Eso hace que Will reaccione pensando cómo proceder. Sin embargo, Dietrich da por finalizado todo lo que tenía que decir. Y así tal cual. Entró de nuevo a la ciudad dejando al príncipe fuera de las murallas. Willem, alterado hasta límites insospechados, pensando, ¿cómo es posible que Reynard esté embarazada? Empezó como un loco a gritar a todo pulmón el nombre de Reynard intentando comunicarse con ella, pidiéndole que abriese la puerta. Realmente esto no podía quedar así, ¿verdad? Necesitaba como sea verla y hablar con ella desesperadamente. Ella le prometió que volvería. Que nunca le dejaría. Reynard, cuando se enteró que posiblemente podría llegar a tener un bebé, llamó a un médico para que lo confirmase. A pesar de que el médico le confirmó que si estaba encinta no podía creerlo, ¿cómo era posible eso si ella dejó de tener su ciclo hace varios años ya? Todo era incomprensible, pero no había lugar a dudas, su vientre fue creciendo mes a mes,
con fuertes náuseas matutinas típicas de una embarazada, pero a ella la dejaban exhausta. Hasta su criada estaba asustada, porque, apenas podía comer nada, todo lo que ingería lo vomitaba al momento fuese lo que fuese. Dietrich fue a hablar con la señora intentando calmarla, pues piensa que todo es debido a los nervios ocasionados por la visita inesperada del príncipe, además de la situación sentimental tan turbulenta. Y así fue, Reinhard nada más entrar a la habitación le preguntó si el príncipe volvió a la entrada de la ciudad. El hombre le informó que no fue así, seguro se quedó impactado al saber de su estado y también por verle a él de nuevo. Aunque Dietrich actuó como si recordara todo frente al príncipe, la verdad fue que se sintió como ver a un desconocido más. Pero si con ello podía conseguir que su señora estuviese a salvo, lo volvería a hacer. Dietrich pensó que sí, eso era lo mejor. Al ver a esa persona más parecía ser una bestia que un hombre, no podía creer que en el pasado fuese el mismo su mentor. ¿De verdad le enseñó a tener tanto carácter? Por cierto, Dietrich también se disculpa con su señora por las frases confusas que le lanzó al príncipe sobre el bebé, dando a entender que el neonato quizás era engendrado por ellos dos. Sin embargo, Reinhard le explica que por su parte hizo bien con las palabras que le dio al príncipe, para confundir a Willem, solo por eso es que seguro se marchó para aclarar sus pensamientos. Si no hubiese sido así, quizás nadie lo hubiese podido detener. De todas formas, Dietrich le promete que si en un futuro se empiezan a esparcir rumores maliciosos en el pueblo en contra de su persona, él se encargará con gusto de cerrarles la boca con sus propias manos. Así terminada la charla, Dietrich se fue del cuarto intentando dejar a Reinhard descansar, si es que podía, claro. Reinhard tenía tantos nervios en su cuerpo, que a duras penas pudo dormir. Una vez lo logró, sin remedio empezó a soñar que su padre le hablaba con dulces palabras. Mi niña, mi pastel de manzana, si necesitas llorar no te avergüences delante de mí, no te reprimas, yo estaré contigo. Es que padre, me duele el corazón, vi el reencuentro de Willem con Dietrich, y él, en vez de estar contento y feliz de que estuviese vivo, Dios, si hubiese tenido esa expresión, en ese mismo momento yo misma hubiese bajado a recibirlo felizmente. Sin embargo le miró mortificado, con la espada en la mano. Eso solo me confirma más, que en el pasado quiso deshacerse de él, me causa tanta angustia. Incluso estuve a punto de acabar con la vida de mi hijo. Yo pensaba tirarme por unas escaleras, pero ¿cómo podía hacer eso? Mi hijo es como yo. Un ser no deseado para venir a este mundo. Sin embargo, como yo te encontré a ti y me diste todo lo que una niña podía necesitar. Yo no puedo abandonar a mi hijo, intentaré amarlo como pueda. Justo cuando su padre iba a lanzarle unas sabias palabras, Reinhard fue despertada abruptamente por Dietrich, dándole la buena noticia de que el príncipe heredero volvió a la capital. Esto causa desconcierto en la señora, pues no pensaba de Willem tirará la toalla tan rápido. Dietrich le comunica que al irse le dejó un regalo a ella. Al abrir el cofre, ve cómo dentro estaban todas las joyas de su madre Linke, las que tuvo que empeñar para sobrevivir al duro invierno en Luden, cuando apenas tenían un par de guardias para defenderse de los depredadores. ¿Cómo es posible que él las recuperó por mí? ¿Acaso quiere aprovechar mis debilidades para meterse en mi cabeza? ¿Esa es su estrategia? Esto es, jugar conmigo de esta manera tan sucia. Dietrich, no quiero ver esto, llévatelos, o tíralos a un río, lo que sea, pero no quiero verlo nunca más. Reinhard estaba tan alterada, que de pronto empezó a romper aguas. Así de este modo, sin complicación alguna, ese fue el día cuando nació un precioso niño de cabello negro y ojos oscuros. 3 largos años después. Pasaron 3 años después de estos eventos. El príncipe heredero casi nunca pasaba por la capital, la corte creía que disfrutaba de su estatus, pero nada más lejos de la realidad, nada más irse de Luden se castigó a sí mismo yendo a las batallas más crueles, donde se necesitaban en nombre del imperio. Gracias a su ferocidad se resolvieron multitud de conflictos, pero esto también dio pie a habladurías sobre sus malas formas. Las malas lenguas decían que quizás con ese tipo de comportamiento no sería apto para ser un buen emperador. Después de 3 años, el emperador actual, a pesar de sus intentos, no pudo concebir otro hijo. Rápidamente se olvidaron del romance entre la marquesa de Luden y el príncipe heredero,
Tampoco fue de mucho interés la noticia del regreso de Dietrich, el segundo hijo del vizconde que se creía muerto en batalla. Unas de las pocas veces que Willem fue al castillo imperial, como siempre se instaló en la habitación donde estaba su amado cuadro de Reynard. El emperador, aprovechando la oportunidad, fue a visitarlo para hablar con él. Los pensamientos del rey eran que su hijo ni por asomo es lo que era antaño, solo un cascarón vacío. ¿Qué hará cuando ya terminen todas las guerras del mundo y haya acabado con todas las bestias del territorio? Y todo por esa mujer. La verdad, daba igual lo que dijese Will, apenas prestaba atención sobre las advertencias de su progenitor. Hasta que al final el emperador le comunica algo muy interesante a Will. Yo sé que estás así por el nacimiento del hijo de la señora de Luden, pero ¿no te parece extraño que el hijo que tuvo tenga el cabello oscuro y los ojos negros? Así, igual que tú. Los rumores dicen que es tu hijo. Reynard ha intentado esquivar estos rumores, pero aún así la sangre imperial siempre termina brillando. Hace poco mandé a un evaluador para verificar si puede pasar la puerta mágica sin romper el cristal y saber así si tiene nuestra sangre. Y por supuesto, ¿qué crees? El cristal no se rompió. Ese niño es tuyo sin duda. Es más, tenemos que encargarnos de que la línea de sucesión tenga su correspondiente estatus y un correcto aprendizaje. Ya está bien de que esa mujer nos engañe. Ve a Luden inmediatamente y trae a tu hijo tú mismo. En ese instante Will solo piensa en que si va a Luden con el pretexto de ver y llevarse al niño de su lado, Reynard luchará para que eso no suceda, sin duda le odiará por siempre. Así pues, le dice a su padre que no irá a Luden, pero el emperador, con furia en los ojos por la insubordinación de su hijo, manda a los mensajeros a Luden para decirle a Reynard que traiga a su nieto, con la intención de ser el mismísimo rey el que le enseñará, para que sea el próximo sucesor. Capítulo 7. ¿Me dejarás aquí, mamá? Después de que Reynard recibiese el mandato del rey para que trajesen a su hijo a la capital. Inesperadamente y contra todo pronóstico, Reynard hizo caso al emperador. Después de 4 años fuera de la capital, volvió hasta la puerta mágica, cruzándolo para presentarse en persona hasta el castillo imperial. Así, pasaron 3 días desde que el príncipe se enteró de la próxima llegada de su amada al palacio imperial. Él sin demora empezó a pensar cómo encontrarse con ella para hablar sobre su relación. Como primer punto, no podía enfrentarse cara a cara con ella con esa pinta que tenía de vagabundo, así pues se limpió, se cortó el pelo, frente al espejo de su cuarto, como una persona aseada, dejaba que su criada le enseñara toda la ropa que tenía en el armario disponible para utilizar. Pero sintió un gran pesar para él el comprobar que debido a todo su arduo trabajo campal, durante tanto tiempo utilizando todo su esfuerzo físico, hicieron que su cuerpo creciera considerablemente. Debido a esto, nada de lo que tenía en su guardarropa le quedaba bien. ¿Y ahora qué? No podía presentarse con su armadura, ¿no? Willem, hastiado con todo. Por el poco tiempo que tenía, ordenó inmediatamente a su criada que fuese a llamar al costurero para que le tomaran medidas, y sobre todo, fuese como fuese. Tenían que arreglar sus prendas en 2 días. El gran momento del encuentro por fin llegó. Reynard nada más pasó por la puerta mágica fue requerida en el palacio del príncipe donde ella aguardaba en su salón principal, por supuesto vestido de punta en blanco, bastante impaciente y nervioso. ¿Qué podría decirle para que regrese con él? ¿Vendría con su hijo, no? Reynard, al entrar a la estancia, todo el mundo se quedó sorprendido por el gran pesar que se mostraba en sus facciones. Se notaba en su forma de caminar lo cansada que se sentía. Hasta Will se dio cuenta de esto. Más atrás de ella se encontraba Dietrich. En sus brazos cargaba a un niño pequeño bastante asustado, miraba a su alrededor la estancia, pero al posar los ojos sobre Will, el príncipe se dio cuenta que sus ojos eran idénticos, la forma de su cara, el pelo. Básicamente el crío era una miniatura de él mismo. ¿Cómo es posible que Dietrich le diera a entender que ese niño no era de él? Claramente se ve que es su hijo. Y Reynard, su amada y preciosa mujer. Él,
perdiendo toda la etiqueta requerida del imperio, se levantó para tocar a su amada esposa. Ah. Espera, ¿pensó que era su esposa? Bueno, sí, desde luego para él es su mujer, y punto. Sin embargo, Reynard estaba en una línea muy diferente a la de él. Ella al verlo se dio cuenta de sus ojeras, su gran volumen adquirido, pero también pensó que era patético, mentiroso, y en definitiva su mayor enemigo. Así pues, cortando de cuajo sus intentos de cercanía, se arrodilló rígidamente en el suelo ante él, como la etiqueta marcaba. También sin demora le entregó a su hijo, tal y como el rey exigía de ella. Aquí tienes a tu hijo que lleva tu preciosa sangre, dijo Reynard con cierto desagrado. Mientras que Dietrich soltaba en el suelo a la pobre criatura visiblemente asustada, frente a su padre. El niño, inmediatamente se cogió del brazo de su madre, llamándola mamá, intentando obtener algo de cariño, o alguna explicación. Sin embargo, su madre ni siquiera lo miró. Siguió explicando al príncipe que el heredero fue criado satisfactoriamente sin enfermedades y bien educado. El nombre puesto fue Villeroy, aunque coloquialmente le llaman Bill. El niño, frente al príncipe, no sabía ni qué decir, se quedó bloqueado, angustiado, frente a una persona que no conocía y le miraba raro. Sin demora, fue a pedir ayuda a Dietrich con sus ojos llorosos, ya que su madre apartaba la mirada sin hacerle ningún caso. Dietrich, intentando consolar al pequeño Bill, acunándolo en sus brazos, le explica que el hombre frente a él es su padre y no le hará ningún daño, y ahora que está aquí debe saludarlo. El niño, sin entender nada, empieza a decir a todo que no, 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 no y no. Dietrich, nacido con el don de la paciencia, la calma y la vocación de la enseñanza, intenta consolar al pequeño. Mientras que Will ve toda esta escena, recuerda otros tiempos felices, cuando estaba en Luden con su amada Reynard, y el mismo Dietrich hacía estos mismos gestos hacia él cuando era pequeño. Esto hace que Will se enfurezca gritando la retirada de la sala a todo el mundo. A todos menos a Reynard. Así, de este modo, después de 4 largos años, se enfrentan cara a cara a solas sin interrupciones. Reynard, quien decidió quedarse con este niño inocente, pensó ella. Aunque le recordara a su traidor padre, volvió a pensar ella, sí, lo haría. Aunque naciera y se pareciese a su mentiroso padre. Aún así lo criaría. Ese fue su pensamiento, su intención desde el principio, pero así no fue como sucedió. A medida que el pequeño Bill fue creciendo, su parecido a Will fue tal, que Reynard empezó a sentirse aprensiva de estar a su lado. Constantemente mandaba a Dietrich para cuidar de su hijo. Y ya al final de últimas, diciéndole a Dietrich que le dijera al chiquitín excusas baratas y preguntaba por ella, por si deseaba estar con su mamá. Cosa que por supuesto pasaba. El crío quería ser amado y estar con su mamá. Qué oportuno cuando el rey exigió quedarse con el niño, ella no tardó ni un segundo en recorrer el camino para entregarlo, a pesar de la insistencia de Dietrich explicando que debe de haber un modo de quedarse con el niño. ¿Pero es que él no se da cuenta que mi irritación es solo por tener que volver a ver a ese príncipe traidor? Este niño con sangre Alans, sangre de traidores, sangre de mentirosos. Solo por un segundo de lucidez, pensó que aún así era un niño, él era inocente. En realidad sabía que era un monstruo por hacer lo que hacía con su propio hijo. Pero al final el niño crecería, ¿no? Seguro terminaría siendo como su padre, si no lo es ya. Pues, ¿acaso no le mira siempre con ojos tiernos? ¿Ya miente, desde tan pequeño? Como su padre, que le juró que le amaba. Para ella, la conclusión final era contundente. De tal palo, tal astilla. Por favor, deja de mirarme y de tratarme como un extraño. Le dijo Will a Reynard mientras estaban a solas en el salón del palacio. Ella no podía hacer otra cosa que tratarlo así, con esa indiferencia, este hombre patético, quien le mintió en su propia cara. Y mientras lloraba. ¡Qué gran actor se perdió el circo! Ven, acércate, de verdad no sabes cuánto te he extrañado, tu piel, tu calidez cerca de mí. Decía Will mientras con sus dedos intentaba tocar la cara de su amada. Reynard inmediatamente se apartó de él,
gritándole cómo podía osar de tratarla como a una vulgar ramera. Ella trajo a su heredero y merecía un trato digno. Claro, que sucias palabras le envió. Pero lo que nunca admitiría es que en realidad estaba mintiendo. Por un segundo, viéndolo de cerca, se sintió bastante atraída por Will, pero nunca jamás volvería con él. Sea como sea, estaba decidida a mantenerse alejada, por eso diría lo que hiciese falta decir. William se asustó de esas palabras, aunque rápidamente la cazó. Respondiéndole que mentía, aquella vez le dijo que le amaba y que volvería con él. Él pensaba que le sonreiría y le abrazaría, pero es posible también que después de tanto tiempo se sintiese incómoda. Will fue poco a poco acercándose a ella mientras le cogía la mano, y se la besaba, mirándola con tal intensidad, que por un instante Reynard se quedó hipnotizada, momento que él aprovechó para abrazarla como tanto tiempo había estado esperando hacer. Aunque poco duró su alegría, pues al instante ella le empujó asqueada diciéndole que cortara el pensamiento de que iba a volver. Will sin tapujos le preguntó, ¿por qué era así? ¿Por qué no quieres volver conmigo? Reynard, rayando la locura, le volvió a exigir que dejara de actuar. La venda alrededor de sus ojos, la cual le impedía ver la realidad, ya se la quitó. Ella sabía toda la verdad y es por eso que le preguntó directamente. Hace 5 años, en la guerra de los bárbaros. ¿Por qué no acudiste con Lord Dietrich? Y no mientas porque tengo el testimonio del señor de Glencia, y tú ya habías recuperado tu memoria en ese entonces, y sabías lo que pasaría si no ayudabas a Dietrich. Willem, en ese momento, se dio cuenta que ella no iba a volver de ningún modo. Ella no pensó ni por un segundo en él. Porque claro, todo se trataba siempre de Dietrich. Dietrich volvió a su vida, y tal cual al momento se olvidó de él. Dietrich sí puede estar a su alrededor, en su castillo. Dietrich estuvo a su lado cuando era niña jugando con ella. Dietrich fue su primer amor. Dietrich estaba mientras ella estuvo embarazada. Dietrich estuvo en su parto. Dietrich crió a su hijo. Dietrich, y siempre Dietrich está ahí por encima de él. Willem tenía tantos sentimientos y pensamientos amargos, los celos, la ira, la impaciencia, el desamor de su mujer, que todo eso se vio reflejado en su cara. Parecía un demonio del infierno mientras reía porque no sabía qué más hacer enfrente de Reynard. Preguntándole. Al final solo viniste por él. Para saber sobre él, no sobre mí. Prosiguió diciéndole. Sí, es verdad, mientras estaba en la guerra iba matando a gente, y a la vez, recordando todo sobre mi pasado. Pero, contéstame, ¿no ves que Dietrich está vivo? ¿Por qué me acusas de matarlo, cuando precisamente, él está vivo? ¿Cómo puedes tener tanta cara? Hay muchas formas de matar. Y tú dejaste sin ayuda a Dietrich esperando que él muriese. ¿Acaso aquí el problema es la única negligencia que cometí? Yo, siendo apenas un crío, hice todo lo que me pediste, fui a la guerra por ti, maté por ti, exterminé a todos los bárbaros por ti, te traje riquezas, si no fuera por mí ni siquiera Luden te pertenecería. Pero si quieres mi confesión, la verdad es que sí sabía que el ejército de Dietrich iba a ser emboscado y no acudí ni dije nada. Yo no lo maté directamente, pero igual piensas que desde un principio quería matarlo, ¿verdad? ¿Eso es lo que piensas de mí? Ante la confesión tan clara saliendo de su boca retorcida, Reynard se atraganta sintiendo un dolor horrible en su garganta. Will, asustado, acude en su ayuda. Pero ella rápidamente se recupera y lo aparta de su lado asqueada. Apártate. Sin duda eres una lanquez, ya no me sorprenderé por nada. Te daré al niño. Y a partir de ahora no vuelvas a dirigirte a mí. Mientras Reynard, decidida y dando por cerrada la discusión, Willem no puede aceptar este resultado. Agarrando a Reynard del brazo, la acerca todo lo que puede a su cuerpo, desesperado y gritando. No puedo dejarte ir, si te vas no te volveré a ver, ya te dije que te di todo de mí, y no sé vivir sin ti. Además tú misma me dijiste que nuestra vida juntos comenzaría después de nuestra venganza. No me vengas con cosas absurdas del pasado. ¿Las cosas que hiciste conmigo ahora son solo recuerdos para ti? Es por Dietrich, ¿verdad? Dime, Reynard, tú me prometiste que cuando termináramos nuestra venganza, seríamos felices juntos. Incluso me dijiste que me amabas. ¿No es esto una traición mayor? ¿Me mentías?
¿Crees ahora que podemos ser felices separados? Tú me mentiste primero, diciendo que nunca me ibas a mentir. ¿Sabes la locura que siento ahora mismo? Contigo aquí, diciendo que te vas como si nada, después de todo lo que hice por ti, de lo que siento por ti. Y ni siquiera quieres escucharlo. Mientras decía todo esto, Will, utilizando su majestuoso cuerpo, logra retener entre sus brazos a Reynard. Una vez me amaste, las señales están claras en la reacción de tu cuerpo. No puedo creerte cuando me dices que soy asqueroso. Ahora mismo podría escupirte en la cara. Si no lo hago solo es por cortesía, porque me ayudaste a cumplir mi venganza. Will, sin soltarla y tomándose la licencia de tocarla, sigue hablándole en el oído. Está bien, ódiame si quieres. Escúpeme si quieres, todo lo que quieras, puedes hacerlo. Mientras me sigas mirando, todo me es indiferente. Reynard en este punto, está altamente desesperada, con sus mejillas ruborizadas por la cercanía de Will. Todos sus sentimientos contradictorios se mezclan en su cabeza. Lo odia porque lo ama. Lo odia porque le miente. ¿Cuál es la solución entonces? ¿Cómo parar esta locura? Ella, sin pensar en nada, solo queriendo alejarse de él, en un descuido, aprovecha y termina cogiendo su espada enfundada en su cintura. En el mismo movimiento, termina acercando la espada afilada a su cuello, cortándose de un tajo. Will, impresionado por lo ocurrido, pues fue tan rápido que ni él lo vio venir, intentó tapar la herida para parar el sangrado, gritándole a los guardias de afuera para que trajesen a un médico lo más rápido posible. Mientras Dietrich entra a la carrera cogiendo en brazos a Reynard para asistirla urgentemente, Will, conmocionado, cae de rodillas al suelo pensando que por su culpa su amada puede llegar a morir. Pensó que definitivamente todo lo arruinó, sin vuelta atrás. Al final no supo ser bueno para ella. Pensó él tristemente. Capítulo 8. Dame tan solo 3 días. Después de estos acontecimientos tan nefastos, con una frágil, pero todavía aliada tan poderosa como es Luden, el rey anonadado exigió explicaciones a su hijo sobre qué fue lo que sucedió en ese cuarto. ¿Cómo era posible el derramamiento de sangre dentro del palacio imperial? Le decía el rey fuera de sí mismo, mientras le pegaba a Will, sin reparo alguno, como si fuera un perro sarnoso desobediente. En contraparte, Will bien podría denominarse como tal sin problema, pues aturdido como estaba, no le podía importar menos lo que dijese o hiciese este hombre con él. A pesar de que el rey arrojaba toda su ira y frustración en su contra, agrediéndole y llamándole basura, entre otras lindezas. ¿No se supone que este tipo de trato quedó atrás en su antigua vida? ¿O acaso le tocaría incluso sufrir más en su nueva oportunidad de vivir? Si hubiese que poner una balanza. Desde luego que en esta nueva vida estaba sufriendo mucho más. Los agravios físicos hacia su persona nunca se compararían con la incertidumbre de saber si su amada Reynard estaba bien o no. Solo ser testigo del sufrimiento de ella lo estaba volviendo loco. Y más si es por su culpa. Le comía las entrañas desde dentro de su ser. Todo esto pensaba Will sumergido en su mente, mientras que a lo lejos escuchaba un ruido molesto, proveniente de alguien que ni se molestó en prestarle atención. Al poco tiempo, Reynard se despertó de su descanso después de pretender atentar contra su propia vida. Por lo tanto, lo primero que imaginó al abrir los ojos fue que fracasó en su plan. A la vista está, que no tiene manejo con la espada, pensó mientras se tocaba su cuello vendado. Apenas si cruzó dos pensamientos en su cabeza, hasta que se dio cuenta de una presencia en su estancia. Y es que, desde el principio Will estaba en el cuarto velando por ella. En cuanto él intuyó que ella estaba lúcida, le preguntó cómo se encontraba, seguido inmediatamente de unas disculpas. Reynard, lo siento, me equivoqué con todo, lo siento. Estuviste en la cama por 4 días seguidos. ¿Llamo al médico imperial? Le preguntaba Will mientras la miraba temblando de la angustia. No. Y no deberías de estar aquí. Márchate. Vale, de acuerdo, tú por favor descansa,
cuando te recuperes de la herida. No vengas. No se te ocurra volver. Le exigió Reynard a Will gritando con todas sus fuerzas, mientras le tiraba lo primero que se encontró a mano. Una taza de porcelana, que se cayó directo al suelo formando un ruido ensordecedor. Reynard, por favor no grites, te dolerá la garganta. Eso fue lo que le suplicó. Pero ya demasiado tarde, a Reynard se le abrió la herida recién hecha del cuello, pues las vendas que tenía puestas empezaron a teñirse de sangre, además de sentir un dolor agudo y constante. Mientras que ella se llevaba la mano a la garganta. Will corriendo se acercó a la marquesa para ayudarla. Sin embargo, ella no toleró tenerlo a su lado. Intentando con todas sus fuerzas apartarlo, acudió a pedir ayuda gritando a todo pulmón la palabra más odiada por Will. Por favor, ven, Dietrich. 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 ¿Otra vez él?, pensó Willem. ¿Solo se siente segura con él a su lado? ¿A pesar de estar yo aquí para ayudarla en todo lo que necesite? Tú dijiste que para que pueda escapar de esta relación, uno de los dos tendría que estar muerto. Por eso hice esto. No digas eso, por favor. Si tú no estás, yo tampoco. Sería horrible para mí, que incluso si muero, tú me siguieras como alma en pena y tener que volver a verte en otra vida. En estos momentos, Reynard no pudo lamentar más la difícil decisión que tomó cuando al renacer y enterarse de que el pequeño Will era de sangre Alans, iba a ser un poder a tomar en cuenta a la hora de cumplir su venganza, cosa que sí fue efectivo, pero nunca se imaginó que ese niño crearía un lazo tan inquebrantable con ella. Recapacitó en todos sus actos cometidos, deduciendo que utilizó a esa persona para buscar una venganza y a la vez la destruyó haciéndolo dependiente. Sin embargo, Will, con lágrimas en los ojos sin poder ceder ni un centímetro de espacio con su amada, le exigió una compensación. Te di tu segunda vida y te ayudé con tu venganza. Me prometiste que a cambio me darías todo lo que te pidiera. Lo que quiero son 3 días. Déjame solo estar contigo durante 3 días. El pequeño Will, desde tan joven, mientras vagaba sin rumbo por el mundo hastiado por las inclemencias y golpes que le daba la vida. Soledad, desasosiego, injusticias, maltrato, etcétera, etcétera. Un día soleado, como otro cualquiera, cambió su fortuna. Se encontró con un pequeño pajarito amarillo precioso, con un plumaje hermoso, suave y cálido. Este pájaro se dejó atrapar con curiosidad y aceptando ser manipulado por la persona que lo atrapó. Para Will no existiría en ese momento dicha más plena, un ser vivo en este mundo que lo acepta tal cual es, lo acompaña, le brinda su calidez y embellece sus retinas con su hermosura, con tan solo su presencia, lo hace la persona más feliz del mundo. Por lo tanto, a como de lugar, no puede existir la posibilidad de que este lindo pájaro escape. Por pura necesidad, si se debe enjaular, así se hará. Aunque el pájaro tenga otras necesidades como ser libre para ser feliz. Eso no ocurrirá. La necesidad de Will está por encima de la necesidad de este lindo pajarito. Si el problema es que el pajarito ve el cielo y se entristece, Will lo protegerá metiéndolo en una caja para que no pueda anhelar cosas que no puede obtener. ¿Te sientes mejor así, lindo pajarito? ¿Ahora puedes cantar para mí?, preguntaba Will, mientras por respuesta obtenía un silencio ensordecedor de ultratumba. Así Will se impuso ante Reynard durante esos 3 horribles días, donde él se aprovechó para pedirle todo lo que quiso de ella, quisiera Reynard o no. No importaba si estaba herida de su garganta. A pesar de estar claramente en desacuerdo. Aún así, ella se dejó utilizar para cumplir con la deuda que tenía con este hombre, ese atroz trato. En todo momento Will creyó que con sus actos ella recapacitaría, había que aprovechar esta última oportunidad que Reynard le daba. ¿Acaso no le estaba tratando bien, amándola? Ella tiene que ver cuánto la amo. Y por fin, pasados esos 3 tristes días, Will no tuvo más remedio que abrir la caja donde su lindo pajarito maltrecho estaba atrapado. Dejándolo volar a la libertad. Aunque con ello, se llevara su alma.
A la vez, este pajarito en su huida, nunca se imaginó que tuviese que pagar un alto precio por sus deseos, y las consecuencias fuesen obtener un vacío en el pecho. No todo el mundo se fue de la capital, tal y como se prometió al rey. Su nieto Bill se quedó junto con su padre, para ser instruido acorde con sus futuros deberes como próximo heredero al trono. Aunque su padre, destruido por el abandono de Reynard, volvió a la costumbre de permanecer encerrado día tras día con sus noches, mirando constantemente el retrato colgado en la pared de la señora de Luden. Así, como si nada, pasó un largo año. Con el paso del tiempo, Dietrich, a pesar de haber perdido la memoria, empezó a crear una amistad muy cercana con el señor de Glencia, tal y como ocurrió en el pasado. Esta vez Pernaja fue quien le enseñó todo sobre el arte de la espada, mientras que recordaban antiguos acontecimientos que les ocurrieron antaño. Ya que era una pena que Dietrich, tan diestro como era, no pudiese volver a ser un caballero protector, cuando solo necesitaba refrescar lo que su cuerpo ya tenía aprendido. Más tarde, fueron más veces las que ellos coincidieron por el camino. En esta última oportunidad, fue en la capital, donde se celebraba la defunción del rey, y en la que ellos viajaron hasta allí para presentar sus respetos en nombre de su pueblo. Ellos con gran alegría se saludaban y se invitaban mutuamente para cenar. Aunque en esa ocasión en especial, Dietrich tuvo que rechazar la oferta de Pernaja, yéndose rápidamente derecho hacia el castillo, pues él tenía un compromiso muy importante a donde acudir. Su Alteza ha crecido mucho, le decía Sir Dietrich al pequeño heredero. Con una gran sonrisa en su cara, arrodillándose en el suelo para darle un caluroso abrazo a Bill. Cosa que él aceptó con gusto y gran dicha, derramando sus lágrimas por la visita tan deseada. Pues una vez más, podía saborear la alegría de estar con alguien que le prestaba atención y le quería sin condición, no así como se sintió en ese castillo tan frío. Durante un año completo, el pobre crío sintió constantemente la indiferencia de su padre, que solo vivía para tener en sus brazos un estúpido cuadro, enfrascado en los recuerdos lejanos de tiempos mejores para él. El niño con mucho entusiasmo, le explicaba a Dietrich sobre todo lo que ha aprendido. Ahora sabe leer y le encantan los libros, ya es más alto y dejó de llorar, además le encanta comer. A Dietrich todo esto le parece fenomenal, pero su cara cambia drásticamente con la pregunta que el pequeño Bill le suelta a continuación. ¿Y mi madre? ¿No ha venido a verme? Dietrich, totalmente destruido por dentro, no tiene más remedio que recurrir a medias verdades como antiguamente hacía para excusar a la señora de Luden, explicándole al pequeño que en esa estación en la que se encontraban ahora, los monstruos son más activos en las tierras heladas, y su madre estaba muy ocupada intentando destruir a esas bestias. Pero la realidad era que ella deseaba mucho venir a verlo. ¿Eso es cierto? ¿Pero son muy fieras esas bestias? No le pasará nada malo a mi mamá, ¿verdad? Le preguntaba el niño muy asustado por su madre a Dietrich. Dietrich le asegura que todo está controlado y no debe de preocuparse por nada. ¿Cuántas noches tengo que contar más para que mi madre venga? Le preguntó a continuación el chiquitín a Dietrich, explicándole que le habían asegurado que después de 100 noches su madre volvería. Por eso, él con sus deditos, contó todos los días hasta llegar a 10 dedos por 9 veces. Con todo ese tiempo, realmente él esperó que pronto llegaría, aunque al estar él en su lugar, comprendió que su madre no vendría. Dietrich, con el corazón encogido, volvió a prometerle al niño, que eso, era verdad, su madre sí volvería pronto para verlo. Finalizando así la visita con Dietrich, haciendo una promesa, que mucho dictaba de volverse realidad. Sierra de Glencia, la hermana menor de Pernaja de Glencia. Una mujer directa, con ideas claras y precisas, nada más ver a Will en su coronación, se enamoró de él a primera vista. Y así al momento, sin perder un ápice de tiempo, le confesó su amor allí mismo. Pero las consecuencias fueron nefastas. Como primer punto, Will, con su mirada puesta en Reynard, ni le prestó la más mínima atención en ese momento. Es más, fue desterrada del castillo por su insolencia. Ella, con gran dolor en su corazón marchito, al volver a su tierra natal, empezó a investigar sobre su amado. Quedándose de piedra cuando se enteró que la señora de Luden se atrevió a enamorar a su majestad,
solo para que él le ayudara con su venganza contra su exmarido, y después, para más Sinri, como si esto fuera poco, ella a continuación, como si se tratase de un perro callejero, se atrevió a abandonarlo una vez ya no fue necesitado. ¿Cómo podía tratar así a ese hombre tan apuesto? Cuando supo de toda esta historia, aprovechó el momento en el que su hermano junto con la señora de Luden y Dietrich conversaban en su tierra sobre estrategias para vencer a los monstruos que estaban al acecho para atacar la ciudad. Pero para Sierra, eso poco importaba, ella sin pelos en la lengua, nada más vislumbrar a Reynard fue directa hacia ella para decirle: Si odias tanto a su majestad, déjamelo a mí, yo lo cuidaré. Permaja, su hermano, aunque estaba acostumbrado a las caídas tan abruptas de su hermana menor, aún con todo, su cara se puso verde ante tales palabras dichas, al igual que Dietrich, que se quedó con la boca abierta. Sin embargo, Reynard, con una mirada fría como el glaciar, le contestó con un tono muy tranquilo: Sierra de Viencia, por referencia a tu hermano, voy a hacer como que estas palabras no fueron dichas. Le contestó finalmente, incluso terminando su diálogo con una sonrisa en su cara. En ese momento Sierra pensó que esta mujer tenía mucha cara dura. No quería al emperador, no, pero tampoco quería que lo tuviese otra mujer. ¿Lo ideal para ella es tenerlo allí en vilo en el castillo esperando eternamente por ella? ¿Tan segura estaba de que Will la esperaría por siempre? Definitivamente, a su parecer, él se enamoró por error de esta embaucadora. Al final, Sierra de Glencia, afligida por todo lo que ha tenido que pasar su amado Will, y no pudiendo entrar al castillo, formó un plan en su cabeza, que consistía en algo muy simple: vengarse contra Reynard, en nombre del emperador, declarando así oficialmente la guerra contra Luden. ¿Te gustó la historia? Darle like, y déjamelo saber en comentarios con un corazoncito. Gracias, hasta la próxima.